Sailburu Andrea, Donostiako alkatea, señor ministro, muy buenos días a todos. Egun on guztioi, bonjour, good morning. Our special thanks for our international speakers this morning, François Daven, Executive Director of UIC, and Libor Lokman, Executive Director from CER, Community of European Railways. Welcome, ongi etorriak guztiok, Basque Railway 2020 ekitaldi honetara. Bienvenidos a todos a esta nueva edición, a la cuarta edición ya de esta jornada internacional ferroviaria organizada por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco junto a Euskal Trenbide Sareak y Eusko Trenbideak. Una cuarta edición que llega, como saben, en un momento muy importante, en un momento clave para la Y vasca, ya que se están completando ya los trabajos de la obra civil y la infraestructura se prepara ya para el desarrollo y para su futura explotación. Eta hemendik aurrera, ¿cuáles son los retos a partir de ahora para las redes de alta velocidad en Euskadi y también en Europa? Bueno, aquí estáis muchísimos profesionales de este sector, unos 600 profesionales, tanto de la industria ferroviaria como de las universidades, también de las startups, y todos ustedes a lo largo de la jornada de hoy, durante esta mañana, van a hablar sobre los retos de las redes de alta velocidad, como decimos, no solo de Euskadi, sino de toda Europa. Ese va a ser el objetivo principal de este encuentro. L'objectif de la journée est aussi de faire connaître à la société, entre autres choses, les bondés des réseaux ferroviaires à grande vitesse et les contributions au développement socio-économique des régions. Tira, jardunaldi honek hainbat zati izango ditu, hitzaldiak izango ditugu lehenik eta behin, mahai inguruak ere bai. Tenemos que decirles que ha habido un contratiempo con el principal ponente del día de hoy, señor Lokman. Ha tenido un problema con su vuelo, se va a retrasar un poquito, pero les adelanto que estará este mediodía. Así que vamos a tener un cambio en el orden del día. Ahora vamos a tener la mayoría de las ponencias. Después les invitamos a las mesas redondas y a continuación podrán escuchar al señor Lokman. Así que sin perder muchísimo más tiempo, porque ya estamos en tiempo de descuento, hemos empezado un poquito tarde, vamos a comenzar, dar inicio a esta intensa jornada y lo hacemos con el anfitrión de la ciudad, que no es otro que el alcalde de San Sebastián, Eneko Goialgatea nahi duzunean. Ekonomia sustapenerako sailburua, Espainiako garraio ministroa, gainontzeko agintari, arduradun eta gonbidatuak, egunon guztioi. Donostiako alkate gisa, plazer eta ore handia da Donostian Basque Railway 2020 saio hau gure hirian egina dizatea. On behalf of the city of San Sebastian, welcome to our city. It's a pleasure to host you here in this conference to analyze the Basque Railway strategy. Aldaketa klimatikoa guztion agendan dagoen honetan, beharrezkoa da honako aldarrikatzea. Trena, garraio garbia, soziala eta publikoa dela. Iraunkortasun ikuspuntutik beraz, sendo bultzatu beharreko garraioa. San Sebastian is a city that opened its modern era more than 100 years ago thanks to the railway. Our city is now facing its future focusing on the improvement of our railway services, both proximity and fast train services. No hay mejor lugar que San Sebastián para reflexionar sobre la importancia que el tren tiene en la movilidad de las ciudades y de las personas. La comunicación nos hace mejores y Euskadi está completando el gran reto de la comunicación ferroviaria de nuestra era. La Y vasca. Nuestra fuerza económica, nuestra capacidad técnica y un decidido impulso político han hecho posible superar este reto de la ingeniería. Euskadi se ha convertido en el único gobierno regional de Europa capaz de afrontar con medios propios la construcción de una red de alta velocidad. Esta infraestructura nos une más a Europa, porque la Y nos conecta al corredor atlántico y a la red transeuropea de transporte.
Un proyecto europeo, pero también de país, que une las capitales vascas mediante el tren Intercity y conecta nuestro sistema ferroviario al ancho de vía internacional por primera vez en nuestra historia. La nueva red ferroviaria de Euskadi recorre nuestro territorio cumpliendo con los objetivos de funcionalidad, calidad, ahorro energético, sostenibilidad y se está construyendo con el máximo respeto al entorno. La construcción de esta vía es un reto de la ingeniería, porque la mayoría del trazado discurre en túnel y viaducto. ...80 túneles y 71 viaductos para unir las 3 capitales de nuestro territorio en un proyecto para Euskadi que cohesiona y vertebra nuestro país y nos conecta con el futuro. Bueno, seguimos adelante. Como acaban de escuchar en el vídeo, las obras de la Y vasca llegan ya a su recta final. Es hora ya de hablar sobre la explotación de esta infraestructura y también para ponernos manos a la obra con lo que son los retos, la organización de lo que es el tráfico internacional de largo recorrido y también los servicios Intercity entre las capitales vascas, Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Honi guztiari buruz hitz egiteko, hementxe dugu Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburua, nahi duzunean. Egun on guztioi, good morning everybody, and thank you for being here. Eskerrik asko gurekin gaur egoteagatik. Herria bizitzeko hainbat gauza behar dira, hezkuntza behar dugu, ikerketa behar dugu, enpresak behar ditugu eta azpiegitura egokiak behar ditugu konexio egokiak izateko. Para que un pueblo esté vivo, para que funcione, para que tenga futuro, necesitamos un buen sistema de educación, necesitamos un sistema de investigación, de tecnología, necesitamos empresas como las que estáis aquí y necesitamos un sistema de interconexión fuerte y adecuado para el correcto desarrollo del país. Y desde luego lo que estábamos viendo en este vídeo, que además el ministro me decía que hay alguna pequeña corrección que tenemos que hacer, tomo nota, es que vamos a estar conectados a Europa. Somos parte de un corredor transatlántico de transporte, somos parte de un corredor que nos conecta a Europa, no somos un sistema aislado y ahí queremos seguir creciendo. Nos va a conectar con Europa hacia el norte y con el resto de la península hacia el sur. Y para nosotros todo es relevante, no es solo la Y vasca, sino son todas las conexiones que nos van a permitir ser cada vez más competitivos. Cuando nos miran desde el mundo y hacen un análisis de cómo somos como país, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, uno de los elementos que desde luego es nuestro punto más débil es precisamente el de la interconexión ferroviaria. Y también lo decía el alcalde, si en el futuro queremos tener un sistema de transporte más descarbonizado, mucho más amigable con el medio ambiente y que realmente nos conecte allá donde tenemos que ir, necesitamos hacer una apuesta ferroviaria. Eso nos ha llevado a poner en funcionamiento una infraestructura compleja, una obra compleja, pero que desde luego hemos podido hacer frente a ella y estamos ya en la fase final. En estos momentos nuestros grandes retos, y lo decía el ministro hace un ratito, es llegar a las capitales. Donostia es la más sencilla, la que en abril probablemente ya tendremos en obra en el centro de la ciudad, pero nos quedan todavía Bilbao y Vitoria, que son un poco más complejas y a las que tenemos que hacer frente. Y una vez de que la obra ya está prácticamente finalizada, desde luego nos toca empezar a pensar en qué tipo de servicios vamos a poner sobre ella. Y me van a permitir, ¿por qué estamos ya haciendo esta reflexión? Bueno, pues mi mente de ingeniero me hace recordar algo
que, bueno, en la época en la que estábamos estudiando ya no, pero en aquel momento se empezaba a hablar de procesadores que trabajaban en paralelo y procesadores que trabajaban en serie. Y quizá alguno de los que esté aquí dirá, ya tiene unos años, si estaban trabajando en aquel momento. Bueno, precisamente los procesadores en paralelo lo que nos permitían era ganar muchísima velocidad en aquel tiempo en el que todos los trabajos se hacían en serie. Pues aquí es algo parecido. Si estamos esperando a terminar la obra civil, después poner la superestructura y después empezar a pensar en qué tipo de servicios vamos a poner en funcionamiento, pues se nos los va a alargar mucho en el tiempo. ¿Qué pretendemos hacer? Pues hacerlo en paralelo. Es decir, que mientras estamos terminando la obra civil, estamos pensando en la superestructura y estamos pensando en qué tipo de servicios vamos a dar sobre esta infraestructura. Una infraestructura que decía va a tener diferentes tipos de servicio. Los de largo recorrido, aquellos que nos unen, por ejemplo, hacia Madrid, hacia París, nos conectarán a Valencia, nos conectarán a Barcelona, es decir, estaremos dentro de una red dentro de la península, pero también nos llevarán hacia Europa con diferentes tipos de servicio. Pero, además, en lo que nos queremos centrar también desde Euskadi y lo que estamos tratando de poner sobre la mesa también es que esta infraestructura nos va a servir para interconectarnos dentro de la comunidad autónoma y nos va a permitir además conectarnos con otras comunidades autónomas de forma cercana. O nos podemos ir y cruzar hacia el norte, irnos hacia Burdeos, hacia Bayona, bueno, diferentes tipos de servicios con diferentes tipos de trenes. No es lo mismo un servicio de largo recorrido que puede durar 3, 4 o 5 horas que un servicio de corto recorrido como el que vamos a tener o podemos tener dentro de la comunidad autónoma, donde en 35 y como mucho 40 minutos estaremos conectados. Y tenemos que empezar a pensar en todo ese tipo de actuaciones. Y es el momento de dar el impulso definitivo a esas obras que tenemos pendientes y empezar a pensar en ese tipo de servicios. Para ello hay dos líneas de actuación que estamos llevando a cabo desde el Gobierno vasco con Euskal Trenbide Sarea y con Euskotren, y es hablar con el Ministerio en el sentido de cómo podemos colaborar, cómo podemos aumentar esa velocidad, y estamos dispuestos a incluso aumentar la encomienda de gestión que tenemos si fuera necesario, porque creemos que podemos aportar, como lo hemos hecho en el tramo de la obra de la parte guipuzcoana, pero además, insisto, empezar a pensar en esos servicios que podemos dar de forma intercity, lo denominamos. Y en ese sentido, pues desde Euskotren nos hemos puesto a trabajar y a pensar qué tipo de servicios podríamos dar entre las tres capitales. ¿Con qué frecuencia lo podríamos dar? ¿A qué precio se podría poner en funcionamiento? ¿Cómo podemos conectarnos, además, con el sistema de transporte, con el sistema de movilidad, con la agenda urbana que tiene cada una de nuestras capitales? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, pues hay una serie de actuaciones que hemos visto y que decimos, Euskadi somos 2.200.000 habitantes, bien, pero los viajes que conectan las capitales a lo largo de todo un año son muchos y podemos, más o menos, sin grandes esfuerzos, hacer que más del 10% de esos viajes que se realizan hoy en día mayoritariamente en coche puedan trasladarse a un modo de transporte eficiente, seguro, fiable, cómodo, sostenible, todos los calificativos que ustedes le quieran poner. Y ese 10% de tráfico, desde luego, nos va a permitir que puedan existir, insisto, sobre ese análisis que hemos hecho, servicios cada media hora y a un precio asequible. Es el momento de empezar a planificar, empezar a pensar qué tipo de servicios, qué tipo de trenes necesitamos, cuántos trenes vamos a necesitar en ese sentido, y como Eusko Trenbide Sareak y Euskotren, en este caso, prepararnos para poder dar ese servicio y, una vez que el sistema ferroviario esté absolutamente liberalizado, poder acceder a dar ese servicio. Y para eso, desde luego, nos tenemos que preparar técnicamente y tenemos que hacer toda esta planificación. Bueno, es un tren que llega, que lo tenemos aquí y tenemos que aprovechar al máximo. La agenda urbana cada vez más va a estar por un transporte sostenible, por un modo de funcionamiento que cada vez dependa menos del vehículo privado, y este sistema de transporte nos va a ayudar. Pero no olvidemos un elemento crucial también en la Y Vasca, y con esto termino, y es que la Y Vasca sirve para viajeros,
pero también para mercancías. Y también para ello nos tenemos que preparar. También tenemos que trabajar en qué tipo de servicios de mercancías se van a poder dar sobre esta infraestructura y realmente ese mínimo de tráfico que en estos momentos estamos llevando en el sistema ferroviario pueda ser aumentado. Todos son retos y todos son oportunidades, pero nos tenemos que poner desde ya para que esto sea una realidad. Confiamos en que de verdad esto es posible. Con la ayuda de todos los que estáis aquí, que tenéis la experiencia suficiente para que sea una realidad, lo podemos hacer y os animo a que con experiencias internacionales mejoremos la puesta en marcha de esta infraestructura que va a ser una realidad en un breve plazo de tiempo. Mila esker hemen egoteagatikan eta animatzen zaituztet zuen aportazioak eta zuren laguntza ahalik eta gehien jaso ahal dezagun errepidetikan trenbideetara pasa behar dugun garraio hau ahalik eta egokien egin dezagun eta zuen esperientziatatikan baita ere ikasi dezagun. Mila esker hemen egoteagatik. Eskerrik asko sailburu jauna, egin dezagun orain salto Euskaditik mundura. Hablemos de la UIC, que agrupa compañías ferroviarias prácticamente de todo el mundo y es a día de hoy un referente a la hora de establecer estándares ferroviarios a nivel mundial. Como modo de ejemplo, como anécdota, les diremos, por ejemplo, que hablamos del ancho UIC cuando nos referimos, como saben, al ancho de vía estándar. En definitiva, estandarización para superar las barreras entre Estados, suprimir fronteras ferroviarias y buscar una continuidad. Eta hemen dugu, UICeko zuzendari nagusia, souhaitons la bienvenue à Monsieur François Daben, s'il vous plaît. Well, buenos días and gracias a todos por invitarme aquí. And that will exhaust my old Spanish, so thank you very much for giving me the opportunity to speak today here in San Sebastian. I think what is very interesting here is that all those questions about the Basque Way, that will be the English translation, I imagine, is some kind of summary of all the problematics that we have worldwide. As you know, UIC is a worldwide organization, so we have let's say, a worldwide forum which is about high-speed and passenger services, and the same thing for freight. And what we can see is that there is the same concern everywhere. We know that we have an imperative duty, that is to have a massive modal shift towards less carbonized mode of transport, and we all know that the less carbonized mode of transport is definitely train, coupled with public transport. And I tried to catch most of the intervention before, and what I heard is one word, which is interconnection. We really need to interconnect our railways network and also to connect those railway networks to other modes of transport. And I think that's definitely the major challenge that we have before us. I'm quite convinced that all the developments that we can see here in the Basque Country are oriented to indeed this vision of interconnection. I think first of all, that the railway system has a huge advantage, and this advantage lies in a word that is a little bit unusual when we are speaking about railways. This word is frugality. We are basically a frugal mode of transport. We are, everybody knows that, emitting 5 to 6 less CO2 than the other land transport mode, that's known. But what is less known and less used is the fact that we are using also less land than the other modes. We are very frugal in public space. And we all know that increasingly we will be living in urban areas. So
having a savvy approach of public space, which basically railways allowed, will be something increasingly more important. And if you allow me, from the UIC point of view, as we are present in China, in Middle East, and in other regions, we can see that in those regions who have sometimes incredible congestion problem or very scarce resources problem, they don't really think twice. They know that the only solution will be with railways and public transport. I think in Europe we are a little bit too much thinking that we can indefinitely rely on innovation, on new innovation and technical progress. We need to do things now. Not saying that we are not well placed as a sector in terms of technical innovation, because the other advantage of the railway sector is that in a way we are in advance in the concept of circular economy. I think you have all read the paper from the Commission about the new Green Deal, and there is something very central about circular economy, meaning that we need to reuse resources and to have a savvy approach on non-renewable resources. And something which is really cardinal within the rail system is that we have assets that have a very long life cycle. That means that we have a very savvy approach of non-renewable resources. The second very interesting feature is that we have an habit to be a system which is scalable, which is modular. And the innovation within the railway system is a modular approach. We can have very old, let's say, rolling stock, but we can improve them continuously. Let's take an example. If you think to the high-speed coaches in France or everywhere, they have not been fitted with Wi-Fi and with high-speed internet since the very beginning, but all of them are now fitted with the internet, and you have these huge possibilities of connectivity. So that's for the advantage of the system. But we all know that we have a couple of challenges, and they were addressed before, and mainly those challenges are about the actual capacity to manage the interconnection. We are a network, railways are a network, and we need to have a seamless connection, both internally, and that's the whole interoperability feature, and externally with the other transport mode. And I think this thinking should be at the heart of the development that we are together trying to achieve. That's something which is very important within UIC. That's already at the core of what we do in our intercity and high-speed forum, which is chaired by Osco Train, by the way, and also what we are doing in our passenger global forum, which is chaired by Renfe. I see Manuel Vinalante here, who is the chairman. We have this vision of working on interconnection, working on the operational standards that will make those interconnections possible, and that's what UIC intend to provide. I used to say that UIC is basically the back office of the sector. We are the place where infrastructure manager, railway undertaking, freight operators can gather and think about how to optimize the system. And when I speaking about optimizing the system, I think the main issue will be to optimize the interfaces to make, and that is a little bit the motto of what we try to do, to make modal shift desirable. Because we need to have modal shift, but what we are still lacking is that citizens, they definitely think that modal shift to rail and public transport is something they should desire. And I think we have a couple of enablers. Well, first of all, digitalization that will make the interconnection of all those modes of transport seamless. We need also to work on multimodality and interoperability, but in having in mind something which will be very close to the customer, very close to the undertakings, allowing to have an actual operational standard layer under the European regulation. So I think that UIC will be really dedicated to help, and I'm pretty sure that what is happening here in the Basque region is in a way the laboratory of those interconnections, and that in this region you will make modal shift desirable. Thank you very much.
Merci beaucoup, Monsieur Taven. Thank you very much. Bueno, durante las primeras intervenciones hemos oído la importancia de la colaboración, ¿verdad? La colaboración interinstitucional para desarrollar, para llevar a cabo estas infraestructuras, no solo la Y vasca, también otras redes de alta velocidad y otros corredores prioritarios. Prueba de ello es la presencia hoy aquí, en esta sala, de las máximas autoridades en materia ferroviaria. Entre ellos, también junto a la consejera está el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, señor José Luis Ábalos. Cuando quiera, suya es la palabra. Gracias. Muy buenos días. Siempre es muy agradable estar en Euskadi y por eso agradezco al Gobierno vasco y especialmente a su consejera de Infraestructuras la oportunidad que me ha brindado para poder participar en la inauguración de esta cuarta Jornada Internacional Ferroviaria. A esto debo añadir la gran expectación que suscita la temática elegida sobre los retos de la puesta en servicio de las redes de alta velocidad. Permítanme que empiece destacando el hecho de que la apuesta española por estar a la cabeza en la carrera mundial por la alta velocidad ferroviaria nos ha permitido exportar nuestro conocimiento a los países que ahora se disputan ese liderazgo. Sabemos hacer alta velocidad y la hacemos eficientemente. Permítanme que les ofrezca algunos datos que creo que son importantes para señalar cuanto digo. Por ejemplo, los costes por kilómetro de las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona, frontera francesa, Madrid-León o el eje atlántico de la red ferroviaria de interés general se encuentra sobre los 16 millones de euros por kilómetro. Independientemente de que el precio por kilómetro varía, lógicamente, y muy sustancialmente en función de la orografía del territorio. Pero estos costes son muy lejanos a otros proyectos de alta velocidad en nuestro entorno, como el Berlín-Múnich, con un coste de 22 millones por kilómetro, el Milán-Venecia, de 43 millones por kilómetro, el Stuttgart-Múnich, de casi 50 millones por kilómetro, o la media. En consecuencia, podríamos afirmar que en España sabemos construir alta velocidad. Y gracias a la determinación para configurar a lo largo de estas 3 décadas de una red de alta velocidad ferroviaria, estamos ahora en una posición muy favorable para sacarle el máximo provecho a esta red con la liberalización del transporte de viajeros. Sin ánimo de ser pretencioso, me atrevo a decir que estamos acometiendo la que posiblemente sea la liberalización más equilibrada de Europa. Nuestro propósito es conseguir la mayor pluralidad de oferta al tiempo que damos continuidad al servicio. Mantenemos las capacidades técnicas, humanas y materiales y toda la red ferroviaria sale beneficiada por estas sinergias. Con este modelo de liberalización confiamos rebasar el máximo histórico actual de más de 31 millones de viajeros anuales en la red de alta velocidad y estimamos poder evitar la emisión de unas 800.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. Países como Alemania ya prevén la duplicación de sus viajeros de alta velocidad de aquí a 2030, motivando la multiplicación de su inversión para así modernizar su red. En España no nos podemos quedar atrás. Queremos impulsar el ferrocarril español para que se adapte e incluso lidere un tiempo nuevo para la movilidad en el país. Un ferrocarril competitivo y moderno requiere también afrontar el reto de la digitalización y la innovación tecnológica. Este planteamiento emana de la nueva visión del Ministerio, del que soy responsable, un planteamiento más moderno y eficaz, orientado hacia una movilidad segura, sostenible y conectada. Esta visión conlleva una transformación que ha motivado el propio cambio de denominación del Ministerio para llamarse de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que llamamos con el acrónimo de MIDMA. No ha sido fácil, al igual que pronto también iremos asentando una nueva forma de hacer país con las iniciativas derivadas de este nuevo enfoque. MIDMA sintetiza los ámbitos en los que vamos a centrar nuestros esfuerzos
para garantizar un sistema de transportes convergente hacia la neutralidad carbónica y unos derechos a la movilidad y al acceso a la vivienda efectivos, universales e inclusivos. En esta reorientación, la alta velocidad ferroviaria, por sus características de gran capacidad de transporte y bajas emisiones en la explotación, adquiere un gran protagonismo reforzado por las propias directrices y objetivos europeos. Por ello, estamos configurando las medidas que posibiliten aumentar la cuota en la movilidad conjunta de personas y mercancías en el largo recorrido. Hace poco más de un mes tuve el honor o la satisfacción, mejor, de presentar una de estas nuevas medidas, el nuevo tren Avlo de Renfe, una forma de viajar en alta velocidad al alcance de un mayor número de personas, familias, jóvenes y otros colectivos. Sin duda contribuye a que la alta velocidad adquiera una dimensión más social e inclusiva, todo un hito en el cambio que necesita la movilidad en España. Tenemos la misión de democratizar los cerca de 55.000 millones de euros invertidos en la red de alta velocidad española. Es lo que merecen los españoles y el resto de europeos, que también han financiado muchos de estos millones. En concreto, en la Y vasca ya se han invertido más de 3.500 millones de euros. Y seguimos llenando de valor la red ferroviaria, dando ese gran impulso al ferrocarril con el que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado. Con esa intención, en poco más de año y medio, hemos dinamizado los proyectos en curso e impulsado la dotación de estándares comunitarios en todos los ejes que nos conectan con el resto de Europa. Y cito algún ejemplo en Euskadi. Hemos licitado 200 millones de euros en los tramos pendientes y nuevas salidas de emergencia de los túneles del ramal Bilbao-Victoria de la Y vasca. Hemos sometido a información pública la llegada de la alta velocidad a Vitoria-Bilbao y hemos iniciado la redacción de la plataforma multimodal de Jundiz en Vitoria, que conectará en ancho estándar con el corredor atlántico y tendrá una terminal de autopista ferroviaria. Tenemos muy presente la repercusión de estas actuaciones en las oportunidades económicas y sociales de Euskadi y del resto de España. Por eso les hemos imprimido el mayor ritmo al que las limitaciones técnicas y administrativas nos permiten desarrollarlas. Como lo estamos haciendo para finalizar el resto del eje que acercará un poco más Euskadi a todos los ciudadanos de nuestro país y del resto de Europa. Y lo hacemos porque su entrada en servicio supondrá también un salto categórico en la calidad de vida y en la movilidad sostenible de todos los vascos dentro de su territorio y por todo el país. Y quiero ser claro, estamos trabajando para que este proyecto, largamente esperado desde los años 90, sea una realidad cuanto antes. Y para ello vamos a trabajar con la máxima coordinación con todas las administraciones implicadas en el desarrollo de la línea y en las integraciones de las ciudades. Hace un año que me trajo a esta tierra el acuerdo con las instituciones vascas para financiar la llegada de la alta velocidad a Irún, puerta de acceso y continuación del corredor atlántico europeo desde España a Francia. La conexión de España con Europa por Irún significa fortalecer las relaciones nacionales con Francia de forma sostenible, con un segundo acceso ferroviario en los Pirineos capaz de atraer los nuevos flujos de transporte de muy largo recorrido. Por eso estamos trabajando en él con la misma intensidad que en el resto de tramos, porque creemos que es crucial avanzar en las conexiones con nuestros vecinos europeos, a fin de aumentar el rendimiento de los esfuerzos que estamos realizando para completar nuestra red de alta velocidad. Estoy convencido de que los ponentes y asistentes de esta jornada contribuirán a poner el acento a lo largo de ella sobre cuestiones como las que he mencionado y todos los aspectos que propicien el mejor desarrollo de la alta velocidad europea. Todo ello, sin duda, para mayor progreso y beneficio de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Despedimos ya al señor ministro con un aplauso, por favor.
El señor ministro, que hablaba una vez más de esa idea que indicamos al inicio de estas intervenciones, de la importancia de la colaboración interinstitucional para dar apoyo a las redes de alta velocidad, redes que comenzaron en el Estado español hace 30 años, recordaba el ministro, y que sigue su impulso con el desarrollo de distintas redes. Ahora lo que nos ocupa es la Y vasca. Ha avanzado el ministro los trabajos que se están desarrollando por lo que le ocupa al Gobierno español. Hablaba también de la importancia de este impulso en este momento clave, cuando hablamos tanto del tema climático, ¿no? De la emergencia climática, porque se trata de una infraestructura que trabaja y ayuda a la movilidad sostenible. Euskadin, badakizue, badugula eskarmentu handia izan ere, tren industrian eta tren sektorean. Hementxo dugu, badakizu, hemen bertan, Gipuzkoan, Beasainen, CAF enpresak, 100 urte baino gehiagoko esperientzia eskarmentua du, eta gainera esango dugu mundu mailan liderra dela, ez da? Liderra mundu mailan trenak, eta esan behar dugu autobusak ere egiten dituela. Decía que en Euskadi gozamos de una industria, la salud de la industria ferroviaria goza ahora mismo de una buenísima salud. Citaba ahora mismo a la empresa CAF, su presidente acaba de salir, enseguida estará con nosotros. CAF, que está en Beasain, que tiene ya más de 100 años de experiencia y que a día de hoy es líder mundial en el sector. Hay que decir además que en Euskadi la industria ferroviaria supone aproximadamente el 45% del total del sector ferroviario a nivel estatal. Como están viendo, estamos cambiando un poquito la dinámica ahora mismo de estas presentaciones. Antes hemos estado aquí en el atril, que ahora no está, enseguida vendrá, llegará, traerán el atril, tendrá otra función. Y como están viendo, estamos reproduciendo lo que es un andén, porque les queremos invitar a la construcción de algo que muchos de ustedes, ya que trabajan en el sector ferroviario, lo hacen todos los días, ¿verdad? Es construir andenes, construir trenes, en definitiva, impulsan la industria ferroviaria. Les invitamos, como decimos, a la construcción de este tren, que tiene como punto de partida y punto de final Basque Country, el País Vasco. Y los primeros en subirse a este vagón que hemos puesto aquí mismo son nuestros siguientes invitados. Vamos a dar la bienvenida enseguida a la consejera de nuevo Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, la señora Arantxa Tapia, también al presidente de CAF, Andrés Arizcorreta. Un aplauso para los dos. Bueno, egunon, Andres, egunon. Trenean sartu geha ja, geltokian sartu geha, eta badoa trena. Ez dakit Donostitikan Bilbora joateko aukera daukagu, eta elkarrekin, nahi politia iruditzen zaitea kafek zer egiten duen, eta nola ari zaten pixka bat aztertzea, eta zuekin baita ere konpartitzea. Yo recuerdo analizando un poco la historia de CAF, ¿no? CAF empezó construyendo vagones y en este momento en cualquier ciudad que vayamos nos podemos encontrar un tranvía, un metro, un tren de CAF en cualquier lugar, también aquí en Euskadi, pero igual es porque ya tengo un poco va degenerando mi mente y cada vez que veo un tren miro a ver si es de CAF o no es y cómo funciona, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me contaras un poco cuál fue o por qué ha sido este salto que lo ha provocado, cuál fue esa reflexión, ¿no? De construir vagones a de repente estar presentes en todo el mundo con todo tipo de trenes. Bueno, si me permites, consejera, primero un minuto por esa de la historia, porque efectivamente hoy estamos hablando de la puesta en marcha próximamente de una infraestructura de alta velocidad. Y nosotros siempre contamos que el origen de CAF, que se remonta a finales del 19, porque antes de aparecer con el nombre de CAF en 1917 ya era la fábrica de vagones de Beasain y la maquinista guipuzcoana haciendo material ferroviario, y eso fue como consecuencia de la infraestructura, de la entonces línea normal, línea ferroviaria, que pasaba por justo donde estaban los terrenos de unas antiguas ferrerías que existían en aquel momento y que entraron en crisis como consecuencia de la aparición de los altos hornos. Por tanto, primero, las nuevas infraestructuras, a veces, además del beneficio que generan por el propio servicio, son capaces de generar un entorno a su alrededor. Y ojalá
inshallah, como dirían los árabes, que esta nueva infraestructura sirva también como germen y como fermento de nuevas iniciativas empresariales que duren, porque la nuestra dura tal. Bueno, pasado esa parte y centrándonos ya más en la historia reciente, hay una parte que es bastante, bueno, pues también conocida, pero digamos que después de la guerra hasta el año 80, nuestro mercado era el mercado español. Es decir, yo recuerdo cuando yo, en fin, antes hablabas algo de la edad de los en paralelo y todo esto, pues yo recuerdo también, pues un poco antes todavía, en los años que yo entré, pues Renfe era el 80% de nuestra actividad, el 80%, y el otro 15% era el Metro Madrid. Entonces, evidentemente, cuando Renfe tosía, pues el resfriado que agarrábamos era importante, ¿no? Por tanto, a partir de finales del 80 y como consecuencia de una crisis, dijimos, o salimos fuera y aumentamos nuestras capacidades tecnológicas o no hay supervivencia posible, ¿no? Y fuimos, de alguna manera, equilibrando ese desarrollo. Es decir, por una parte, yendo a mercados, pues probablemente los primeros no eran los más exigentes. No nos fijamos en Alemania a principios de los 90, pero evidentemente fuimos buscando mercados en principio más accesibles y desarrollar nuestro propio concepto. Porque claro, también es que en aquel momento, pues ahora lo podemos decir, tampoco sabíamos hacer trenes. Éramos constructores de la parte mecánica de los trenes. Es decir, necesitábamos alguien que nos entregara la parte del equipo de tracción, la parte que realmente era la importante del tren, porque nosotros éramos constructores mecánicos. Eso sí lo vimos claro. O somos capaces de tener el tren en su globalidad o evidentemente no vamos a ser capaces de competir, ¿no? Ya, Y esa fue un poco la reflexión que os lleva a pasar de ser, permítame la expresión, carroceros. No, vagoneros, mejor vagoneros, ¿no? sí. A hacer un tren completo, ¿no? Sí. Y a poderlo poner en y a las poderlo vías. poner en servicio y a poderlo poner en las vías, porque evidentemente, y esto se puede contar ahora, teníamos que ir a muchos de nuestros competidores a pedirles el equipo de tracción para poder ir a competir. Bueno, pues lo hacíamos. Hoy, afortunadamente, no hacemos eso, porque es evidente que no se puede competir en estos momentos. Y ese fue, de alguna manera, el inicio de un desarrollo que nos ha llevado a una actividad internacional. Una actividad internacional que ahora pues es pues prácticamente la totalidad, ¿no? Afortunadamente, y bueno, y creo que en estos momentos además, está por ahí Juan, hoy presentamos una oferta en Renfe. Renfe está en un proceso de inversión importante en trenes regionales, en trenes de cercanías, etcétera, que yo espero que el cambio ese del nombre del ministerio nos venga muy bien, ¿no? Movilidad urbana, etcétera, y todos los temas de cercanías, porque hay proyectos muy importantes que Renfe, que estamos en estos momentos presentando, porque es que en estos momentos toda la actividad nuestra, toda, es para mercados internacionales. Entonces, hay que equilibrar un poco eso, o queremos equilibrar, y por supuesto haremos buenas ofertas para competir como competimos en otras partes. A ver, yo creo que eso, lo hemos visto además desde ETS, desde Euskotren, cuando hemos ido pues poniendo en servicio diferentes tipos de infraestructura. Yo recuerdo también cuando empezamos con el tranvía, cómo lo ponemos, aquel debate de si lo hacemos 100% piso bajo, 100% accesible o no lo hacemos 100% accesible. Bueno, vosotros habéis ido desarrollando mucha tecnología, ¿no? Alrededor de eso, del metro. Recuerdo también aquel debate que yo creo que existe todavía, si lo ponemos con catenaria, sin catenaria, una visita a Sevilla. Yo creo que eso también nos ha ido, bueno, pues a base de ir solucionando problemas, ¿no? Vais introduciendo esas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo os apoyáis en posibles gobiernos? Porque en definitiva alguien que hace trenes no los vende a un privado, con perdón, no se venden en una tienda ni a través de un distribuidor, ¿no? Son generalmente infraestructuras de gobiernos públicas. Sí es verdad que, por ejemplo, has citado el caso del tranvía, pero se podía citar los casos del metro o los casos de cercanías. El hecho de tener una referencia en tu propio mercado más cercano, eso sirve y mucho a la hora de ir fuera. Es decir, no es lo mismo intentar ir a vender tranvías a Holanda si no tienes referencias en tu propio entorno, ¿no? Entonces, efectivamente, el tranvía fue para nosotros una cierta novedad y, evidentemente, pues una novedad que hubo que
que solventar problemas técnicos. En aquel momento, al principio, no recomendábamos el 100% piso bajo, porque tenía algunas dificultades técnicas y porque no queríamos que la primera experiencia, y creo que las dos partes, fuera de demasiado riesgo. Tengo que recordar que a un fabricante importante, cuyo nombre no citaré, tuvo que retirar todos los tranvías de piso bajo que había puesto en muchísimas ciudades europeas por un problema de resistencia. Es decir, no habían, yo creo que no habían pasado bien lo del cálculo de materiales, ¿no? Entonces, efectivamente, se empezaron a agrietar los tranvías y los tuvieron que retirar. Entonces, nosotros decíamos que en aquel momento, son cosas parecen de la prehistoria, pero son de hace 20 años, afortunadamente hoy no se nos ocurre ofertar y a nadie se le ocurre pedir un tranvía que no sea piso 100% bajo. Es decir, accesibilidad total en las ciudades para hacerlo de una manera rápida y cómoda y digamos, perfectamente válida para todas las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Personas con movilidad reducida y todo ese tipo de cosas. La parte de la catenaria fue otra historia, es decir, otra historia que nos ha abierto a veces a todo otro desarrollo. Es decir, y antes has contado lo de Sevilla, porque también lo hemos contado muchas veces, pero es verdad que gracias a la Semana Santa y a las procesiones de Sevilla, nosotros hemos desarrollado la acumulación de energía. Y esto parece un poco tomadura de pelo, pero es verdad. Pusimos unos pocos tranvías allí alrededor, en el centro histórico de Sevilla, cerca de la catedral, y un día recibimos la llamada del alcalde de Sevilla para decir, oiga, quíteme estos cables que tengo por aquí, al lado de la catedral. Digo, oiga, bien, yo si quiere los quito, pero si se los quito, el tranvía no puede andar, porque es que la energía... Ya, pero es que yo tengo otro problema. Es que si están estos cables, no pasan los pasos de Semana Santa. Y es más importante los pasos de Semana Santa que el tranvía. Y digo, eso ya me doy cuenta. Y efectivamente quitamos la catenaria y la volvimos a poner cuando pasara la Semana Santa. Y así... Me acuerdo de ese detalle, ¿no? Perdón por la expresión, la juerga aquella de tener que quitar tener que quitar toda la catenaria y después tenerla que volver a poner. Y luego lo dijimos, bueno, ya está, y lo dejamos, y al año siguiente volvió a llamar el alcalde. Y claro, ya al siguiente dijimos, oye, esto no puede ser, que todos los años tengamos que estar quitando la catenaria. Oye, pues habrá que inventar algo. Y nuestra gente de CAF Power, nuestros ingenieros, pues desarrollaron la acumulación de energía. Empezó ahí. Acumulación de energía que nos ha llevado a que hoy, por ejemplo, pues la línea 2 del tranvía de Zaragoza, o Luxemburgo, o Kaohsiung en Taiwán, o Birmingham, o otras ciudades, hayamos empleado este sistema de acumulación de energía en el cual se reduce enormemente los gastos de infraestructura porque no hace falta. Por ejemplo, Kaohsiung es la primera línea en el mundo que no hay, me parece que son 10 o 12 o 15 kilómetros, no recuerdo exactamente, en las que no hay absolutamente ninguna catenaria. Todo es como una acumulación de energía que el tranvía aprovecha las paradas para cargar las baterías y efectivamente, digamos, continuar. O sea que desarrollo tecnológico como conclusión para poder estar en los mercados. Hablabas un poco del tema internacional, ¿no? Y antes hemos dicho que vas a cualquier ciudad y siempre puedes encontrar algo de CAF, algún tipo de tren. A ver, para nosotros como Euskadi, que somos 2 millones y pico de habitantes, pues CAF es una gran empresa, ¿no? Cuando os comparáis con competidores, siempre me sueles decir que sois, casi pequeñitos, ¿no? Y recientemente hemos visto también en Europa ese intento que ha habido de fusión Alstom-Siemens, que no ha podido ser. Bueno, pero por ejemplo en China hay grandísimos competidores. ¿Cómo vivís esa relación, ¿no? Porque en estos momentos en Europa pues, tenéis competidores, pero estáis ahí, ¿no? Estáis consiguiendo además contratos recientemente muy importantes. Hoy yo creo que en prensa venía que las exportaciones de Guipúzcoa han ido muy bien porque CAF ha exportado mucho. Sí, pero no me cuadra porque 200 y pico % ya nos gustaría, pero no. Creo que ahí alguien se le ha ido alguna coma, me parece. Pero bueno, vuestra presencia internacional es clara, la competición tiene que ser terrible, pero ¿cómo podéis abordar el estar presente en todos esos mercados? Y decías que Kaohsiung está bastante lejos.
con unos competidores como los chinos que ya están empezando a venir también en sistemas ferroviarios a Europa, ¿no? ¿Cómo lo veis y cómo lo vivís? Bueno, si nos comparamos en términos de tamaño, los chinos son evidentemente muchísimo más grandes que nosotros, pero muchísimo más grandes que nuestros competidores, que son 4 o 5 veces más grandes que nosotros. Por tanto, evidentemente el tamaño es importante, ¿no? Bueno, de todas formas, nosotros en ese contexto estamos compitiendo. Nosotros, bueno, pues seguimos en términos históricos y en términos relativos, términos históricos absolutos y relativos, con un nivel de cartera muy alto y penetrando en mercados de, digamos, de cada vez mayor contenido tecnológico, ¿no? Es decir, Noruega, Holanda, Alemania, Suecia, Inglaterra, Francia, no son, evidentemente, en este aspecto, mercados tal. Por tanto, no todo es el tamaño, pero lo que no dejamos de hacer es estar perfectamente atentos. Evidentemente, los chinos es un problema para todos, es un problema para toda la industria europea, porque las reglas del juego no son las mismas, es evidente. A ti no te dejan ir allí y ellos vienen aquí en mejores condiciones. Sí es verdad que empezamos a observar en los ámbitos de la Unión Europea una mayor preocupación, diría que siempre ha habido, pero también ya una ocupación del asunto. Es decir, oye, yo te voy a poner las mismas reglas que te voy a poner a ti. No podemos hacerlo como los americanos, que han dicho fuera, los chinos fuera y se acabó. Y ya está. Es decir, bueno, ya lo hacían con todos, porque evidentemente el mercado liberal de Estados Unidos será liberal para algunas cosas, desde luego para el mercado del ferrocarril no es en absoluto liberal, ¿no? Entonces, os obligan a estar allí, ¿verdad? Nos obligan a estar allí, nos obligan a que al menos un 70% del valor del tren sea americano, con proveedores americanos y ensamblado en fábricas americanas. Es decir, esto que, y si los fondos son federales, es decir, que directamente el gobierno federal paga, como es el caso de Amtrak, es el 100%. El 100%. Entonces, eso que llaman el local content en otros países también, Estados Unidos. Ellos lo llaman Buy American Act. Sí. Bueno, pues en definitiva, Buy American. La competencia es grande y además tienes la obligación de estar allí. American First, pero la American First no es en este caso de ahora, es de antes, de todos los anteriores también. Sí. Y ahora con esta normativa, pues evidentemente a los chinos que empezaban a entrar en Estados Unidos les empiezan a poner dificultades. Bueno, yo soy partidario evidentemente de la apertura de mercados, pero con reglas de juego. Nosotros no nos importa que una compañía sea un poco más grande, pero que las reglas del juego sean las mismas para todos. Porque si las reglas son, tú ya te buscarás tu vida y ya verás si el tamaño es la clave o no es la clave para poder terminar. Lo que en todo caso sí es clave es la competitividad global que tú consigas. Y bueno, pues esa es una asignatura que todos tenemos pendientes y que todos tenemos, yo creo que recorrido. Y cuando ves que tienes recorrido dices, bueno, me tengo que ocupar también de esto, porque lo que no se puede hacer es dormirse en los laureles. Los éxitos de hoy no garantizan el futuro. Mira, me gusta oír la palabra competitividad porque creo que últimamente la estamos utilizando cada vez menos y es muy importante, ¿no? Hablamos siempre de formación, de personas, de tecnología, pero a veces se nos olvida que no es tanto ser muy grande. Evidentemente, en un mercado como el que vosotros os movéis hay que tener una cierta dimensión, si no, no puedes estar. Pero si eres competitivo, si realmente haces las cosas bien y puedes responder de una manera un poco más flexible, quizá, pues igual tienes una ventaja competitiva que no te la da solo la dimensión, ¿no? Sí, sí. No, eso es así. Y es un elemento que yo creo que tenemos que volver a recuperar y volver a hablar, porque a veces, no sé, igual vamos, o tengo la sensación yo quizá, de que vamos casi por modas, ya vamos hablando de digitalización, que ya me gustaría también que me comentaras un poco de digitalización, de eso de adquisición de tecnología, que vosotros está claro que lo estáis haciendo, de coger a las mejores personas, de tener ese talento, y se nos olvida el para qué, ¿no? Y el para qué es esa competitividad y es estar presente en el mundo. Nosotros estamos muy involucrados en este asunto y concretamente no puedo dar muchas pistas, pero efectivamente en todo nuestro negocio tradicional de vehículos pues afronta una revolución en la forma interna de hacer las cosas, que se está explicando directamente estos días
ya toda la plantilla. Creo que la semana pasada 1000 personas han estado escuchando, dice, o cambiamos o vamos a perder competitividad y vamos a perder mercados. Es decir, esta es una parte también que no se puede olvidar de la estrategia. Es decir, la búsqueda de la competitividad, que no es la búsqueda de la competitividad solamente, digamos, ir a la última línea de nuestro... Que la última línea es el montaje del tren. Podemos, por dar una cifra, podemos decir que lo que representa la mano de obra directa en un tren es un 10%. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y no digo que no haya que actuar sobre ese 10%, pero es que hay otro 90% por delante que parte desde el momento en que tú haces las ofertas, de cómo las haces, de cómo diseñas, de cómo compras, de cómo integras todo ello, de cómo te organizas internamente, y eso evidentemente, pues en la medida en que cada vez tenemos más proyectos y que hemos tenido que atender a más mercados, pues igual tenemos que hacer una cierta autocrítica y decir, señores, toca otra vez, y señoras, toca otra vez, evidentemente, revisar todo ese tipo de cosas y volver a las ideas básicas, probablemente para hacerlo de una manera distinta, no para hacerlo como hacíamos antes, pero sí que efectivamente es una parte importante que no puede, de alguna manera, fijarse solo en la parte de la tecnología. Oye, como has dicho lo de señoras, y Sí. yo soy una señora que también estudié ingeniería, como vosotros que sois una empresa que absorbe ingenieros e ingenieras pues casi de una forma multitudinaria, ¿cómo estáis viendo esa parte? Ya sé que no tiene nada que ver con la tecnología Sí, y esto, pero desde el punto de vista de gestión de personas y demás, ¿cómo estáis viendo? ¿Hay interés en las chicas por la ingeniería, por los trenes, por el sistema ferroviario, sabiendo que es muy amplio vuestro negocio en este momento, que también me gustaría que lo tocaras un poquito, porque ya no es solo los trenes, sino toda esa cantidad de compañías que tenéis alrededor, ¿no? De lo que es CAF. Quiero intentar voy a dar cifras, en lugar de opiniones. Pero en los últimos años, cuando hemos hecho un llamamiento para puestos de oficiales de montaje, es decir, gente que tiene nivel de formación profesional, creo que se llama ahora de grado superior, Sí. el número de mujeres que se han presentado es de un 10%. Yo lo dejo ahí. Si en los últimos años han entrado titulados superiores, unos cuantos cientos, hablo de memoria, pero creo recordar, y si hay alguien de aquí de la casa que me equivoco en el número que me lo diga, pero desde luego no llega al 50% el número de mujeres que se presentan. Tengo en la cabeza un 30 y tantos %. ¿Vale? También es verdad que es cierto que en el caso de mujeres ingenieros, vamos a decirlo, ingenieras, es mayor el porcentaje de las que entran que de las que se presentan, que no ocurre en el caso de formación profesional. Es decir, pongamos ejemplo, si se presentan un 10, igual entran un 8. En el otro, si se presentan un 35, igual entran un 40. Es decir, el nivel de las que se presentan alto, pero no se presentan todavía, a día de hoy, el 50%. Con lo cual tenemos evidentemente un camino enorme que recorrer, un camino enorme. Porque es evidente que si esto ocurre hoy, pues hace 20 años era todavía más complicado. Por tanto, yo animo, y hemos hecho incluso campañas con la Escuela Profesional del Goierri, sindicatos y empresa juntos, cosa que desgraciadamente no es muy habitual, Bueno, pero está bien que haya iniciativas. lo hicimos hace 15 años y los éxitos son, hoy se presentan el 10% de mujeres a los puestos de formación profesional, grado superior. Y parece mentira, porque en este momento que, como decías, se ha transformado mucho. En este momento tenéis la parte de Power, la parte de señalización, ingeniería, todo lo que ha sido CAF habitualmente. Es decir, tenéis muchos negocios de diferentes características, pero muy técnicos y muy poca mano de obra, quizá, ¿no? Mano de obra
vamos a decir que no es una siderurgia. Sí, sí. A eso Sí, me sí. quiero referir. Hay mano de obra, pero más tecnificada. Sí, sí. Y quizá es una oportunidad estupenda, ¿no? Para también, bueno, todo tipo de Pues personas. Yo, No sé. ánimo. ¿Cómo ves eso? Precisamente el tener diferentes tipos de empresas ahí, lo que estamos viendo con la digitalización es que quizá en Euskadi, como somos muy manufactureros, muy de producto, ¿no? En vuestro caso, el tren. Quizá nos enfocamos mucho, yo lo que estoy viendo es un poco enfocarnos mucho en el proceso productivo, en cómo mejorar en eficiencias y demás. Y se nos olvida un poquito quizá la parte que va sobre la capa de la producción, que es la parte software, ¿no? Toda la gestión de esos datos, y también estamos trabajando con Euskotren para poder hacer un tren inteligente, hacer ese mantenimiento predictivo y demás. Y a veces no tienes la sensación, o es solo sensación mía, de que no le damos demasiada importancia a esa parte y nos quedamos más en el proceso productivo por nuestra generación. Igual en vuestra empresa es distinta, ¿eh? Bueno, intentamos, no sé si es distinta, pero nosotros una vez que dimos ya el paso de decir, más o menos, y con todos los respetos, tenemos el control del tren, el tren solo no sirve para nada porque está dentro de un sistema, dentro de un sistema. Hemos hablado hoy de primero hay que hacer la estructura, luego toda la parte de infraestructura, etcétera. Y nosotros lo que sí hemos visto es que el grado de interacción con la infraestructura es cada vez más necesario. De ahí viene, efectivamente, algunas de las actividades que hemos hecho, por ejemplo, todo el control de la señalización. Es evidente que, por ejemplo, los metros del futuro serán automáticos. Eso no tiene, bueno, ya son ahora. Son vehículos autónomos, en definitiva. Vehículos autónomos, ¿no? en definitiva. Todo esto que estamos hablando del vehículo autónomo, el metro ya lo tiene resuelto. Y como el metro, paulatinamente, en el ferrocarril, digamos, más convencional, también se va a ir dando pasos en ese sentido. Por tanto, para nosotros, acceder a todo lo que es algo más allá del tren es una línea estratégica de primer nivel. Y, por tanto, eso es lo que estamos desarrollando con toda la parte, en principio, con toda la parte de señalización, porque es evidente que uno de los pivotes sobre los que va a girar nuestra estrategia de futuro es sobre el negocio de señalización. Que va muy ligado, es una parte de todo el proceso de digitalización que sí es verdad que yo tengo que reconocer, y lo digo aquí, estás delante tuyo, que cuando empezasteis hace unos años a hablar de digitalización, digo, bueno, otra moda. O sea, primero fue la ya se han inventado otra, ¿no? Ya se han inventado otra, ¿no? Joder, pero tengo que reconocer que es verdad, que es que está cambiando. Primero, bueno, es evidente. ¿Qué les contamos a los bancos, por ejemplo, que les está cambiando la digitalización, el fenómeno, o los seguros, o un montón de compañías? En nuestro caso va a pasar algo de todo esto. Es decir, porque nosotros, todo el fenómeno de la digitalización, y antes me comentaba, tiene varios pivotes muy claros, ¿no? Por una parte, para hacer frente a todo lo que tenemos que hacer de la digitalización, todas nuestras infraestructuras, tanto físicas como de software, pues están quedando obsoletas y hay que cambiarlas. Es decir, porque no dan ya capacidad para todo lo que tiene que absorber. Segundo, esas fábricas que tenemos tienen que ser digitales, pero rápido. Y están siendo digitales. Ahí sí hemos aprovechado ahí lo que hemos hecho es aprovechar la puesta en marcha de nuestra fábrica de Gales, porque era más pequeña y más, en principio, controlable, para hacer una experiencia de digitalización global que la estamos extendiendo a todas las demás fábricas, a Beasain, Irún, Zaragoza. O sea, que la de Gales en este momento es una fábrica digital. Es una fábrica completamente conectada, digital, que por dar un ejemplo, que es más, digamos, vistoso, tú vas allí, vas a hablar con un trabajador, le miras y dices, oye, ¿tú qué estás haciendo? Te saca una tablet parecida a esta, pues estoy montando los asideros de no sé qué. Según este plano, aquí tengo los planos, aquí tengo las instrucciones, aquí tengo tal, me dice, te falta tal tornillo, pero no importa, tú lo puedes montar, déjalo, ponle esto tal. Cuando termino, me hace un test con las pruebas de autocontrol que tengo que tener y que evidentemente no hay un plano, no hay un papel en todo eso y evidentemente dile a esos señores ahora, o señoras, que no van a tener ese tablet, no saben trabajar. ¿Y la adaptación de esas personas a ese modo de trabajar ha sido sencilla?
ha sido, yo en lo que me cuentan y en lo que yo he visto, porque yo fui allí, hice pruebas y le pregunté, bueno, ahora cuéntame, la gente está encantada. Y lo que estamos viendo en nuestras fábricas de aquí es que, evidentemente, también es verdad que tenemos una media de edad que está habituada a este tipo de cosas. Probablemente en épocas antiguas en las que la media de edad de la gente de los talleres era alta, pues era mucho más complicado. Hoy que la media de edad es una media de gente habituada a usar tablets, ahora no quieren ya ir luego a una estantería o a una carpeta a buscar un plano y a mirar en un plano. Bueno, eso es una parte, digamos, anecdótica de todo un proceso de digitalización de talleres que está en marcha. Y la tercera es el propio tren digital, que es lo que comentabas, que estamos haciendo un experimento con Euskotren. Nosotros, al final, hemos desarrollado una plataforma que la hemos comercializado con el nombre de LeadMind, que es una especie de inteligencia del tren. Es decir, en este momento los trenes de Euskotren, por ejemplo, y otros muchos, porque ya me parece que están introducidos en 12 proyectos, tú llevas en el coche Euskotren y cuando el tren va circulando, pues no sé, de Deva a Zumaya, va enviando, evidentemente, por 4G o por la conexión que haya, una serie de datos al ordenador central. Cuando llega, pues no sé, a la estación final, pues no sé, a Mara, automáticamente descarga completamente toda una serie de datos que te permiten, en primer lugar, hacer una revisión de todo el mantenimiento predictivo. Es decir, oiga, esta pieza está ya al límite de no sé qué, mensaje directo al taller, en cuanto llegue cambie usted esta pieza. Cosa que hasta ahora, pues más o menos sigues unos protocolos de mantenimiento más o menos de forma periódica, establecidos, ¿no? La parte, por tanto, de mantenimiento predictivo está avanzando de una manera visceral. Y claro, y te está permitiendo otra cosa. Por ejemplo, suministradores que te entregan un conjunto, pongamos, por ejemplo, el aire acondicionado y te dicen, esto hay que cambiarlo cada, no sé, 100.000 kilómetros. ¿Ya? No, porque 100.000 kilómetros hace tal, pero determinadas piezas de ese conjunto pues han estado paradas porque no han estado funcionando. Otras sí, por tanto tienes que cambiar unas y no tienes que cambiar otras. El nivel de conocimiento que tienes analizando todo eso es tremendo. Entonces, toda esa parte de ayuda al mantenimiento y lo que es también ayuda a la conducción. Claro, esto genera otro tipo de problemas, ¿no? Es decir, tú puedes ver cómo conduce cada uno de los maquinistas, ¿no? Y entonces hay pues, que manejan bien, que siguen los protocolos y que, por tanto, gastan menos energía que otros y diferencias importantes. Es decir, entonces, ayuda a la conducción, ayuda a la operación para, evidentemente, racionalizar también los costes de la operación, porque en la medida en que vayamos a procesos de liberalización, pues los costes de la operación pues ya no se puede cargar. Entiendo que te permite ser mucho más eficiente, ¿no? Evidentemente que sí. Y al mismo tiempo, si, como decías, ayuda en la conducción, te permite garantizar una mayor seguridad, quizás, y ayudas a mejorar la conducción, menos energía, ¿no? Al final es un sistema que mejora. Con lo cual, ahora vendes trenes y además puedes vender ese tipo de servicios. No vendemos. No. Otra cosa es cuánto nos pagan por esos servicios. Esa es bueno, otra. Todavía eso, o sea, al final, esa es la pregunta. Yo sí, estamos invirtiendo, gastamos en eso, pero no sé si nos pagan mucho. No sé si somos todavía capaces. Todavía creo que esa parte del servicio asociado a la digitalización. En concreto, pero yo creo que me estaba pidiendo un poco pero más. Pero está un poco a nuestros comerciales que esto ha costado mucho y que hay que sacarle rentabilidad, porque si no, no se puede seguir. Lo que decías es interesante, ¿no? Porque estamos hablando, cuando hablamos de coches, vehículo autónomo, vehículo conectado, sin embargo aquí el tren va por delante, ¿no? Porque tiene conducción autónoma. No sé si la alta velocidad podrá llegar a ser autónoma. Sí, podría, pero bueno. La cosa es la normativa de seguridad que entiendo. No, pero al final es casi autónomo, es decir, porque tú lo que tienes es unos sistemas RTMS de una seguridad absoluta que evidentemente, pues claro que se puede hacer. Otra cosa es que de alguna manera pues vayas con un cierto cuidado en ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es más complicado? Un metro que está funcionando casi 24 horas al día, parando y avanzando continuamente, o un tren de alta velocidad que va y que para 2 veces en 3 horas. No, la tecnología ahí no es un problema y evidentemente, hombre, es más fácil ver un tren de alta velocidad sin conductor, me parece a mí,
que un camión repartiendo cervezas sin conductor por la autopista. Yo preferiría ir en el tren que en el camión. Porque va por los raíles, O ¿no? en el coche al lado del camión. Bueno, pero son tecnologías, quiero decir, que en el tren ya están como muy desarrolladas, ¿no? Sí, sí. Oye, y antes de que lleguemos a la estación final, sí me gustaría que nos contaras un poco, porque eso sí que no lo entiendo yo muy bien. ¿Qué es el cuarto paquete ferroviario famoso? ¿Qué va a significar para vosotros y para nosotros? Bueno, está significando cosas, ¿no? Es decir, el cuarto paquete ferroviario, yo, digamos, igual estoy entre una de estos expertos, pero yo lo suelo decir. Ellos entienden, pero yo no. Esto es Sí, para bueno, mí. explico a los que no entienden, Eso es. que no sé si yo entiendo también, pero es decir, vamos a hacer de Europa un territorio lo más homogéneo posible en el transporte ferroviario, porque hoy la concepción del ferrocarril sigue siendo estados nacionales del siglo XIX con normativas cada uno de ellos. Para pasar pues, de aquí a Francia, pues evidentemente para empezar tenemos el ancho de vía distinto. Pero es que si tuviéramos el ancho de vía igual, los sistemas de señalización son completamente distintos, y los sistemas de control, etcétera, son distintos. Y esto hay que ir rompiendo todas esas barreras. Entonces, lo que ha planteado es un pilar político y un pilar técnico. El pilar político lo que te dice es, vamos a ir liberalizando los servicios de alta velocidad, que es lo que, por ejemplo, en este caso concreto, pues ha empezado, evidentemente, España ha empezado con esos procesos que recientemente se han cerrado y que evidentemente se trata de una, claro, es decir, ha dicho el ministro, se han gastado 55.000 millones en infraestructuras de alta velocidad, hay que rentabilizar. ¿Cómo se rentabiliza? Pues que vaya cada vez más gente por ahí, es decir, liberalizando ese servicio. Por tanto, esa es una primera parte. La segunda parte es hacer que aumente enormemente el número de pasajeros por ferrocarril en distancias hasta 300 kilómetros. Antes, cuando comentabas que con Euskotren, etcétera, con toda esta línea nos va a permitir ir a Bilbao en 40 minutos, pues hombre, yo no quiero hacerle la competencia, o no le vais a hacer la competencia a PESA, pero PESA tarda 1 hora y cuarto aproximadamente. Y desde luego, desde un punto de vista de contaminación, pues está muy claro. Por tanto, pensemos una cosa, para ir a Pamplona, hoy, si alguien quiere ir por ferrocarril, son 1 hora 43 minutos. Son 90 kilómetros. ¿De acuerdo? La infraestructura está por donde está. A Bilbao, ni te cuento, no sé, no he querido ni mirar, pero me parece que 2 horas. Un rato más largo, un poquito más largo. Son 100 kilómetros, 2 horas. Como el doble o así. Son 100 kilómetros, 2 horas. Claro, 40 minutos, 35 o 40 minutos, pues de centro a centro de ciudad, evidentemente, ese está dentro de los objetivos del cuarto paquete marco. Por tanto, eso está bien. La tercera es mercancías. Yo ahí soy más, no diría escéptico. Yo creo que, evidentemente, soy escéptico. Reconozco que hay que hacerlo. La realidad es que nos cuesta y, evidentemente, yo sí veo que el ferrocarril es muy competitivo en grandes masas a grandes distancias. Es decir, yo tengo una fundición en Alemania y quiero traer piezas a la fábrica de coches de Ford en Valencia y tengo que todos los días lleno un tren, bueno, o los containers que sean y pum, 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 eso está bien. El tema de paquetería, de pequeñas cosas, que es lo que creo que cada vez tenemos más, pues la capacidad de gestión es más complicado, pero hay que intentarlo. Porque es evidente, no hay más que ir, ver las infraestructuras. Yo creo que ayer mismo, no sé, ahí vamos a Bilbao, y en la Nacional 1 y aquí en la autopista, es que está todo lleno de camiones. Es que hay que hacer un esfuerzo por sacar. Y la tercera es conectar con puertos. Conectar con puertos. Entonces, esos son los pilares. Son pilares perfectamente asumibles. Y luego, los mecanismos son, claro, que haya una agencia de homologación única. Porque, claro, nosotros con los trenes, Alemania tiene su particularidad, Bélgica tiene la suya, si no tiene 2, Holanda tiene la suya, Inglaterra tiene la suya, cada país tiene la suya y evidentemente tú tienes un tren y el tren no está homologado para Europa. Eso hay que cambiar. Eso afortunadamente ya ha empezado a cambiarse. Entonces el cuarto paquete marco va a permitir, y desde luego las empresas constructoras estamos deseando ya que se está implantando, porque evidentemente lo que ha sido estos últimos años, en términos de inversión, de trenes parados, porque no se han podido homologar, ha sido realmente terrible, ¿no? Por tanto, y luego todas unas normas claras
entre operadores, administradores de infraestructuras. Porque yo ahí sí quería, igual me salgo del paquete marco, cuidado con todos estos procesos de liberalización que me parecen muy bien y que yo estoy de acuerdo, pero aprendamos de algunos errores que ha habido, y ha habido, bueno, no voy a decir dónde, porque donde más avanzados están, porque han cometido errores importantes. Claro, si tú pones un servicio y liberalizas un servicio y tu administrador de infraestructuras es un desastre, te repercute, al final lo que se ve es el tren. Y yo creo que alguno de aquí ya sabe a qué me estoy refiriendo. Es decir, si tu catenaria se cae y no funciona, la gente no va a decir que se ha caído la catenaria. Te ha dicho el tren no funciona. Entonces, ojo en esa liberalización, cuál es el papel de los administradores ferroviarios y qué papel tienen. Por poner un ejemplo, que yo creo que es el límite de lo que no hay que hacer, a ver si digo sin que luego nadie le ponga esto el apellido. A ver. Hay un país en Europa con un cliente que nos compra unos coches de pasajeros, los clásicos coches con locomotora. Nosotros le vendemos los coches. Esa autoridad tiene un Euskotren, que no es Euskotren, evidentemente, una autoridad del transporte, que a su vez lo cede a una compañía privada que hace la operación. Otra compañía provee las locomotoras, porque tiene locomotoras en stock. Hay otra siguiente compañía, que no es la que proviene las locomotoras, que hace el mantenimiento de las locomotoras. El mantenimiento de nuestros coches nos hace un competidor nuestro porque es el que tiene los depósitos en aquella zona. Con lo cual, cuando a mí la autoridad de ese país me decía, oiga, dentro de 3 meses esto irá mejor, y le digo, pues qué optimista es usted, porque yo no lo veo por ningún lado. De acuerdo que algún día puede fallar el tren, poco, pero otro día no hay locomotora, otro día el del mantenimiento se lo ha olvidado. Cuidado, y con un administrador de infraestructuras con unas competencias que todavía tiene que mejorar, en un recorrido larguísimo, con lo cual el nivel de incidencias es muy alto. Cuidado cuando hagamos procesos de privatización, que amarremos bien el sistema, la conexión entre el operador y la infraestructura. Bueno, que hemos llegado, pero... Hemos llegado, ¿no? Hemos llegado, pero yo creo que... En 40 minutos. Como decías, yo creo que en este momento se abre una oportunidad estupenda. Desde luego, desde Euskotren, lo decíamos antes, sí queremos ser al menos el proveedor de esos servicios en Intercities, que serán en unos trenes que serán modernos y tendrán probablemente wifi. Entiendo, porque si en el metro de Bilbao tenemos wifi, habrá que ponerlo también. Eso ya no hay en ningún sitio. Y evidentemente, yo creo, no creo que te sonará raro que si Euskotren quiere hacer ese servicio, nosotros también queremos estar ahí. ¿Querréis ser los que provean los trenes? Pues ya haremos algo. Es que ricasco. Bueno, por pedir que no quede, ¿verdad? El que no llora no mama. Bueno, hace mucho que han llegado a su destino, llevar... Todos los pasajeros ya han bajado y solo quedan ustedes en el tren. Vale. Bueno. Pero es buena señal. ¿Cómo ha ido el viaje? Vale. Ondo, ha ido bien, ¿verdad? Fluido, muy interesante. Bueno, mira, eskerrik asko Arizkorreta jauna, zure hausnarketengatik. Mi esker. Atera zaitez. Bai, hortikan, bai. Bueno, se baja del tren el señor Arizkorreta, sailburu andrea berriz, hemen geratuko da gurekin. Le pedimos a la señora consejera que se quede aquí y ahora, porque si le parece vamos a emprender otro viaje ahora mismo. Y es que ha llegado uno de los momentos importantes de esta mañana y es la firma del memorando de entendimiento entre el Gobierno vasco y Shift2Rail. Este organismo tiene su sede en Bruselas y canaliza la mayor parte de la investigación y la innovación ferroviaria en la Unión Europea. Si no me equivoco, esta firma ha llevado su tiempo, pero habéis conseguido, corríjame, que Euskadi se convierta en la primera región europea en firmar
firmar un memorando de entendimiento. Así que, si no me equivoco, tenemos ya todo dispuesto. Está el atril, enseguida llega ya el documento para la rúbrica de la firma. Tenemos a la consejera Tapia y damos la bienvenida también a Monique Van Wortel, que es responsable de este organismo, Shift to Rail, cuando quiera. Sinatu lehenengo. Está. Otra copia más. Muy bien, muchas gracias. Su parte estaba firmada, ¿eh? Thank you very much. Por favor. Muchas gracias por haberme invitado. Como representante de Shift to Rail, les puedo decir que estamos muy contentos de estar aquí y que hemos firmado un memorando de entendimiento con la región vasco en España. Para nosotros, el memorando de entendimiento es un instrumento estratégico para estimular la cooperación en Rail Research and Innovation. We think it's the starting point to join forces, to identify common priorities and synergies, to maximize the impact of rail research and innovation, and to strengthen the railway sector. We think it's not only the design of solutions, it's also testing them, demonstrating in real environment, and in the end, support introduction into the market. How could we cooperate? We can, of course, exchange of information by participating in each other's events, but we can go further. We can identify synergies among our programs and funds. For example, we could identify thematic synergies, or we could develop projects that complement each other. Or we could think of what we call downstream support. So, continue a project developed within the Shift to Rail joint undertaking and have the demonstration in the real environment here tested in the Basque Country. Or we could think the other way around. We call it upstream support. For example, use funds to strengthen local skills and infrastructure to help partners from this region to participate in our program. The aim of our joint cooperation is to strengthen competitiveness, including of SMEs and startups, to strengthen innovation, and to help support regional and local economic growth here in the region of the Basque Country. We think it will help to develop railways as the backbone of a carbon-free mobility and transport, as already mentioned by UIC, in order to deliver the EU Green Deal. Muchas gracias y continuamos en contacto. Muy bien, por nuestra parte simplemente agradecer a Shift to Rail que hayamos podido firmar este memorándum de entendimiento, porque tal como decía Monique, bueno, el objetivo es que vayamos desarrollando nuestras capacidades desde la investigación hasta la producción y que la economía del país y que la competitividad de nuestras empresas vaya creciendo también en este sector, que es relevante y lo va a ser mucho más en el futuro. Beraz, mila esker, thank you very much. Good morning, everybody. Egun on guztioi, buenos días a todos. Bueno, vamos a ser un poco rápido
porque tenemos hasta la 1:05, 6 personas para hablar, no va a dar tiempo para nada, se nos va a quedar corto, muchas preguntas, cosas súper interesantes y bueno, y como vamos a hablar de digitalización e innovación, cosa dinámica, rápida, pues vamos a hacer lo mismo, que sea dinámico, que sea rápido. En un principio el formato va a ser, voy a hacer una pequeña presentación de los ponentes, luego habrá la misma pregunta para cada uno de ellos, pero ya veréis que hay distinta tipología en las personas que están aquí en la mesa, desde proveedores de componentes hasta empresas proveedoras de soluciones TIC, gestores de sistemas ferroviarios, un poco de todo, y cada uno nos dará su visión. Si os parece, bueno, voy a empezar por orden, haciendo una muy pequeña, muy breve presentación, porque luego después ellos tendrán alrededor de unos 3 minutos para hacer una presentación más detallada de quiénes son y sobre todo de qué es lo que hacen, ¿vale? Y a ver si al final incluso tenemos oportunidad de alguna pregunta que queráis hacer, pero dudo mucho que nos dé tiempo, ¿vale? Entonces, empezamos. Jokin, egunon. Jokin Mugarza, Digital Solution Manager en Danovat. Danovat, bueno, para los de aquí creo que tampoco hace falta decir quiénes son. Líder en soluciones de fabricación avanzada basados en la producción de máquina-herramienta, pero sobre todo centrándonos en eso, soluciones de fabricación avanzada, ¿vale? Por comentar algo, acaba de concluir un proyecto que ha mantenido 2 años que nos contren, basado en la medición de perfiles de rueda de tren a través de radar, reconocimiento de imagen y, bueno, seguro que nos explica cosas muy interesantes. Íñigo, Jokin, parleto egunon. Íñigo Zorriqueta, director de Begirale. Begirale Control y Risk, nació en 2013, dentro del grupo Dominion, ¿vale? Y desarrolla productos para el control y minimización de riesgo en instalaciones, procesos y personas mediante el uso de tecnologías de visión e inteligencia artificial. Egunon, Íñigo. Estíbaliz Mendizábal, que es la directora de instalaciones de Euskal Trenbide Sarea, la red ferroviaria vasca, que es el administrador ferroviario vasco, como casi todos conocéis. Entre otras cosas, se encarga de la planificación, diseño y construcción, en su caso, y mantenimiento de cualquier red ferroviaria de Euskadi, metro, tranvía, tren, incluso alta velocidad, como la Y también. Egunon. Roberto Tione viene desde Italia. Good morning, Roberto. Es el Brakes and Safety Innovation Director de la empresa Wabtec Febeley, proveedora de algunas empresas que aquí hemos comentado, y es un fabricante por orden internacional de equipos para la industria ferroviaria, fundada en 1919, ¿vale? Proveedora de productos para carros de carga y locomotoras, como hito, podríamos decir, que sería los primeros que introdujeron el pantógrafo de brazo único allá en 1955. Ok, welcome, Roberto. Eneko Irala, director general de proyectos de integración e ingeniería de Ikusi. Ikusi también una empresa de muy reconocido prestigio aquí, no solo en Euskadi, por supuesto, pero sino en todo el mundo, ubicado en esta misma ciudad, en Donosti. Desarrollan actividades de ingeniería tecnológica, transformación de negocios digitales y, bueno, no voy a contar mucho más porque lo seguro que Eneko él mismo nos lo podrá contar muy bien, ¿vale? Ana Romera, directora técnica de Thales España. Buenos días, bienvenida. Pues el grupo Thales también, muy conocido por todos, una compañía francesa de electrónica dedicada al desarrollo del sistema de información y servicios para los mercados aeroespacial, defensa, seguridad, y entre otras muchas cosas. Bueno, hemos podido ver en Internet también, en diferentes foros, has hablado de inteligencia artificial y de otras tecnologías también, pero bueno, y por ejemplo cosas como ciberseguridad, que están muy relacionadas con la digitalización. Seguro que también podremos oír cosas muy interesantes. Bienvenida, Ana, ¿vale? Y sin más, les cedo la palabra por orden, como he comentado, para que hagan una breve presentación, siempre en torno a la digitalización y la innovación en cada una de las empresas. Jokin. Bai, egunen guztioi eta eskerrik asko gonbidagatik. Como bien has dicho, Alex, Danovat es una empresa proveedora de desarrollo de fabricación avanzada. Ahí Danovat, además de maquinaria, desarrollo de maquinaria, también es proveedora de proyectos de líneas de mantenimiento y de producción, con una presencia internacional, más del 90% de la facturación viene desde fuera, y dando respuesta a distintos sectores. Entre esos sectores está el ferroviario, es un sector estratégico para Danovat.
tenemos un amplio portfolio de maquinaria y proyectos en el ámbito de mantenimiento. Y ya centrándonos en lo digital, pues me gustaría empezar por decir en qué punto estamos, ¿no? Yo creo que estamos en un hito importante donde ya hemos sido capaces de definir una propuesta de valor de producto digital, de definir unos servicios avanzados que aporten valor a nuestros clientes y de forma muy breve voy a explicar también el recorrido, ¿no? Porque ha sido un tanto especial. En primer lugar, una adquisición de una empresa tecnológica, una startup. Aquello nos dio la plataforma digital que necesitamos, nos dio mucha velocidad, pero sobre todo el hito principal yo diría que fue el reto que tuvimos de montar un taller de mantenimiento de vagones de trenes de ferrocarril del sector minero en el desierto de Australia. Y ahí, en ese proyecto, pues, los requerimientos de automatización eran altísimos. La maniobra en el desierto, como os podéis imaginar, es muy alto. Entonces, lo principal era automatizar y que además de automatizado, pues todo estuviera digitalizado. Ahí teníamos las máquinas interconectadas, vamos, lo que hoy en día denominamos como Digital Factory, Smart Factory, es lo que hicimos en ese proyecto de Australia, que ya lleva más de 2 años funcionando, 24/7, y es lo que nos permitió, pues, posicionarnos en un buen lugar de cara al negocio digital y de cara a definir esa propuesta de valor que he comentado. No sé si se oye. Sí, ahora. Íñigo. Vale. Egunon, guztioi. Bueno, yo voy a empezar explicando un poquito qué es Dominion, que es un poco complicado a veces de entender. Dominion es una compañía global, es una compañía bastante grande, hace un montón de cosas, entre otras cosas porque es de Bilbao. Nació hace 20 años allí y, bueno, ya sabéis que los de Bilbao pues hacemos de todo. La empresa es una empresa que se enfoca en el ámbito de la tecnología, las telecomunicaciones, la energía, la industria y también presta servicios B2C. Como tal, es una empresa multitecnológica de unas 8.000 personas, 1.000 millones de euros de facturación anual y con presencia estable en unos 36 países. Bueno, como digo, es una plataforma muy grande que hacemos muchas cosas y cuyo foco y el hilo conector de todas las actividades que lleva a cabo Dominion es que está enfocado a la optimización de los procesos productivos de sus clientes. Los procesos productivos entendiéndose de una forma genérica. Bueno, en este sentido, y mi presencia aquí viene más orientada por la línea de trabajo que yo lidero dentro de Dominion, que es la línea denominada Begirale. Nosotros nos centramos en intentar conseguir ese objetivo que plantea Dominion de forma general, utilizando una tecnología o dos tecnologías, podemos decir, una es la visión artificial, Computer Vision, y la otra es la inteligencia artificial. Aplicando estas dos tecnologías sobre procesos críticos, nuestro objetivo es generar productos que ayuden a minimizar las situaciones de riesgo. En este sentido, se han generado una serie de productos que son novedades a nivel internacional, son, vamos a decir, únicos en el mundo, a día de hoy, algunos de ellos, como por ejemplo una solución que tenemos, que tiene funcionando Euskal Trenbide Sarea, la red vasca, pionera en el mundo en esto, para la supervisión, el control y seguridad de pasos a nivel a través de este tipo de tecnologías. Somos capaces, colocando una cámara y una unidad de procesamiento, de identificar situaciones de riesgo en pasos a nivel, analizando el streaming de vídeo en tiempo real. Y, de hecho, pues el objetivo final es ser capaces de parar un tren en el caso de que alguien se haya quedado en mitad de un paso a nivel, se le haya quedado el coche, se haya quedado, y evitar incidentes que se puedan producir. Este es uno de los productos, para que os hagáis una idea de a qué nos dedicamos. Eskerrik asko, Íñigo. Estíbaliz.
Buenos días a todos. Yo soy Estíbaliz Mendizábal, la directora de instalaciones de Euskal Trenbide Sarea. Al ser una administración pública, entenderéis que mi exposición sea bastante más corta que la de mis compañeros. Yo únicamente, por dar una pincelada a lo que hacemos en Euskal Trenbide Sarea, nos encargamos de la construcción, gestión, administración y conservación de las redes ferroviarias de Euskadi, redes ferroviarias y tranviarias. Además de otra serie de encomiendas, como la red ferroviaria de alta velocidad o incluso la construcción de nuevas líneas del ferrocarril metropolitano de Bilbao. En cuanto a innovación y digitalización, pues durante la charla que vamos a tener hoy aquí daré unas pequeñas pinceladas de lo que estamos haciendo en innovación, temas de metodología BIM, hablaré un poco, si tenemos tiempo, de compra pública de innovación, un proyecto en el que nos hemos metido hace unos meses con mucha ilusión. Y hablaré un poquito también, si tengo tiempo, de un convenio de colaboración en el que estamos trabajando con Euskotren y CAF para desarrollar un sistema ATO, CBTC, algo de RTMS, pero bueno, lo iré comentando más adelante. Perfecto, eskerrik asko Estíbaliz. Roberto. Roberto Tione from Waptec Fivli Transport. So my company Waptec is an international company with a turnover of more than $8 billion per year. And the current asset derives from the merge of three main companies, the original American Waptec, mostly localized in the United States as a business. Then in 2015-16, Waptec acquired the Fevle Group, that is a European manufacturer distributed in all Europe, producing mainly subsystems for onboard passenger train. We talk about brake system, advanced brake system, HVAC, door system, sending and pantograph, and whatever is not traction and coach. Then, in 2018, the big step ahead of Waptec was the acquisition of General Electric Transportation. So today, the General Electric Transport brand belongs also to Waptec, and this total volume is, I said before, $8 billion around the world. We are mainly divided in three business branches. One branch is passenger. The brand is still Fevle Transport, and now we cover the world under the Waptec market globally. The second business is freight, mostly American, and here the business is created now by the locomotives produced by General Electric. And then we come to the argument of today. One, probably the most important growing business now in Waptec is called digital. We have a specific area which, just to give an idea, employs more than 2,000 engineers in Bangalore, fully dedicated to digital. In the reality, for us, digital is covering a lot of arguments. In America, is mostly PTC, positive trade control, which is similar to what in Europe we call signaling, let me say. So Waptec GE is now leader on the US market for whatever is signaling, mostly dedicated to freight line. You may know that in the United States, the market is mostly freight. But then today we are extremely active in digital concerning whatever is passenger trains, going from the normal passenger information system that was already part of Fevle, and going deeper in the train monitoring, train control, where we do not look mostly at the European area where we have already the big car builder, but to the American area. And then wayside system for the monitoring of the safety of the operation of the train. Perfect. Thanks a lot, Roberto. You're welcome. Neko. Egunon, en Ikusi, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? Ikusi somos una empresa de San Sebastián. El año que viene vamos a celebrar nuestro 50 aniversario y ofrecemos soluciones de ingeniería, integración y desarrollo tecnológico para la transformación digital de los negocios. Formamos parte de Velatia, que es un grupo familiar del ámbito industrial y tecnológico,
que cuenta con más de 3.000 empleados repartidos en más de 20 países. En el ámbito ferroviario ofrecemos soluciones tanto para los operadores como para los fabricantes de material rodante y también soluciones enfocadas a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Pero siempre enfocado a la tecnología. Nos gusta decir que para nosotros la tecnología es nuestra materia prima, ¿no? Explicar lo que hace ICUSI, hace unos meses me pasó mi hijo mayor, que es muy curioso, me preguntaba, Aita, ¿en ICUSI qué hacéis? Y dice, anda, vaya pregunta, ¿no? Me paso todo el día explicando eso y a ver cómo se lo explico a un niño de 12 años, ¿no? Y como somos de aquí, de San Sebastián, le decía, mira, cuando tú vas a un restaurante, el cocinero va al mercado, compra lo que necesita para hacer la comida y el cocinero pues, prepara un plato y luego lo sirve a los clientes. Pues nosotros hacemos lo mismo con la tecnología. Vamos al mercado, compramos tecnologías y hacemos algo que le gusta a nuestros clientes y preparamos un menú. Y entonces me contestaba, sois cocineros de tecnología, ¿no? Y dice, pues sí, eso es lo que hacemos, cocinamos tecnología. Para nosotros la tecnología es la materia prima que nos permite hoy hacer esa transformación digital que está pidiendo el mercado. Y además en ICUSI, como decía, 50 años, empezamos hace 50 años fabricando antenas y hoy en el sector ferroviario estamos implantando soluciones para hacer mantenimiento predictivo de los trenes. Con lo cual, lo de la transformación lo llevamos en los genes, ¿no? Llevamos 50 años transformándonos y esperamos estar 50 años más siguiendo por el mismo camino. Muchas gracias, Eneco. Ana, por favor. Buenos días. Bueno, yo soy Thales España. Es cierto, Thales como grupo es una multinacional muy grande con muchos segmentos, todos ellos tecnológicos, aeroespacial, defensa, transporte, pero quiero hablar del perímetro local, España, donde Thales España es una compañía que lleva dedicada al transporte ferroviario pues, más de 60 años. Hemos participado en toda la construcción de las líneas de alta velocidad, desde el Madrid-Sevilla allá en el año 92 y, por supuesto, trabajando con todas las administradores regionales, con ETS desde probablemente más de 30 años y, bueno, pues con el resto de infraestructura, no solo nacional. Decir que Thales España, bueno, pues el 80% de su negocio, o incluso un poco más, tenemos la parte de espacio, que es de Thales Espacio, con una joint venture con Finmeccanica Italia, pero el 80%, yo diría casi 80%, es negocio de transporte ferroviario. Somos una compañía altamente tecnológica, con a día de hoy pues, 1.000 empleados en España y me gustaría decir las competencias que Thales España, ¿vale? Porque más allá de un grupo, que el grupo es, creo que el pertenecer a una multinacional pues da unas ventajas en cuanto a tecnología, creo que el valor de España ha sido el ser capaz de coger esa tecnología del grupo, hacer soluciones adaptadas a nuestros clientes y a nuestros mercados y no solamente eso, sino ser capaces de exportarlas. A día de hoy estamos exportando tecnología y solución de España pues en países como Turquía, como Egipto, Middle East, como Doha, como Australia. Entonces creo que bueno, pues, al final en un foro de innovación y digitalización, cuando una empresa como Thales aborda eso, es otra transformación. Yo creo que los que llevamos pues bueno, yo soy ingeniero, llevo en la técnica toda mi vida y he vivido varias evoluciones, pues a lo mejor 20 años, es otra evolución más y es una evolución que está marcada por el entorno y por la necesidad, y necesidad tanto de nuestros clientes como de nuestro interno, ¿vale? A día de hoy la gente joven y la retención del talento también pasa por esa evolución. Entonces, a lo largo de la sesión, pues bueno, abordaremos esa evolución, digitalización, esa evolución digital que estamos abordando tanto en los productos y en los servicios a nuestros clientes como un ejercicio de transformación interna de la compañía, ¿vale? Que creo que también el presidente de CAF abordaba y que es algo en lo que ya estamos trabajando en Thales España.
Vale, muchas gracias, Ana. Un tema muy importante, luego iré a ello, el del talento de personal. Sí quería hacer una pequeña mención, creo que los organizadores la han clavado. Has dicho que eras de Bilbao, que hacéis de todo, tú eres San Sebastián, yo soy de Eibar, estoy en la mitad, geográficamente perfecto, y además la línea sigue, y también hacemos de todo en Eibar. O sea que tiene buena pinta la mesa redonda. Bueno, vamos a meternos en temas ya más concretos. A ver, ya desde hace bastante y también desde Gobierno, nosotros al final no somos más que meros acompañadores de la parte privada, bueno, meros, ¿vale? Intentamos hacer algo más que eso, pero la digitalización como factor de éxito y factor clave a la hora de obtener valor añadido para nuestros productos. Si hemos visto en Euskadi, y un fiel reflejo siempre decimos es la Bienal de Máquina Herramienta, que este año también se celebra en el BEC, en Vizcaya. Hace unos años casi apenas habla de digitalización y es un sector transversal. Si la máquina herramienta habla de digitalización, lo hablan todos los sectores. Y hemos visto los cambios que ha habido en los últimos 6, 7 años, donde ya todo el mundo y una feria donde se hablaba poco de digitalización, ahora casi exclusivamente se habla como la digitalización como factor de valor añadido. Y yo sí quería preguntar a las personas que tengo aquí en la mesa cómo influye esa digitalización a la hora de obtener valor añadido, a la hora de vender a nuestros clientes un producto que realmente estén dispuestos a pagarlos. Como he dicho, tenemos desde proveedores, empresas de soluciones TICs, o sea, creo que cada uno tendrá su visión, pero bueno, sí me gustaría saber un poquito cada uno qué le aporta a la digitalización como valor añadido. Bueno, viene en primer lugar la necesidad, ¿no? Hablabas antes también de diferenciarse. Entonces, en este caso, en maquinaria, es estructuralmente es bastante básico. Tiene una parte mecánica y una eléctrica o electrónica. Diferenciarse ya en la parte mecánica, en el diseño mecánico electrónico, es muy complicado. Es muy complicado y además lo vemos con los diseños que están viniendo de máquinas pues de países como de China, ¿no? Entonces sí hay una necesidad de diferenciarse y de alguna forma de aportar más valor y como bien decía, si se veía en la Bienal, pues nosotros también ese valor lo queremos aportar pues a través de la digitalización y lo que es el software de la máquina, ¿no? Entonces, en ese caso, organizativamente y con el tema del talento, sí ha habido cambios. Digamos que se han incorporado más perfiles de la parte de software, incluso perfiles nuevos, que son los matemáticos, y los hemos puesto a todos a la vez, pues mezclando todos los años de experiencia que tiene Danomat en este caso en los procesos, ¿no? El objetivo ha sido diferenciarse en tener una máquina inteligente, una máquina que además de cumplir con los requerimientos de calidad y ciclos, pues sea capaz de mejorarlo y de hacerlo en la medida de lo posible de forma autónoma, ¿no? Entonces, en cuanto a producto digital, y siguiendo con la explicación, yo creo que a mí me gusta dar ejemplos, ¿no? En este caso, en el caso de ferrocarril, en Danomat, sí se ha visto que la rueda del ferrocarril es un asset crítico, es el que más coste supone en su mantenimiento. Entonces, hay, como fabricantes también de medidores y de la máquina que mecaniza la rueda, pues disponemos de un montón de datos de medición, ¿no? Datos, estamos hablando de perfiles de software, de matemáticos, algoritmia. Con esos datos lo que hacemos es calcular dentro de un tren entero cuál es el momento óptimo y el perfil óptimo de mecanizado de cada una de las ruedas. Entonces, con eso sí estamos consiguiendo alargar la vida de la rueda del tren cerca de un 30-40%, ¿no? Esos son casos de la inteligencia que se le aplica a la máquina. Pero bueno, no solamente estamos trabajando en lo que es el producto digital, también se está trabajando en servicios, en dar servicios más avanzados, en diferenciarse también y tener valor competitivo en los servicios. Entonces, en esa parte estamos muy centrados en aumentar la disponibilidad de las máquinas, en que el operario que está delante de la máquina pues, se preocupe del mantenimiento y esa máquina esté disponible lo máximo posible. Para ello, ya hay soluciones concretas y robustas del
famoso mantenimiento predictivo. Es decir, cuando hablaba antes también de propuesta de valor, es ya poder ofrecer servicios concretos de mantenimiento predictivo donde en contacto con el cliente puedes avisar de que un componente crítico va a fallar, de esa forma planificar ese cambio y aumentar la disponibilidad de esa máquina, ¿no? Entonces, ese mantenimiento predictivo junto a la monitorización remota es lo que está haciendo que ese servicio sea distinto y sea también más avanzado. Y luego, en tercer lugar, también relacionado con servicios, salen servicios nuevos, nuevas oportunidades. Como he dicho al principio, Danomat no solo hace máquinas, también hace líneas de fabricación. Esas máquinas ya somos capaces de conectarlas, hay muchos datos, entonces hemos visto que hay capacidad de optimizar el rendimiento de esas líneas, el reducir los ciclos, el detectar los errores que puede haber en mecanizado. Y se te abre el mundo, porque el conocimiento del proceso y el disponer de perfiles de data analytics, pues hemos visto que podemos ir a líneas donde las máquinas son de Danomat, pero también a líneas donde no todas las máquinas son de Danomat y sí podemos jugar con esos datos. Vale, solo voy a ir un poquito breve porque la verdad que no nos va a dar tiempo para casi nada. Dos preguntas muy cortas. ¿Está el cliente, respuesta muy corta, Joaquín, ¿está el cliente dispuesto a pagar ese valor que la digitalización? Un mantenimiento sí, pero bueno, yo que soy miembro del Consejo de AFM, la Asociación de Máquinas y Herramientas, vemos, también nos han dicho que la gestión masiva de datos a veces los clientes tampoco lo ven todavía. ¿Está dispuesto a pagar todo ese avance que se hace a día de hoy? Ahí nosotros nos hemos dado cuenta de que, y lo decía Andrés también, de que es muy complicado que el cliente pague, o sí que pague, pero que no sea un ingreso recurrente para Danomat, no que suponga una parte importante de la facturación de los ingresos de Danomat, ¿no? Son cantidades que de momento no son simbólicas de algunos, pero sí está dispuesto a pagar esas cantidades, pero sin embargo en esta fase inicial vemos el retorno de otra forma. El ser primero en saber de que un componente tuyo va a fallar, el poder contactar con el cliente, el poder proveerle de esa pieza, el poder venderle el servicio de la reparación de esa pieza, el ser primero en saberlo es lo que en esta fase tiene valor. En esta fase espero que en el futuro pues, se puedan ingresar más por esos mismos servicios. ¿Contempláis, por ejemplo, un futuro en el que el hierro sea un commodity, sea igual cualquier fabricante y el valor añadido real sea el servicio que le dé la máquina, que no se pague por la máquina, sino que se pague, por ejemplo, por las horas que funcionen, que también ya se habla de eso? Efectivamente, en el sector de ferrocarril también se han dado casos ya en el Reino Unido, hay casos en que entre operador y fabricante se está pagando un modelo distinto de pago por uso. En maquinaria eso estamos haciendo nosotros sí estamos persiguiendo, viendo tecnológicamente qué es lo que hace falta y qué es lo que hay en el mercado. Y en el caso de Danomat, de momento no aplica. Sí hemos visto casos en la que cuando la máquina es estándar, muy estándar, sí se han dado casos de cambiar los modelos de cobro o de ingreso, pero en el caso de Danomat, bueno, en primer lugar, en máquina herramienta en general, que es algo muy incipiente, pero llegará un poco más tarde en la máquina especial. Vale, pues como vemos, también tiene una influencia no solo en el producto en sí, sino en los modelos de negocio de futuro. Correcto. La famosa servitización, que podremos estar hablando pues, horas y horas de ello. ¿Vale? Íñigo, valor añadido de la digitalización. Joder, valor añadido. Como si bueno, en nuestro caso, nosotros hemos nacido digitales. Nosotros no cabe Begirales sin la digitalización. Es un hijo. Begirales es un hijo de una reflexión dentro de Dominion que tiene que ver con cómo podemos aprovechar capacidades, talento, tecnologías existentes en nuestro entorno y que, de alguna forma, para ser capaces de plantear soluciones innovadoras que a nuestros clientes les aporten valor. Entonces, claro, ya no es una cuestión de ser más competitivos, sino realmente es una cuestión de supervivencia. O sea, todos los negocios, todos los entornos van a tender a incorporar tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el Big Data, Data Analytics, todo eso como parte de sus modelos, bien sean productivos, bien sean
en sus productos para sus clientes, porque es que la capacidad que te dan este tipo de soluciones de incrementar el valor de lo que tienes es de tal magnitud que el que se quede atrás y no las incorpore no va a poder competir en nada. Claro, nosotros, como lo que hacemos es centrarnos precisamente en convertir las cámaras en sensores para extraer de esos sensores información, en este caso una información muy específica, muy de nicho. Claro, realmente lo que hacemos es eso, trasladar la realidad a un entorno digital y a partir de ahí, con ese dato, ser capaces de incorporarlo a los procesos ya existentes. La realidad es que yo, personalmente, por ejemplo, en el ámbito de la visión artificial, yo percibo que en no sé, 15, 20 años, no sé exactamente en cuánto, una cámara que tendremos por ahí o un par de cámaras que tendremos por ahí observando esta sala estarán sacando información absolutamente de todo, de todo. A día de hoy no. A día de hoy no nos tenemos que asustar todavía. Esto de que los chinos controlan a la gente y van a empezar a poner multas está un poquito lejos todavía, un poquito lejos, pero con el debido desarrollo y dándole un poquito de tiempo a estas tecnologías se van a poder hacer un montón de cosas, un montón de cosas. Y tener un sensor que actúa como unos ojos y un cerebro humano eso puede ser la bomba. Perfecto. Es que recasco, Íñigo. Si alguno quiere responder, o sea, más breve, perfecto, porque tengo muchas preguntas y... No lo decía de broma, lo decía en serio. No, yo también. Por eso. Estíbaliz, no sé. Yo quería dar una vuelta de tuerca a la digitalización y hablar de la digitalización, por lo menos lo que estamos haciendo en ETS, como una herramienta para el incremento de la productividad y la eficiencia en los procesos constructivos. En ETS nos encargamos, como había dicho, de la construcción de nuevas redes ferroviarias, tanto la construcción de obra civil, túneles, viaductos, estaciones, como de las instalaciones ferroviarias y no ferroviarias. Y la metodología BIM, muy extendida ya en el mundo de la edificación, pues no está tan extendida en el mundo de la construcción y de las infraestructuras. Llevamos un par de años trabajando, creemos que tenemos que dar un impulso a la metodología BIM, implantarlo en nuestros propios procesos y implantarlo también en los procesos de contratación, porque creemos además que las empresas colaboradoras que trabajan con nosotros, cuanto antes entren en metodología BIM y en procesos de trabajo colaborativo y modelos digitales únicos, pues será un valor añadido en las contrataciones públicas y privadas. Perfecto. He sido breve. Perfecto, Estíbaliz. Roberto. I take the opportunity of what I have heard so far, and I may say, yes, digitalization is the breakthrough for the future. I imagine it's the real big step for the human being to step forward the problem we have today. I just think to all the problem we are facing on those days on the newspaper, which is pollution, but derived by energy use or misuse of energy. And looking at the future, I may say that railways is the field where digitalization will make the real step ahead in terms of energy saving, energy management, and so on. I am happy to represent my company in the Shift to Rail project, so I follow Shift to Rail on a daily basis on all the arguments. And digitalization is the core argument for all the pillars of Shift to Rail. I just make some very quick example. Today, we want to have a better service for users. We want to have more trains. We want to have on-time trains and so on. But today we are at the bottleneck. We cannot improve with the current technology. We need now to step forward, and thanks to digitalization, we shall in the future talk about, for example, automatic train coupling. It's something that yesterday was considered crazy. But today we look at the first platooning of cars on the highway under test. And
for the people coming from this country, you should be proud, but CAF, in the context of Shift2Rail, has already tested platooning of trains in a just prototypal phase. But this is a big improvement, because you may imagine that in the future, the trains will arrive from wherever, will join together in a station, and when they have to have a common path from A to B, they will just virtually couple on each other, and it will become just one train. What does it mean? It means that today each train is using a segment. I mean, Thales knows this very well because it's their job. In the future, maybe Thales or maybe the TCMS will join all the trains together in one virtual train moving up and down the country. And you may understand that this is only digitalization. Perfect. Thanks, Roberto. Nico. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque además mucho de lo que pensaba decir ya lo han comentado. Iñigo, decirte que lo de las máquinas ya no es el futuro, es el presente. En Ikusi trabajamos en seguridad y te sorprendería las cosas que somos capaces de hacer con una cámara, ¿no? Valor añadido, por supuesto. ¿No? Valor añadido siempre que aportes una mejora en coste, en funcionalidades. Pero yo me centraría más, porque ya habéis comentado mucho de las ideas, ¿no? Pero contestar a tu pregunta con otra pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser la cadena de valor del transporte ferroviario en el futuro, ¿no? Y eso sabemos todos que va a cambiar. Lo hemos visto en el mercado de la energía, como estamos viviendo un cambio de la cadena de valor del sector energético. Hoy sabemos que ese cambio en la cadena de valor va a llegar. Lo que no sabemos es cuándo ni de qué forma, pero sabemos que va a llegar a través de la digitalización. Hoy el transporte ferroviario se paga, un usuario paga para ir de un punto A a un punto B. No sabemos si va a seguir siendo así en el futuro. Y no sabemos, y porque no nos podemos anticipar de cuáles son las tecnologías que van a estar disponibles mañana, que hoy nos pueden parecer ciencia ficción, pues ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y es anticiparnos a esos cambios que va a sufrir, para bien, entendemos, la cadena de valor del sector del transporte ferroviario. Muchas gracias, Nico. Bueno, pues por complementar un poco sobre lo que se ha dicho y tratar de no repetir, yo creo que hay unos factores. La digitalización es un hecho. Está aquí, ha llegado y ha llegado para quedarse. O sea, está aquí y se va a quedar. Entonces, ¿cómo que está evolucionando nuestros productos y nuestros servicios? Totalmente. Y también está evolucionando nuestra manera de hacer. O sea, yo creo que hay tres ejes sobre los que se está viendo que la digitalización está ahí. Una es el producto. El producto está influenciado por las nuevas tecnologías, como estaban comentando, el análisis de datos, la conectividad. No hemos hablado de la conectividad, sí hemos hablado de ese tren que va a ser más inteligente y, por lo tanto, su modelo de operación y su modelo de negocio va a cambiar. Entonces, una cosa es el producto con su solución, otra cosa es el servicio. El servicio a día de hoy, vamos a ver, en Thales, por ejemplo, llevamos haciendo centros de control pues toda la vida, pero el centro de control va a evolucionar. El usuario seguramente quiera obtener un servicio de ese centro de control. Ya no es solamente una operación, sino es qué puedo obtener yo en la evolución de ese servicio, porque al final va a evolucionar. Y luego en la manera de hacer. En la manera de hacer tenemos que, y creo que lo menciona Estíbaliz, tenemos que buscar eficiencia y competitividad. Y eso es algo en un entorno, además, que tenemos que hacer sostenible, ¿vale? Que el ferrocarril yo creo que es clave en el entorno en el que nos movemos, en el que la sostenibilidad es uno de los factores claves. Y yo creo que el ferrocarril va a jugar eso. Tenemos que hacerlo competitivo y ganar eficiencia. Y eso, si vamos, la digitalización podemos hablar, pero yo hablo de mi experiencia propia y, bueno, con un equipo de ingeniería de 250 personas, pues el modelo está cambiando y estamos pasando de los grandes procesos y largos procesos a equipos pequeños que trabajan de manera autónoma y que permiten anticipar, identificar y ganar esas eficiencias. Entonces, la digitalización no solamente es producto-servicio, sino es en la manera de hacer, que va a evolucionar, evidentemente, el servicio a nuestro cliente. Y luego, en producto, pues creo que habéis comentado. Está claro que algo que realmente que va a llegar y que creo que va a dejar esto pequeño es el tema de la globalización y la conectividad. Es algo que lo vemos en el día a día de nuestros hijos, de nuestra manera de hacer, de nuestra manera de trabajar, y creo que eso va a sustancialmente cambiar y agitar
otros sectores, pero el ferrocarril también. Perfecto. Bueno, me van a disculpar la gente, los que estáis aquí en la mesa, voy a cambiar un poquito las preguntas que había, la manera de responder, porque no va a dar tiempo, voy a lanzar preguntas y que responda el que tenga que responder o posiblemente no todos tengáis que responder. Aunque esta primera pregunta va para ti, Ana, que he comentado, hablamos de innovación tecnológica, pero también está la innovación no tecnológica, las personas, y creo que has comentado. Y no me ha pasado desapercibido un comentario que ha hecho Roberto, que no sé si alguien se ha quedado, son los 2.000 técnicos que tienen en Bangalore, que lo ha dicho. Y eso quiere decir mucho, ¿vale? Bangalore, bueno, yo he tenido la suerte de estar, pues es un hub tecnológico brutal y me gustaría saber, y además, Ana, yo creo que ya has hecho un pequeño comentario, ¿cuál es la situación, necesidades, preparación? El mercado va más rápido que el tiempo que necesitamos para preparar profesionales, expertos y expertas en temas relacionados con la digitalización. ¿Cuál es la situación? Y puedo responder cualquiera, ¿eh? ¿Vale? Si me permitís, a ver, está claro que el mercado tiene una necesidad y unos perfiles que a día de hoy algunos no los hay. Seamos realistas, las universidades dan esos analistas de datos que vamos capturando, que tenemos que meter en nuestros sistemas. Entonces, la universidad está dando esos perfiles, pero yo creo que la industria tiene que sacar rendimiento a esos perfiles y tratar un poco de institucionalizar ese conocimiento, ¿vale? Que no está siendo fácil. Pongo un ejemplo un poco más cercano, porque bueno, lo del análisis de datos y matemática, pero el tema de la ciberseguridad, y todos estamos un poco obsesionados con la protección de nuestros sistemas, de nuestros accesos. Tenemos expertos en tales y además es algo que son sinergias entre las diferentes unidades de negocio, porque bueno, en la parte de defensa y de banking and payment, pues esa ciberprotección lleva en su ADN mucho más tiempo que a lo mejor en la parte del ferrocarril. Pero esos expertos a día de hoy está siendo complicado de retener, porque no solamente tenemos que tratar de construir las soluciones. No vale un experto que sepa de ciberseguridad y otro experto que sepa de señalización. Los tenemos que poner juntos y eso está costando y eso está agitando un poco el mercado. Entonces, no está siendo fácil crear el talento y retener el talento, pero creo que eso es clave y que evolucionará como todo. Esto hace 20 años también había unas capacidades, a día de hoy hay otras, pero que estamos construyendo y que yo creo que no todas están, no todas las tenemos listas. Perfecto. Muy rápido. Sí. Yo veo que hay dos hándicaps importantes. Uno es esos perfiles existen, pero es hacer la industria atractiva para esos perfiles, porque lo general es que vayan a otros sectores tecnológicos distintos a la industria. No sabemos hacerlo atractivo y si tenemos claro también el valor que puede aportar esos perfiles también, pues el tema retrointuitivo tiene su impacto, porque toda esa gente retenerlos complica también por eso, porque ven que en esos sectores pues se valora más ese trabajo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos esos dos hándicaps con ese tipo de perfiles. Perfecto. ¿Un comentario más sobre personal? Bueno, quizá el tema vaya a evolucionar de otra forma por la propia hiperconectividad, ¿no? Ahora mismo cuando pensamos en personal en nuestros equipos locales, aquí, pero quién sabe si nuestros equipos no van a ser locales ni van a estar aquí, sino que van a estar repartidos por muchos sitios. La clave está en, quizá hay las universidades y todo el entramado formativo tiene mucho que ver con ser capaces de generar el talento local si nosotros queremos seguir manteniendo el talento local. Pero los equipos de trabajo yo no los veo en 15 años siendo todos colocados en una sala muy grande aquí, bueno, muy grande en Bilbao, ¿no? Y trabajando juntos. Bueno, y por añadir, yo creo que... Just a comment on Yes. this point. I mean, it is correct that the people will anymore be in one office or wherever. Today, the experience I have with the new company organization is that we are connected. So I mentioned before the 2,000 engineers in Bangalore, but the company at all has 10,000 engineers worldwide, and we are connected. A very simple example is that we are in Italy the center of competence for brakes, and we have a huge amount of test benches and facilities and whatever.
But when we started to work with the Indian and with the American colleagues due to the merge, it was simple to connect all those test benches with the facilities in the other. And the real time is guaranteed. And the people, it's not nice to say, but the Indian colleagues are working mostly for the south of Southeast. We are working for Europe, the American for America. But also the time shift is compensated continuously, because when they work, we sleep and so on and so forth. Maybe you think that we are squeezing the lemon, which is not the case. It's just that the world is around and it helps in this synchronizing everything. So we have anymore a physical identity today in the Waptec group. Really, we are just connected and it works. Okay. Sí, por añadir, estamos hablando de las personas. Yo creo que estamos hablando de qué es lo que las empresas necesitamos ahora como empleados. Nosotros lo que notamos también es lo que las personas piden a una empresa también está cambiando, ¿no? Donde antes pues la pertenencia a una empresa era un proyecto a largo plazo que nos podía interesar, vemos cada vez más jóvenes que llegan y ya no les interesa tanto eso, sino lo que buscan es un proyecto realizable en el corto y se motivan por eso, ¿no? Y vamos a sacar lo mejor de ellos en ese proyecto, pero tienen que ser por escalones muy medibles. Ya no buscan una relación a largo plazo y tenemos que anticiparnos también que el cambio de la relación empresa colaborador también es distinto en ese sentido. Perfecto. Otro tema que para nosotros también es muy importante, a ver, en el tema de la digitalización es muy importante llegar cuanto antes a adquirir esa tecnología digital, la que sea, inteligencia artificial, ciberseguridad, y vemos la importancia que está teniendo cada vez más las startups, emprendedores tecnológicos, entendamos, ¿vale? Vemos empresas, grandes multinacionales, que en lugar de invertir miles de millones en desarrollar una tecnología digital X que puedan tardar 5, 6, 7 o 3 años, empiezan a colaborar con startups o directamente las adquieren un paquete accionario mayoritario o de la forma que sea, de alguna manera crean una relación. Yo de cabeza sé el caso de Danovat, que ha trabajado con algunas, pero ¿cómo veis? ¿Cómo veis ese fenómeno? La importancia que están tomando las startups. ¿Es el futuro, el desarrollo de startups es el futuro de las grandes empresas? El trabajar con startups en lugar de desarrollar su propia tecnología, entiendo que será una mezcla de las dos, ¿vale? ¿Cómo lo veis? ¿Alguien o...? Bueno, si quieres metiendo nuestra experiencia, ¿no? ya que la hemos tenido. Entonces, en este caso, las ventajas, algunas son evidentes, ¿no? Es en poco tiempo adquieres conocimiento que no lo teníamos, ¿no? Nosotros entendíamos de máquinas, no de IT y de cloud. Entonces, con la adquisición de una startup, tienes ese conocimiento. Sin embargo, sí hemos ido viendo que normalmente los perfiles de esa gente son perfiles distintos, al menos comparando con la industria, ¿no? Y sí hemos visto que es importante, aunque nos cueste, es que esa startup siga trabajando por su cuenta. O sea, no han sido, están parcialmente integrados, digamos, que en la organización, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto sí ha sido muy importante, es el marcar ciertas directrices, pero dejar que hagan su recorrido, porque lo decía, son perfiles que son totalmente distintos, gente muy emprendedora y que aportan ideas que dentro de la industria, en el día a día, pues no llegamos a ello. Entonces, yo creo que eso sí es importante, que sigan haciendo su recorrido. Perfecto. Yo personalmente me siento muy startup. De hecho, Begirale la considero una startup en un entorno de intraemprendizaje, ¿vale? Dominion es Dominion, Begirale surge como un champiñón ahí, muy especializado y muy estilo startup, con un pequeño equipo muy concentrado en una serie de tecnologías y en una serie de nichos. En ese sentido, lo que yo creo percibir es que con la economía digital y con las facilidades que las tecnologías que forman parte de ella están dando a gente para pues, desarrollo de garaje, o llámalo como quieras, o desarrollo en la cocina de tu casa, se pueden hacer modelos en los cuales con poca inversión, poca gente y mucho talento se consigan soluciones o se consigan, no sé, alternativas tecnológicas o llaman productos o ideas novedosas que puedan encajar muy bien en grandes compañías y en sus líneas de desarrollo principales. Y ahí es el que la clava a día de hoy, pues
hace muy buenos negocios. Ya estamos viendo en Estados Unidos cómo se están moviendo y lo que se paga por algunas startups que funcionan así. Las tecnologías son muy accesibles y lo único que se necesita es un poco de talento y mucha creatividad. Y, bueno, luego también tener suerte acertando en la diana, ¿no? Vale. Yo creo que las startups, y todo el ecosistema es fundamental, ¿no? Desde hace unos años nosotros en Icusi tenemos gente exclusivamente dedicada a gestionar un observatorio tecnológico. O sea, no producen. Entonces eso es algo un poco es raro tener una empresa y dice no son productivos. Dedican la totalidad de su tiempo a observar qué tecnologías están disponibles, a hablar con startups, para ver cómo esas tecnologías se pueden luego aplicar en los clientes que tenemos. Y son fundamentales. Hoy estamos viendo que la rapidez y la imaginación y las novedades que están saliendo en el mercado son lo que luego empresas como nosotros tenemos que ser capaces de poner de forma conjunta para dar soluciones end-to-end a nuestros clientes en el uso de esa tecnología. I think that the startup experience is fantastic. I mean, we are working with a lot of them. Mostly we are working with incubators that support us in the search and identification of startup. But I would also say that the startup is sometimes showing the inefficiency of the big companies. Big companies are using processes for everything. I have been for 10 years the R&D manager, director for brakes, and as soon as I wanted to develop a new idea, it was years of business development, return of investment, analysis, and so on. A startup in 2 days decides and starts. Indeed, the company where I work now has started to put in place a different process to create also internal startup, to remove the process, allowing the inventors to go fast to the solution. Otherwise, we suffocate. And the other point is that we have put in place a process to collaborate with the incubators, and when there are ideas, patents, instead just to start inside, to poll if somebody wants to play and to create a startup. So it's starting to become, I would say, a new industrial model, a new model to do R&D. Okay. Ana, ¿no vas a hacer nada? Sí, por alusiones. A ver, y en Thales estamos trabajando a nivel worldwide con startup e incluso hemos adquirido startups. A ver, yo creo que es un modelo, como ha dicho él, es el modelo industrial del desarrollo de, vamos a llamarle R&D, ¿no? De cualquier cosa está cambiando. Entonces, la startup es el canal para adquirir ideas, aplicaciones, porque más que tecnología realmente son buenas ideas canalizadas y que convierten en un producto. Entonces, una manera de quitarte el peso de las empresas grandes y lo estamos haciendo en los dos. Cogemos startups o creamos grupos de startups dentro de las compañías, que esa es la parte que comentaba de que dentro de la ingeniería, por ejemplo, yo te digo, en la parte de R&D hay grupos pequeños que hemos creado dedicados a producir ciertos productos y los hemos creado dedicados, pequeños y autosuficientes, de manera que les quitemos el peso y la carga de ese proceso que a veces hay una teoría ahora de, a ver, hay que empezar pronto, fallar pronto para poder corregir y eso una startup lo hace de manera natural y sin embargo en las grandes corporaciones tenemos un cierto frustración a fallar y es fundamental para generar ideas, fallar y corregir y entonces es fundamental. Vale, muchas gracias. Sí. Nosotros como ente público la capacidad que tenemos para contratar startups o empresas pequeñas con pocas capacidades o incluso con desarrollos tecnológicos que desconocemos es muy limitada. Claro. Pero hace unos meses hemos entrado en un proceso muy interesante que apuntaba al principio de compra pública de innovación que nos está abriendo un poco la visión, nos está dando perspectiva de qué es lo que trabaja el mercado, qué novedades hay y qué soluciones nos pueden ofrecer pequeños y medianos fabricantes y desarrolladores para problemas internos que no le encontrábamos fácil respuesta. Vale, perfecto. En cualquier caso, yo creo que, como ha dicho Ana, también es un trabajo conjunto, me imagino, obviamente. Bueno, tenemos otras preguntas. Queremos hablar de ciberseguridad, competencia a nivel internacional con otras empresas. Bueno, no da más tiempo, o sea que simplemente agradecer a las personas que han integrado la mesa. La verdad que ha sido muy interesante. Podemos estar otras 1000 horas hablando de estos temas. Y bueno, si hubiera alguna pregunta que queréis hacer después, bueno, pues a vuestra disposición todos. Vale, eskerrik asko denoi.
Eguerdi on deneri, eta mila esker gaur gurekin egoteagatik. Bueno, hau da, ja, bigarren edo laugarren mahai ingurua, eta, bueno, gaia da mugaz gaindiko esperientziak, experiencias transfronterizas ferroviarias en el ámbito de la Unión Europea, y contamos con nosotros con una serie de expertos que tienen experiencia en lo que diría yo los tres grandes bloques digamos, del tráfico ferroviario, ¿no? Los servicios de cercanías o regionales transfronterizos, los servicios de larga distancia y los servicios de mercancías. Y todo ello, además, contamos con un gestor de infraestructuras que es quien tiene que poner a disposición de todos esos operadores la infraestructura para que los trenes puedan circular. Y sin más, voy a hacer una breve presentación, muy breve, de cada uno de ellos, porque sería, y es mucho más pertinente que sea cada uno de ellos quien se presente a sí mismo y presente cuáles son sus experiencias y cuáles son aquellos, digamos, aquellos mercados o aquellos sectores en los que en este marco de las experiencias transfronterizas nos pueden transmitir aquí. Comenzaré por Michael Prader, de la provincia autónoma de Südtirol. La provincia autónoma de Südtirol tiene aquello por lo que destaca desde el punto de vista de aquellos que estamos en este sector ferroviario, es porque esta provincia autónoma pone a disposición de sus ciudadanos servicios ferroviarios, servicios autobús, es decir, un sistema de transportes intermodal que además, desde el punto de vista ferroviario, utiliza tres redes que corresponden a tres operadores o tres gestores de infraestructura: Rete Ferroviaria Italiana, la propia de la provincia autónoma, y entran en Austria con servicios, y además ofrecen productos, billetes, ticketing en ambos países. Es decir, yo creo que es importante el hecho de que sea una provincia autónoma de la que tenemos que aprender, porque ofrece servicios, ya digo, transfronterizos y al mismo tiempo en intermodalidad. Y paso la palabra a Michael para que de una manera más detallada pueda explicar o presentarse, mejor dicho. Luego ya pasaremos a las preguntas y a los temas que son objeto de esta mesa redonda. Please, Michael. Thank you, Mr. Leser, Emmanuel. We are STA, this means South Tyrolean Transport Infrastructure. And the name already says it's infrastructure. We are a company completely owned by the province of South Tyrol, so I'm of STA. And you can see the logo of the province in the upper right, and it's trilingual. So much like the Basque Country, we have different languages. We have German, we have Italian, we have Latin, which is also a Roman language. Myself, I'm head of the vehicle department. So when we're talking about infrastructure, you might ask, what about vehicles? The province made a strategical decision to acquire rolling stock. So we, as STA, we are the owner of electric train sets and diesel train sets, but we do not operate them. So we are not a railway undertaking. But also for the province, we do maintain the ticketing system. What else do? We do design and construct infrastructure, not only on our railway line. We have a 60 kilometers railway line, but we do it also on the RFI, on the national network. So there's often a trilateral agreement between the province, the national infrastructure manager, and my company, STA, where we do design and do invest on the national infrastructure, so at the end, the product, the mobility product for the province gets better. Thank you. Thank you, Michael. Ahora
pasaré la palabra, o presentaré a LISEA. LISEA es el gestor de la infraestructura de la nueva línea de alta velocidad entre Tours y Burdeos, en régimen de concesión. Es un caso cercano a Euskadi, porque yo creo que prácticamente todos o la mayoría alguna vez hemos utilizado el tren para ir a París. Bueno, pues una parte de la infraestructura de alta velocidad para ir a París está gestionada por LISEA, que es un partenariado público-privado, y que en este momento pues paso la palabra a Hervé Lecagnac, presidente de LISEA, para que nos haga una presentación de él mismo, si quiere, y también de la compañía que representa. Merci. Donc LISEA, c'est le concessionnaire à la ligne à grande vitesse qui relie Tours à Bordeaux. Donc vous voyez sur la carte qui va apparaître. Donc on est un gestionnaire d'infrastructure sur la partie qui est en rouge en trait double, donc entre Paris et Bordeaux. Et donc cette ligne, elle permet de relier le sud-ouest de la France au nord de la France et se reliera très bien sur le Y basque à terme. C'est un contrat de concession qui a été signé en 2011 pour 50 ans, un investissement total de 7,7 milliards d'euros et une mise en service en juillet 2017. Le risque trafic est entièrement supporté par LISEA, c'est-à-dire que toute la recette de LISEA, c'est les redevances de circulation payées par les trains qui circulent. Il y a eu de grosses opérations environnementales autour de cette ligne, puisqu'il y a eu 3800 hectares de mesures compensatoires environnementales, et on a beaucoup de parties prenantes, puisqu'on traverse 2 régions, 6 départements et 113 communes. Voilà. Merci, monsieur Lecagnac. Y siguiendo esta ronda de presentaciones, está con nosotros Jacques Coutu, director del Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías. El Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías es una organización, ente, es difícil encontrar igual la palabra, que engloba a los gestores de infraestructuras del Corredor Atlántico, es decir, de Alemania, Francia, España y Portugal. Y entre el interés que tiene o aquello que aporta este corredor ferroviario atlántico de mercancías es precisamente la atribución de capacidad, atribución de surcos a trenes internacionales de mercancías que atraviesan esos países o más concretamente los ejes prioritarios o el corredor ferroviario atlántico a lo largo de todo ese corredor atlántico. Y sin más, le cedo la palabra a Jacques Coutu para que se presente y presente un poco más cuál es la misión, los objetivos y el propio corredor ferroviario atlántico de mercancías. Gracias, Manuel. I am Jacques Coutu. I'm the Managing Director of the Atlantic Corridor. This rail trade corridor was implemented following EU regulation approved by European Commission in 2013. So we are 4 countries involved. We have created a EEIG, European Interest Grouping, and composed by the 4 infrastructure manager, SNCF Réseau, IP in Portugal, ADIF, and DBNet. So we are actually a corridor around 6,200 kilometers, so it's a very, very long corridor. We are offering capacity for this annual timetable. So for 2020, for example, we offer actually 10 million past kilometers for international train running around 2,000 kilometers, between 500 kilometers and 2,000 kilometers. This capacity is offered, and we expect from the railway undertakings or authorized applicants to get this capacity in one-stop shop. We have actually a one-stop shop for the corridor located in Madrid. It's our Spanish colleagues who are in charge of this one-stop shop. In 10 million kilometers past kilometers is like more or less 10% of the whole traffic of freight in Spain plus France. Spain plus France around 90 million kilometers running,
So you can imagine the volume of capacity. And in 2018, we more or less have 15.5 thousand kilometers who run in the full corridor and connecting the three borders. It's more or less our business, and we are involved, of course, with the infrastructure managers, the member states, European Commission, and, by the way, whatever undertaking and terminals like ports or like Euskotren, for example. We expect a lot of freight traffic on the new line, and Iwasca and connecting to France and Europe. Thank you very much. Thank you, Sax. Y siguiendo con esta ronda de presentaciones, tenemos a Juan Montero. Juan Montero es profesor titular de Derecho Administrativo de la UNED y part-time profesor en la Florence School of Regulation en Italia. Es un experto en todo lo que corresponde a la liberalización, regulación ferroviaria, etcétera, el que conozco. Lo puedo decir, pues me dio en un curso en la Fundación sobre el título habilitante de la línea de Levante, cosa que ya dejó de aplicarse, pero bueno, ya dicho de alguna manera, creo que Juanjo es una persona experta desde hace muchísimo tiempo en lo que ya hemos visto en cuanto a privatización o liberalización y lo que está por venir en el futuro. Sin más, paso la palabra a Juan Montero para que extienda esta breve presentación. Yo, obviamente, desde la universidad no tengo un proyecto que presentar, no pertenezco a una organización que esté desarrollando una actividad. Mi labor, quizá un poco más como universitario, es provocar, lanzar algunas ideas para provocar. 3 ideas muy breves, ¿no? Estamos hablando de servicios transfronterizos. Servicios transfronterizos, largo recorrido de pasajeros. Tradicionalmente lo que había era una cooperación, pues había monopolistas a cada lado de la frontera y lo que había era unos proyectos de colaboración entre esos operadores monopolísticos, que era exactamente lo mismo que pasaba, pues no sé, con los servicios postales, pues había que coordinar los servicios a cada lado de la frontera. En telecomunicaciones había unos acuerdos entre los gestores del monopolio a cada lado de la frontera. Con la liberalización eso está evolucionando, hay incluso, no es que estén prohibidos estos acuerdos, pero empieza a haber una cierta sospecha y desde la normativa comunitaria lo que se prefiere son pues, soluciones más de mercado. Empieza a haber también una entrada pues, del operador francés en España, del español en Francia, del italiano, y estos proyectos tradicionales de colaboración, pues un poco la vocación es que vayan dando lugar a operaciones más privadas, de competencia entre los operadores. Insisto, no es que esté prohibido la colaboración entre operadores, pero empieza a verse con cierta sospecha. Mercancías se percibe como la gran oportunidad. El problema del transporte ferroviario de mercancías es que normalmente no es muy competitivo sobre distancias cortas, es competitivo en larga distancia. Tenemos un continente a nuestra disposición con 1000 obstáculos para la prestación de servicios realmente de larga distancia donde el ferrocarril puede competir con la carretera, pero hay 1000 problemas técnicos, organizativos. Ahí es donde está el verdadero reto, donde el sector ferroviario puede realmente dar un cambio y, en fin, todos los proyectos verdes, de descarbonización, ahí es donde se puede realmente marcar una diferencia. Y, por último, lo que me gustaría subrayar es un elemento que muchas veces queda olvidado. Y es que es perfectamente posible y deseable también que haya proyectos transfronterizos OSP de corta distancia, de servicios suburbanos, regionales, que crucen las fronteras. Aquí tuvimos una experiencia, la Euroregión lanzó un proyecto desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pues cogimos el proyecto, hicimos un estudio de cómo coordinar, pues desde un punto de vista técnico, pero también normativo y administrativo, que es muy complejo, esas OSPs coordinadas a los 2 lados de la frontera. Esto es algo que en España no tenemos experiencia, pero en otros países sí que hay experiencia, ya se ha nombrado alguna. Y por dar un dato estadístico, hay un 1% de servicios en Europa de los OSP que son OSP transfronterizos. Probablemente el mejor caso es el de Luxemburgo. Hay mucho tráfico transfronterizo entre Francia y Luxemburgo. Estuvimos en Metz, nos lo estuvieron contando y hemos aportado toda esta experiencia para este proyecto, digamos, potencial de servicios transfronterizos entre el País Vasco y Francia. Gracias, Juan. Y para terminar esta ronda, last but not least, Mr. Matthias Meyer from Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, I think Deutsche Bahn doesn't need any presentation. But anyway, I hand over to Mr. Meyer just to make a short presentation about Deutsche Bahn and yourself.
Thank you, Manuel. Yeah, at first, thank you very much for the invitation and for having the chance to represent Deutsche Bahn, the German State Railway, here in Basque Country, which is very nice for me today. And yeah, my name is Matthias Meyer, and I'm working for 20 years now for DB. And the first years I was in different positions in the passenger division. Now, since 6 years, I'm the Director for Operation and Maintenance Consulting at DB Engineering and Consulting, or international market consulting arm at DB. And I'm happy to share the experience of DB regarding international and cross-border traffic. Of course, Germany has nine borders, 9 neighboring countries around our own country, and we are operating passenger and freight trains to all of these countries, and so we have some experience about that. But not only that, we had also many projects in the passenger division many years before to other countries. For example, we did the not successful, but we was on the second place, a very interesting tender bid preparation in 2007 for the Öresund tender around Copenhagen, Malmö, which is a very, very powerful area, and there is a border in between, as we see it in other areas in Europe. And the success of that line was a problem of that line later on, because people are coming, passengers are going higher and higher, and that's a very important example for cross-border transportation, I guess, on the rail. And we did many projects for DB E&C in that regard, and especially the development of the GCC railway line on the Arabic Peninsula, which is a little bit stopped over the last years because of the oil prices, but it will come up in the next years, that's quite sure now. And we did some plannings for that, for different of these countries, and so I'm happy to discuss about all these things with you. Thank you very much, Matías. Bueno, y ahora, hechas estas presentaciones, vamos a pasar a una nueva parte de esta mesa redonda, en la cual vamos a hablar de ciertos temas en los que ya no habrá, digamos, cada uno puede intervenir un poco en función de que quiera aportar algo. Ahora vamos a pasar más a un diálogo entre nosotros más que a una presentación. Y mi primera cuestión es acerca del propio cuarto paquete ferroviario, ¿no? Porque, y lo digo desde un punto de vista, digamos, del ignorante, ¿no? A día de hoy, el tráfico de mercancías en la Unión Europea está liberalizado. El tráfico transfronterizo, el tráfico internacional está liberalizado. Por lo menos eso es lo que la teoría nos dice. La cuestión que quería yo plantear es si el cuarto paquete ferroviario, que todos lo vemos como una auténtica revolución en el mundo del ferrocarril en la Unión Europea, si realmente es ese instrumento que va a modificar radicalmente la situación del ferrocarril actual, permitiendo construir un verdadero espacio ferroviario europeo a todos los niveles. Yes. Matías, for instance. Well, taking into account that you cover all the fields of let's start with the statement. I would say the situation is mature. The situation is that we already have all the technologies we need for that. We have the norms with the TSI norms, what we need, and we have legal tools for handling public service obligations or contracts, all that. And if we look on the successful projects, I would say it doesn't matter if it's freight or passenger. At the end, it works if everybody wants to collaborate and wants to do a good project, and then everything is possible. And that's my statement at the beginning. Jacques. Yes. From my side, I have the feeling that for freight, I think it was a good opportunity. But at the end, there is a lot of competitiveness between the RUs. And what happened at the beginning, of course, the big RUs take concurrence with historical RUs in the countries.
And at the end, the volume of train kilometers are more or less the same or have decreased after the economic crisis. So the question is, if there is a real business market there, of course, everybody can fulfill this market, but at the end, don't forget that RUs need stability, need capacity, need good condition for operating trains. So it's our job as IAMs to try to find this solution for them. And probably the traffic could increase and the competitiveness will run really. But the situation in freight is more or less this actually. I think in Spain, the percentage of private companies running on the network is around 30%. In France, it's around 30-35% in train kilometers. So we are more or less at the same level of competitiveness between the private and the public companies for freight. Okay, so if I have understood, you think that the fourth railway package is not the silver bullet for international freight traffic? No, I think it's a good opportunity, especially for the clients, because at the end, if there is concurrence, they get better price. I hope. At the end, I am not sure that the traffic will increase too much. It will be like it was for freight, probably it will be a long history. Okay, thank you. Sí. A ver, quizá pues un poco paradójico porque siendo el profesor de Derecho... No, muy importante, pero además es que como conoces la ley y sabes el cuarto paquete qué significa en comparación con lo anterior y sobre todo lo que he dicho, el ignorante, ¿no? Que soy yo, que dice, bueno, vamos a ver, pero si ya está liberalizado mercancías, ya está liberalizado el tráfico internacional, el cuarto paquete, no le hacemos ni caso. Pues es un poco paradójico porque siendo profesor de Derecho, lo que voy a decir es que el derecho puede ser importante, el cuarto paquete es muy importante, pero el impacto al final que tiene un documento, que no deja de ser un papel, en la realidad física es limitado. Y yo creo que las expectativas hay que gestionarlas. Yo creo que el cuarto paquete, en efectos de tráfico transfronterizo en concreto, da unas medidas profundiza en la creación de ese espacio europeo, de interoperabilidad, de armonización, pero realmente la modificación de la realidad física y de los obstáculos físicos no se va a modificar por el cambio en la legislación. Ni un cambio de la legislación va a poner a disposición de los operadores la financiación necesaria para hacer todas las transformaciones que se requieren. Ahora, al mismo tiempo, sin esa armonización, sin esos instrumentos de interoperabilidad, tampoco va a ser posible la transformación física necesaria. Yo creo que en mercancías en concreto se han dado pasos muy interesantes en los últimos años de interoperabilidad. El ejercicio de los corredores, por ejemplo, yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante de armonización, de colaboración. Pero al mismo tiempo yo creo que es muy claro que no es suficiente. Que la armonización está llevando, sí, se intentan definir normas, estándares comunes, pero luego en la práctica siguen habiendo adaptaciones nacionales. Los corredores funcionan, pero estamos creando una especie de creación de estancos entre los diferentes corredores. Igual habría que ir a un modelo de armonización entre corredores. Y yo creo que es muy importante al final. Yo creo que en mercancías, tráfico transfronterizo, larga distancia, creo que los incentivos no están bien alineados. Y sin incentivos bien alineados, los jugadores no apuestan realmente por la modificación necesaria para llegar a ese objetivo final de multiplicar el tráfico que se gestiona por el ferrocarril. In our experience, so let me rephrase it. All the projects we have, the transporter and the regional services have been implemented before the fourth railway package was completely drawn up. So the idea to run hourly, every hour, to Austria and have interconnecting services, to have a common ticketing, or just to accept tickets from each other, not operator, but public entity, had also always been drawn up before the fourth railway package. What we see is a technical pillar in the fourth railway package, which becomes more and more important from our point of view. I'm currently procuring train sets, and I see that a lot of national, even notified technical rules are being put away with. And this is money. This really is money.
there is TX Logistics, which is a Trenitalia-owned company, but essentially is German. They have trains which run from Padborg on the Danish border to Italy. And they traverse 1,200 kilometers, Germany, Austria. They come to the Brenner station, to the border station, and they need to have a brake test there. So, okay, there's not really much mountains from Padborg to the Brenner, that's true. But still, we have to ask ourselves if not only technical rules, but also these hidden rules have to be further cancelled. And if you ask our company, if you ask our province, it's a clear yes. We have to continue to eliminate technical and operational rules and to harmonize the operation of the train sets. So the answer, if the fourth railway package is the solution, is probably a knee, because we have to implement it in a certain sensible way, as the two colleagues already said. And in the future, we will not have border station anymore. If anyone knows the Brenner Base Tunnel project, it's a tunnel between the borders of Austria and Italy, and there's no border station anymore. So I don't have the space to stage the trains, stop them, go from the machine, have another locomotive driver with another language, go into the machine, perform a brake test, and then restart. This takes 45 minutes, and we just don't have the space. So we have to accept the brake test done somewhere else, and we have to work on language. There's not really much Italians speaking German, and there's very few Germans speaking Italian. But everyone knows English. So let's think about this. And this is not coded in the fourth railway package. But in the end, we have to ask ourselves if we, railroaders, are more stupid than airline pilots which speak English. It's a very simple question. Are we able to have all the control rooms with people speaking English? Are we able to produce a legally sound and fixed operational rule in the other language? Because this is always also a question, because then somebody says, yeah, well, but the rules are only in Italian or in German or in French or in Spain, and only these are legally binding. This cannot work. So the fourth railway package probably is a basis to implement it in a sensible way. Okay, thank you. So, I have, before coming back to the question, to the issues raised by Michael, I would like to ask directly to Mr. Lecagnac about the traffics from your boosting, or you are looking for, between Bordeaux and Brussels or London. Because we are talking of international transborder services. Yes. Do you give us some details about the problems or the issues you find when developing this kind of traffics? So, as you see, Lysia is just a small part of a long international route. But being a new actor, we come with a new way of looking at things. But we have to work with all the other infrastructure managers. Okay. So whether it's SNCF Réseau or Eurotunnel or High Speed 1 in the UK to go to London. And we put together working groups, and we each come with some ideas, and we do a one-stop shop, like in freight, to be able to go and see railway undertaking that could run trains from end to end. So we have some difficulties, for example, linked to the fourth railway package, because it's difficult to find an operator that has trains that can run from London to Bordeaux, because it goes through so many different systems. And the comparison with airlines is that nobody can set up a company, lease a train, and run the train from a place to another. So it's a very strong barrier to entry. With the UK, you also have border controls that we have to set up in Bordeaux. Okay. So we also have to make sure that we have a market and that we can invest money. So we look at it from a business perspective and see if we can find investors who would be interested to
join the infrastructure managers to contribute to the investment that's necessary to do this link. And then the rolling stock is a big issue for the availability, because all the existing operators, they have their own rolling stock that is already used full-time on their routes. If they want to test something new, they need to add rolling stock, and sometimes they can do it for a short period of time. We can see that it is successful, and then they tell us, now we have to stop because the rolling stock has to be used elsewhere. So it's very important that we find a solution to make a rolling stock available and places where we can maintain it far away from where the people are located. Because European legislation, the railway packages, comes with new rules for homologation at the European level. For instance, the one-stop shop at the European Railway Agency. Do you think that homologation will be, or the fourth railway package will make easier than nowadays situation, the homologation at the European level for rolling stock, staff, as Michael has mentioned? What do you think about that? I think it's a step forward. After forward. There's been some progress, but we're still very far away from having something that works well. And if you look at the Italian operator who's trying to homologate rolling stock to run in France, it can take between a year up to 2 years just to do. And it's so close. Look at the train, they're the same, and the process is very long, and you need to find places where you can run the trains to do the homologation process. And then when you want to buy slots to do your homologation process, you're told the slots are not available because there are commercial services all day long. So there are so many issues that have to be solved, but it's a step forward, and we need to identify really how to work in an efficient way to go as quickly as possible. Okay. I would say that we are in a transition phase. Maybe it's a little bit the same situation than Michael told us about the operational rules and all that things. It's the same with the homologation. In Germany, 4, 5, 6 years before, we had a horrible situation regarding rolling stock homologation. Everything, each project was extended for 3, 4, 5 years. It was a horror. But now it's much better in Germany, but for the European, for the cross-border things, it's not everything is solved, and so. But we are in the process of coming more and more to these international, to these European regulations. And if we are successful at the end and fulfill that and complete all that, then we are in a good way. But we will need some more years. Yeah. I think for freight we have a very good example with national safety authorities of each country, because we are actually working in order to simplify the authorization to run a train in a cross-border section. So that means actually you need a level B1 and different things in order to run a locomotive. But if you have a license in one country, you need to have the same license in the other one. So we are simplifying with the National Safety Authority is the first point. And second point about English, it's very funny because it was decided at European level that the National Control Center of the IAMs need to speak English 24 hours a day. So we're implementing training session at the Atlantic Corridor level, and it is operational actually between the 4 countries of the Atlantic Corridor, but all European National Control Center need to speak in English between IAMs. The next steps will be to speak between IAMs and RUs, and it's another story. It will take a long time. Okay. Para Juan, tendría una nueva cuestión, también relacionado con el cuarto paquete, y es la coexistencia o la evolución de lo que incluso has hecho en tu introducción, una mención a ese tema, el tema de las OSP, obligaciones de servicio público, actualmente que son más una cooperación entre operadores tradicionales y lo que nos puede deparar el futuro con la entrada en vigor de las diferentes regulaciones europeas. Trabajamos juntos en ese proyecto de
de los servicios transfronterizos entre Euskadi y Aquitania y vimos muchísimos, trabajamos, él trabajó, nosotros lo que hacíamos era recoger los frutos de su trabajo, pero en cualquiera de los casos lo que quiero decir es que si puede haber una evolución, tanto como OSP, con esa regulación de OSP, como incluso, aunque no sea exactamente una OSP, caso, por ejemplo, de la provincia autónoma de Subtirol que entra en Austria, ¿no? Si puede haber ahí cambios a mejor con la legislación europea, más ágiles. ¿Cómo coexistir con lo ya existente también, con los OSP ya existentes, ¿no? A ver, ahí, pues en la legislación hay un elemento interesante para empezar y es que en el reglamento 1370 hay una referencia expresa a OSPs internacionales, o sea, a servicios. Y la OSP, la Obligación de Servicio Público, al final lo que se convierte es en contribución pública para soportar servicios no comerciales, digo, para que estemos situados. Entonces, se contempla expresamente, no hay ninguna duda, puede haber, y desde luego desde las instituciones europeas se quiere promover estas OSPs transfronterizas. Ahora, operativamente, desde el punto de vista administrativo, es muy complejo, porque lo que tenemos son dos infraestructuras diferentes. Tenemos dos administraciones, en principio, diferentes en cada lado de la frontera, responsables de financiar, de definir las condiciones de prestación del servicio y financiar ese servicio, que además no son necesariamente las mismas. A un lado de la frontera puede ser el Estado o la región, al otro lado de la frontera puede ser una administración diferente. Y lo que hemos aprendido con este proyecto es que hay que coordinarse a todos los niveles. Tiene que haber una coordinación administrativa de esas administraciones públicas que son las que van a tomar la decisión de compensar los déficits de explotación, y ahí está el punto de partida de una vocación política de invertir fondos públicos en esa explotación. Y luego hay que coordinar lo que es ya la prestación del servicio subyacente. Y ahí hay varios modelos. Puede haber un modelo que es el modelo tradicional, pues vamos a colaborar, va a haber dos contratos entre la Administración Pública del Estado y un prestador, una empresa ferroviaria a un lado de la frontera, y una Administración Pública y un operador ferroviario al otro lado de la frontera, que es un poco el modelo que se ha venido desarrollando más en Francia para la explotación de estos servicios transfronterizos. Una evolución puede ser hacer un contrato único, dos administraciones que ya en un modelo europeo hacen un contrato único de explotación y que incluso, como prevé el reglamento, se licita, ya no hay adjudicaciones directas y se va a un modelo de licitación y hay un único prestador del servicio, obviamente sobre dos infraestructuras a cada lado de la frontera, ¿no? Hay varias modalidades y todas ellas son muy complejas y requieren mucha coordinación, pero desde luego desde la normativa son posibles, son deseables y yo creo que iremos cada vez a ver más y más innovación en el cómo se construyen estos modelos. Gracias. Como andamos mal de tiempo, igual volvemos, si nos da tiempo, a estas cuestiones, pero no quería dejar de mencionar un tema que creo que es importante y es la Green Deal Strategy y el papel que puede jugar el ferrocarril en esta estrategia a nivel de la Unión Europea de lucha contra el cambio climático. Yo creo que todos tenemos claro que desde el punto de vista de la contribución a la lucha contra el cambio climático, el ferrocarril está en ventaja con relación a otros medios. Tenemos esta nueva estrategia, no sé, del Fly Scam contra los vuelos, digamos, de media distancia que pueden ser sustituidos por tráfico ferroviario, lógicamente internacional, transfronterizo, y quería plantear esa cuestión. Si realmente esta European Green Deal Strategy es una oportunidad para el ferrocarril, para que tanto en mercancías como en viajeros pueda, de alguna manera, incrementar su cuota de mercado. I can try to start. Well, I would say it is an opportunity, yes, that's clear. We all do not know right now what the details will be in that Green Deal. And of course, it's not that it will be an easy job, and it's not that it will be a cheap job. And the politics really have to shift much money to the right direction to bring things in development.
So as an example, right now from this, or the last week, we are very happy in Germany to get some more funding in the infrastructure from the federal government now for the next 10 years. We signed that contract. That's very good, and that's, of course, the basic fundament for such a development. Yeah, without the right funding in the infrastructure, especially, we won't come to that modal shift which we need for the Green Deal, and we need it. That's very clear. And yeah, and so the opportunity is there. The idea is good. Now we are waiting for the details, I would say. Sorry? On the regional level? Yeah, okay, thanks. On the regional level, I think the integration with the other operators, by that I mean bus services and also touristic operators, is very important. We need to sell one ticket to the guest, to the tourist, where he doesn't really think about going to skyscanner.com, because he has another, a trainscanner.com or .eu, where he can have one ticket which goes from his door with the next bus to the tourism, to his hotel in the South Tyrolean Alps, for example. I think there we have to work also a little bit and integrate all those modes. Okay. And of course, for big cities, we need to solve the problem of the last mile as well in the cities with all transport modes, with shared bicycles and whatever it is. Yeah, it all has to be from one platform. That's the only solution the people will accept in the future. And so everything has to be integrated for getting the right product for the passenger at the end. And then if we have the funding, then we can have some success on that regard. Yo quizá quería hacer un poquito de Pepito Grillo. Las empresas están deseando y tienen políticas internas de fomento de shift to rail, de utilizar más el transporte ferroviario. Mercancías, estoy centrado, yo creo que es donde está la gran oportunidad. Y hay que reconocer que el sistema ferroviario no está cumpliendo. No da los niveles de calidad necesarios para que las empresas hagan ese shift to rail. Es verdad que es muy complicado, o sea, no es obviamente por una falta de voluntad, es muy complicado. Pero yo lo que creo es que los incentivos ahora mismo no están muy bien alineados. Por ejemplo, pues hay en general una priorización del tráfico de pasajeros frente al tráfico de mercancías, que hace que cada gestor de infraestructuras en su trocito de la red, congestionada, como están mucho la red, sobre todo en Centro Europea, para hacer los grandes trayectos, pues al final, en cuanto hay una incidencia, pues la priorización es el tráfico de pasajeros, y quizá pues hay que empezar a pensar en si realmente hay capacidad para hacer este shift to rail, para cumplir los objetivos. Yo creo que tal y como está, no. Hay que invertir probablemente en más infraestructura dedicada para mercancías. Hay que definir bien los incentivos para los gestores de infraestructuras para que realmente permitan luego a las empresas ferroviarias cumplir con los compromisos de entrega que no se están cumpliendo hoy en día. Y quizá hay que coordinar mejor y empezar a pensar en un coordinador de tráfico a nivel europeo con mayor capacidad para las mercancías. Sin todo esto, tal y como estamos hoy, difícilmente realmente va a ser posible un shift to rail en mercancías que realmente marque una diferencia. No sé si he sido igual un poco... From my side, I consider that Green Deal is not an opportunity, it's an obligation. That means we need to change. We need to have climate change for sure. The question is, how is effective a passenger train running in an urban node for these things, or a freight train crossing 1,200 kilometers? And it's really a big deal that we have to find in the near future if we want to increase the modal share of our freight, not only for long distance, but for national, probably for cross-border freight. If we want, at the same time, develop a lot of urban traffic or cross-border traffic, because at the end, this is a big equation that we have to resolve. Okay. Also, the success of a passenger train is also how you coordinate long distance with regional trains, and the success of the one makes the success of the others. And they are not competing, or they are not independent. They are very much integrated.
No, parece que andamos de tiempo un poco limitados, pero no quería dejar la oportunidad de hacer... me voy a dejar muchísimas cosas en el tintero, la verdad, pero ya que estamos en Euskadi, estamos hablando de la I vasca, tenemos a uno de los principales actores, stakeholders in Europe, Deutsche Bahn, tenemos a un representante digamos, dicho así, de esos trenes de mercancías transfronterizos que nos atraviesan, y tenemos a un gestor de infraestructuras que quizás pueda ver en ciertos trenes Bilbao-París, por ejemplo, una oportunidad para su mercado, porque ha dicho en su presentación que su fuente de ingresos es precisamente los surcos, los cánones de los trenes que atraviesan esa infraestructura. ¿Cómo ven ustedes lo que la I vasca puede suponer en cuanto a incremento de tráficos, tanto de viajeros como de mercancías, transfronterizos una vez que la I vasca esté inaugurada? I think it's a good opportunity for us. We're north of Bordeaux, so first you have to go at least to Bordeaux and then north of Bordeaux. But because you're going to have your train based in the Basque Country, it's not far away. So you will be able to come to France. Your trains will be homologated to run into France, and we will have the opportunity to test some services up to Paris, because it will be very easy for you to run as a test, because you have the equipment. It can be maintained in your local base. It can go up to Paris, come back. If it's not successful, you can stop. If it's successful, you can increase it. So for us, it's also a very simple opportunity to test the market and see if the opportunity is there. And it's not possible today. It will be possible when you exist. Okay. For freight, it's clear that we expect the commissioning of the new high-speed line in Vasca, because we have a big opportunity to develop some railroad traffic named rolling motorway services, connecting Vitoria to the north of France or to Germany. There is a real market. There is a lot of truck who can jump on the trains. But I think it's necessary to check carefully the conditions for this traffic development. We need to find operators. I know that the French and Spanish ministry have launched a call for applicants, and we are waiting for the results. And I think it's very important that we can, with this new line, develop this kind of new services named rolling motorway services. I think it's a good opportunity here. Sorry, sorry, Matthias, but we're out of time. No quedaba más que terminar agradeciendo. No sé si podías, la última diapositiva, una diapositiva final, que es la primera además que ha aparecido. Ya para cerrar, si es posible ver una diapositiva, ya para cerrar. Bueno, y mientras la vemos, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, agradecer sobre todo a las personas que desde Südtirol, desde Burdeos también, desde Valencia y desde Alemania han aceptado esta invitación. Y nada, nos quedamos, yo por lo menos, con la pena de no haber podido preguntar más cosas a los interlocutores, pero bueno, esperemos que otra vez será. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, Egunon, buen día, buenos días. Estamos aquí hoy todos nosotros para debatir el tema, bueno, para la mesa redonda con objeto de hablar de la implementación del cuarto paquete ferroviario en Europa y en España. Y antes que nada quería dar las gracias a la organización, al Gobierno vasco, a Euskotren Bidea Sarea, por esta organización que desde luego está siendo digna de elogio, está saliendo todo muy bien. El público que asiste al evento
es importante y numeroso. Y antes que nada, por eso quería dar las gracias también a los ponentes por estar aquí, por participar en esta mesa, que supongo que va a ser muy interesante para todas las personas que nos van a escuchar. Como decía, el objeto del tema en el que aquí están representadas operadoras ferroviarias y un administrador de infraestructura, que es Darius, sería la implementación del cuarto paquete ferroviario, la liberalización no de la alta velocidad, como me apuntaba un amigo, un compañero de Adif, sino de los servicios ferroviarios, que irán progresivamente adaptándose al resto del mercado. Por eso digo, no solo de la alta velocidad. Como saben, desde la Fundación de Ferrocarriles que represento, tenemos como objeto la preservación del ferrocarril, tanto del pasado como del futuro, y tenemos en la Fundación departamentos que trabajan constantemente en este ámbito, en investigación, con la UIC, con SENSEF, con nuestros patronos, con Euskotren, con Ferrocarrils, con Renfe y Adif, por supuesto, y lo que intentamos, lo que queremos hacer es que el ferrocarril sea, como establecen nuestros estatutos, un transporte que tenga una representación y que podamos hacer determinado lobby para que efectivamente defienda el transporte por ferrocarril, se defienda como se demanda por la sociedad. En este ámbito lo que queríamos efectivamente era provocar un debate con estas personas que forman parte de la mesa, y para ello quería dar la palabra en una primera etapa para que se presenten y hagan su primera incursión en el tema. En principio, Manel Villalante, que por parte de Renfe. Es tu turno. Gracias. Buenos días. Buen día, buongiorno. Una cosa più stupida che un spagnolo e un italiano parlando inglese. Sí, sí, sí. No, bueno, primero agradecer al Gobierno vasco que nos haya invitado y muy brevemente, que en mi caso siempre es una dificultad adicional y de ser breve, pero lo intentaré. Nosotros vimos que para Renfe, que era el operador, digamos, único, compartido con los de titularidad de las administraciones territoriales, digamos, operaba en el Estado, pero que no competía, que sí competía con el avión, con la carretera, pero que no competía con otros, pues bueno, es cierto que nos cambiaba nuestro entorno y era un reto y al mismo tiempo y sobre todo una oportunidad, una palanca de transformación interna y externa de la compañía. Hicimos un plan estratégico y fijamos una serie de objetivos, 45 proyectos que vamos desarrollando en el primer periodo de 4 años y luego en el siguiente cuatrienio también, con una revisión constante. El primero era, como he dicho, ver el acceso a la competencia como un reto que nos va a transformar, a mejorar nuestra oferta comercial. Antes el ministro explicaba que vamos a operar trenes de alta velocidad. Yo creo que acertadamente ha dicho que democratizarán y poner en valor los 55.000 millones gastados en infraestructura de alta velocidad, por tanto, con un precio mucho más asequible y compitiendo en segmentos de mercado que la actual oferta de alta velocidad, digamos, no satisfacía esa demanda, ¿no? Básicamente, capas jóvenes, familias, turismo, etc. En segundo lugar, es la transformación digital, que para nosotros eso es mucho más amenaza que el proceso liberalizador y lo tomamos también como un reto y hemos apostado firmemente y estamos construyendo en que Renfe, sin dejar de ser una empresa ferroviaria de referencia, va a ser un operador integral de movilidad. Hemos dado los primeros pasos con una prueba del proyecto que se llama RAS, Renfe as a Service. Estamos dentro de poco, ya lanzaremos los contratos para la dirección del proyecto, para la generación de la plataforma, y queremos tener una plataforma de movilidad que evite ser utility, debes saber qué, sin activos y que ponga en valor nuestros activos, nuestra, digamos, infraestructura y, pues, sobre todo, que haga que sean partners nuestros en los itinerarios, pues desde el patinete hasta el coche compartido, el transporte metropolitano, y que sea una plataforma inclusiva, que se abra, que cuando venga en Euskadi pues esté con las plataformas que tengan las administraciones vascas, cuando esté en Cataluña las que tenga la Generalitat, la Autoridad del Transporte, y que cuando vaya a Nueva York con la Metropolitan Transport Authority. Por tanto, universal, inclusiva, y ese es el objetivo que además se plasma en la estrategia de movilidad sostenible y que ha llevado el primer cambio, digamos, más que uno primero percibe, que es el cambio de nombre del Ministerio. Por tanto, que seamos
una empresa de servicios de movilidad, como lo seremos una empresa de servicios logísticos y no de transporte de mercancías, en el transporte de mercancías que hoy, digamos, nos toca. El tercer reto es internacionalizarnos. Que lo que perdamos de cuota de mercado en España, que algo perderemos de cuota de mercado, que no quiere decir de viajeros, porque el éxito de la viabilización no es que haya más trenes, es que haya más viajeros que usen el tren. Pues vamos a ganarlo en el mercado exterior, estamos en Arabia, como saben, hemos avanzado mucho, ya hemos firmado el preacuerdo en Texas, en Estados Unidos, hemos tenido algún, digamos, sitio que no hemos ganado, en todos los sitios que nos presentamos, pero tenemos una red, un equipo que está intentando pues, participar en proyectos de todo tipo, de operación, de asesoría, y no solo en alta velocidad, sino también cuando se liberalicen en ferrocarril de mercancías, que ya está liberalizado, pero también de viajeros metropolitanos, cercanías, etc. Y el último es utilizar la digitalización y el proceso de liberalización como un vector de transformación interna, cambiando la cultura de la compañía. Es una compañía que debe verse esos nuevos retos, que debe mejorar, digamos, su contribución a la sostenibilidad del sistema de movilidad del conjunto del Estado y que debe formar, pues, bajar la media de edad de la compañía, que estaba en 52, ya la hemos bajado, tiene un proceso de renovación de 900.000 personas al año, 900-1.000 personas al año, de las 15.000 de la plantilla, y ha de bajar la media, que está en 52, con muchas empresas en nuestro sector, tiene que mejorar la participación de la mujer, 13% de la plantilla, esperamos que sea el 50% al final de los 8 años y sea el 30% dentro de 3 años y medio, y lo estamos consiguiendo. También en colectivos como el de maquinistas, que es donde, digamos, la participación de la mujer es todavía más reducida que en el global de la empresa, y por lo tanto es cambio de cultura interna, utilizar los retos de nuestro tiempo como transformación interna y de proyección al exterior, y ser una empresa abierta al nuevo paradigma de la movilidad, internacionalizada y que compita para un transporte más sostenible en el conjunto de nuestro país y allende nuestras fronteras. No Gracias. sé si me he seguido en el tiempo. Gracias, Manel, te has excedido en el tiempo, pero... Pues, está un poco loco el Ha reloj. dado la vuelta, sí. Bueno, siguiendo con los turnos que habíamos preparado, Darius Kosar, representante de SENSEF, pero no es SENSEF Resó, con lo cual no es una operadora y su percepción, su visión del tema que nos ocupa, supongo que sea distinto y enriquecedor también. Sí, es muy complicado. SNCF Voyager, SNCF Réseau, soy italiano, me trabajo per gestionar de infraestructura francés. Donc soy... Es perfecto, ¿eh? En castellano. Es perfecto. ¿Es que lo habéis entendido bien? Me he limitado ahora inglés. So I'm Darius Kosar. I'm Europe Director for SNCF Réseau, which is a 100% public company and the infrastructure manager in France, which I represent today. We operate, we have an asset of about 27,000 kilometers of lines in France. We operate, there are 15,000 trains running on our lines every day. We have a turnover of roughly 6 billion euros and 3,000 stations. And today we are facing a major changement, which is coming, of course, with a fourth European paquet ferroviaire, and we are, of course, very much welcoming the new railway undertakings that are coming into the French market. This is very important for me to say because we believe that, well, very simply, we comply to the European regulations, and we believe in these regulations because we believe in the railway system, and we think that this is an opportunity for us to increase the number of trains running on our lines, which is also national and international, to contribute to the goals of the European Green Deal because of their passenger trains, their freight trains. And of course, to have more trains for us is more revenues and a major capacity to improve, to enhance, and to develop our infrastructure. So we completely believe that this is a very good opportunity for the railway system. Of course, coming from a traditional, unique company where the train operating company and the infrastructure manager were the same, there is a cultural need that we need to put, the cultural change that we need to put in place,
which means that, of course, we have to work with our staff for them to fully understand what it means to have different customers, and that somehow behind and beyond our train operating companies who are customers, there are people, there are freight that need to travel in a global system that goes beyond simply the infrastructure part. We have also worked with our government, with our regulatory agency to introduce systems that will be incentives for new train operating companies and railway undertakings to come to France. So, for example, there will be special charges, the fees, the charges. There will be special charges for newcomers for the first 2 years. So we're working around this issue. Then we're working around our customer culture. We have created an entirely new customer department and services department, which is in charge of the key accounts and which also travels around Europe to invite other companies to come and run their trains into France within the country or cross-border in the country. And we have also developed a series of side services that we can offer to the regions that have to prepare themselves to tender their services, but also to train operating companies. And this is a wide range of things that can be studies. It can be assistance in the rail train compatibility procedures. It can be training. It can be things like that. Of course, our core business is the path that we offer and operating the trains once they are on our network, operating the network for the trains to run on our network. Of course, this is the good side of it. There are also many challenges that we're facing. There are challenges about interoperability. This was mentioned today because, of course, the trains are not airplanes. It's not easy to operate within an entire network, and it's even harder to operate from one country to the other because our systems are national. We have a major investment plan. We're investing 5 billion a year for the next 10 years. This means, of course, an opportunity to renew our network, to make it more interoperable, but it also means disruption and problems in capacity. We work on digitalization, which is a major issue because there are things that can be improved through IT, through information, through data, and do not need massive investment and can be done more quickly. So this is one of our challenges. Another challenge is, of course, capacity, because we live in a continent where very happily commuter trains and regional trains are growing very intensely, which is interesting for us, which is interesting as seen through the eyes of the European Green Deal. We also live in a continent that is globally renewing its system. Spain, is an excellent example of major investment and new lines being created for interoperability. But then, of course, that means that we have a challenge around capacity, which is linked to the physical capacity of the network, which is linked to how we organize the dialogue between the sides, among sides, because there's an incumbent that is, of course, heavily there, and there needs to be sometimes a discussion on how to share capacity. And of course, in a system when many actors are in the game and they compete, each one of the actors is slightly more stiff, rigid, in the negotiation when we have capacity issues. So these are some of the challenges that we are facing, but definitely we are welcoming other train operating companies, and we're looking very much closely into the Spanish experience that seems to be very amazing in the way things are going to increase in this country. Gracias, Darius. Veo que el tema del tiempo, pensaba que Manel era el que se me iba a escapar, pero se me escapáis todos. No va bien, es difícil de controlar. Con lo cual, del árbitro. Intentar controlar el tema de los 3 minutos, pues si no nos quedamos luego sin tiempo, porque viene el... ¿Se puede arreglar esto? ¿No se puede arreglar? Pues no sé si lo podrán arreglar, pero el minutero que tenemos aquí no está coordinado con nosotros. En todo caso, seguimos y así aprovechamos el tiempo. Gracias, Darius, como decía, y Víctor Bañares, de ILSA Trenitalia,
por favor, es tu turno, tu primera incursión en el tema. Sí, egunon guztioi. Me llamo Víctor Bañares y soy el director general de ILSA, no ILSA Trenitalia, sino de ILSA, que es el primer operador privado de alta velocidad español desde hace un mes y medio que ganamos el proceso, digamos, de apertura al mercado, una de las licencias que se licitaban. Soy paisano de la mayoría de los asistentes, no sé si eso tiene mucho valor, pero lamentablemente soy de Bilbao, no soy de Donosti, y no se puede, es muy difícil ser perfecto, pero en cualquier caso, esta es la primera aparición o exposición de ILSA después de haber ganado ese concurso, y dentro de que a final de este año se abrirá el mercado europeo de viajeros de alta velocidad. Y yo les quería contar un poco los 6 pilares en los que reside el proyecto de ILSA, proyecto en el que concurren, perdón, no sé si lo había explicado, Trenitalia y Air Nostrum, la compañía aérea, ambos concurren en ILSA y que, como les digo, nos convertirá, Dios mediante, y con la ayuda de todo el sector, en este proceso de apertura, en el primer operador privado español y también en el de mayor tamaño después de Renfe, porque ganamos el pasado 27 de noviembre, nos adjudicaron el paquete B, que en términos de slots o de surcos, como se llama en nuestro negocio, de frecuencias, es el mayor, ¿no? Para que se hagan una idea, en enero del 22, que será cuando iniciemos operaciones, en el Madrid-Barcelona estaremos operando 32 servicios diarios, 16 por sentido. Esto pues, hará que operemos frecuencias cada 15 minutos de trenes de alta velocidad, incluso media hora, o como mucho cada hora, ¿no? Como les decía, les cuento en seis pilares o en 6 esbozos en qué descansa nuestro proyecto. El primero, el que es un proyecto hecho por la propia industria, por transportistas con experiencia. Air Nostrum es una compañía aérea que aquí en Donosti la conocen bien, operamos desde la ciudad desde hace 25 años. Están en proceso de fusión, con una compañía irlandesa que se llama CityJet, que se creará el mayor operador regional europeo aéreo de pasajeros. Y por otro lado, Trenitalia, que como todos ustedes saben, Italia es el mercado más parecido a España en términos demográficos y de habitantes, en el que ya llevan 7 años de liberalización. Es un mercado abierto, Andrea nos lo explicará ahora más tarde, con operadores privados, en este caso Ítalo, y por tanto es el único operador europeo que de verdad puede aportar expertise en lo que ha significado la liberalización, que también estoy seguro que Andrea nos va a ilustrar con cómo se ha transformado el mercado en términos de cantidad de nuevos, de una estimulación de la demanda importantísima y de una bajada de los precios con motivo de la competencia también muy importante. El primer pilar, como les digo, es estos accionistas con expertise, y que es un proyecto hecho por transportistas. El segundo es la tecnología, como no puede ser de otra manera. Empezar en el año 20 o en el año 22, cuando iniciemos operaciones, nos va a hacer contar con trenes de última generación. Tenemos en marcha un pedido de 23 trenes Bombardier Zefiro, los ETR1000 Frecciarossa, que se utilizan en Italia, que es uno de los últimos trenes de alta velocidad que se están fabricando, el que tiene mayor velocidad comercial punta de los que se ofrecen ahora mismo en el mercado, y que van a ser los que conformen nuestra flota. El tercer pilar sería el que nuestro foco va a ser el cliente. Creemos que esta es una industria hasta ahora que ha estado muy de cara a la infraestructura, al hierro, a lo que es la parte industrial. Nosotros queremos poner el foco en lo que es el cliente, lo mismo que cuando compramos otros medios de transporte, ya sea Uber o un billete de avión. Queremos centrarnos y cambiar el foco totalmente al cliente según su target, el cliente de empresa, el cliente que viaja por precio 1 o 2 veces al año, el cliente que viaja más veces pero que va por motivos de vacaciones o escapadas. El cuarto pilar, y voy muy rápido porque ya veo 32 con 52, yo 32 minutos no llevo hablando. El cuarto pilar sería el de la multimodalidad, es decir, el proveer servicios integrales de transporte, ni siquiera ya la intermodalidad.
Nosotros vamos a ofrecer servicios integral de transporte antes del tren. El tren es el elemento cohesionador y después del tren, interconectando redes de tren, nuestra propia red y redes de compañías aéreas, interconectando billetes. El quinto es que, y esto también porque me lo han preguntado varias veces, quiero aclararlo, la apertura del mercado es global, es decir, cualquiera vamos a poder ir a cualquier ruta. Por lo tanto, nosotros nacemos con la vocación de ser un operador global no solo en España. Si hubiera alta velocidad ahora San Sebastián, en el año 22 estaríamos operando Madrid-San Sebastián 8 veces al día. Es decir, no nos vamos a circunscribir a las rutas que hemos planteado en el concurso que Adif diseñó para otorgarnos, digamos, la licencia. Tenemos vocación global y también europea. Y por último, que un operador como nosotros impulsaremos o trataremos de impulsar el desarrollo económico industrial con partenariados con otras compañías, tratando de impulsar el sector turístico y el sector servicios en la medida de lo posible. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Ahora sí que ya tenemos el tiempo, parece, controlado. Antonio, a ti sí que te va a tocar. Antonio Aiz, presidente de Euskotren. Gracias. Casi como anfitrión voy a tratar de acortar y recuperar el tiempo perdido. Y yo creo que a esa pregunta que has lanzado al principio de qué aporta o qué puede aportar al sistema ferroviario, el cuarto paquete ferroviario, diría tres cosas. Bueno, yo creo que la primera, cabe decir que yo creo que por fin podemos pasar con la puesta en funcionamiento de este cuarto paquete ferroviario, de ese mapa ferroviario que hoy todavía europeo es más bien virtual, a un mapa ferroviario real. No solo desde el aspecto del cumplimiento de lo que son todas las infraestructuras en las que pues, los estados, como estamos viendo y hemos visto, y aquí tenemos un ejemplo concreto en este país, están siendo más o menos activos en el desarrollo de ese mapa de redes transeuropeas, pero pasar también a lo que constituye la armonización de todo el sistema de ese mapa ferroviario europeo. Ese aspecto yo creo que es fundamental para superar las todavía existentes fronteras ferroviarias entre los distintos estados europeos. El segundo aspecto que destacaría yo creo que va a posibilitar una importante descentralización de la administración y gestión de los sistemas ferroviarios en todos los estados. En ese sentido, es importante que los gobiernos regionales, que como aquí en Euskadi hemos demostrado y estamos demostrando que somos capaces incluso de construir, proyectar redes de alta velocidad, redes de carácter prioritario, redes transeuropeas, también somos capaces, lo vamos a ser capaces de explotar en nuestro ámbito territorial, por supuesto, esas redes y dar servicios como administraciones más cercanas a los ciudadanos, servicios competitivos, servicios de calidad a la sociedad. Y el tercer aspecto es la mejora de la competitividad que trae tras de sí este cuarto paquete ferroviario, la mejora de la competitividad del sistema ferroviario en general, con esa liberalización en la que las empresas, tanto públicas como privadas, nos estamos aplicando, haciendo los deberes para mejorar el conjunto de prestación de servicios que a través del conjunto de redes ferroviarias vamos a dar y tenemos que dar a la ciudadanía. Por tanto, destacaría armonización que concluya ya de una vez y eso va a posibilitar pasar de un mapa virtual a un mapa ferroviario real. Segundo, descentralización y tercer aspecto, competitividad. Esos son los aspectos que destacaría yo de lo que va a ser la aplicación a los años futuros de este cuarto paquete ferroviario. Pues como diría mi hija, lo has clavado. Casi los 3 minutos. Gracias, Antonio. El próximo interviniente es Ricard Font, buen amigo, presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y patrón también como Euskotren y Renfe de la Fundación. Ricard, tu turno. Bueno, en todo caso, gracias por invitarnos. Alguien pregunta, ¿y Ferrocarriles de la Generalitat qué hace aquí hablando de alta velocidad, no? Bueno, primero, yo creo que estamos en un momento del tren, yo creo que es la década del tren, la que viene,
que el cuarto paquete ferroviario va a incumplir gran parte de los objetivos que tenía a corto plazo de interoperabilidad. Todavía tenemos muchos problemas de interoperabilidad entre las redes nacionales. Por tanto, aquí hay un reto para Europa que es realmente armonizar estas redes, y esto en los próximos 10 años tiene que ser una realidad, porque si no, cualquiera de los objetivos que se están planteando de incremento de los servicios ferroviarios a nivel europeo se van a incumplir, con lo cual aquí hay un deber por parte de la Unión Europea, conjuntamente con los Estados, de realmente creerse esto del cuarto paquete, básicamente en el tema de la interoperabilidad. Segundo elemento, tenemos encima un reto que es global, que es la crisis climática, la lucha contra el cambio climático, y eso implica que los principales estados europeos, que la Unión Europea está apostando por el tren y está apostando porque seamos racionales a la hora de contaminar y descontaminar, ¿no? Yo pongo dos ejemplos. Es el hecho de que tenemos la gran oportunidad que tenemos para limitar los vuelos de menos de 3 horas o aproximadamente, de los 300, 400, 500 kilómetros, para hacer una apuesta importante por el tren. Y aquí es una oportunidad que tenemos para realmente contribuir a la mejora de nuestro planeta y desde el punto de vista de nuestro clima. Y eso ya no puede ser una cuestión simplemente ferroviaria, sino es una cuestión que te pasa a este ámbito. Segundo, tenemos una oportunidad también para hacer una apuesta por las mercancías. Es decir, estas vueltas que hacen los barcos que llegan de Asia, dando la vuelta por la península ibérica para ir a los puertos del centro de Europa, hasta ahora había una justificación económica y seguramente una incapacidad por tener una red de logística que diese un buen servicio, pero esto no nos lo podemos permitir como a nivel europeo, porque toda la contaminación que están generando estos barcos con 5 días más cruzando, digamos, toda la península, pudiendo entrar por los puertos del Mediterráneo, eso es otra apuesta. Por lo tanto, mercancías con autopistas ferroviarias y una apuesta importante por la interoperabilidad para hacer nuevos servicios. Lo último de los retos que tenemos es la liberalización. Y como decíamos ahora, hay un momento en que nosotros, como pequeña compañía catalana, que somos referentes en muchas cosas, que hoy no haré un publireportaje, pero en todo caso les invito a que la conozcan cuando quieran, pero que nos conocemos bien con Euskotren, con quien colaboramos, tenemos el objetivo de ser partners con otros operadores público-privados para realmente generar nuevos servicios con 3 objetivos principales. El primero, eliminar o ser muy competitivos en la conexión entre las grandes capitales, ergo la Y vasca, pues desde aquí los servicios en regionales de alta velocidad o de velocidad alta. Segundo, tenemos 2 ámbitos económicos, sociales, culturales, industriales a trabajar, que es por un lado la conexión con Valencia, que aquí hay un reto infraestructural que si quieren después hablamos largamente sobre el mismo, y segundo elemento, de alguna manera conectar Cataluña con lo que es Montpellier, Perpiñán y el sur de Francia para poder generar esta euroregión o megaregión creativa de talento que creemos que puede tener un interés desde el punto de vista económico. Por tanto, respondemos a intereses absolutamente... Ahora, ¿lo queremos hacer solos? No, de ninguna manera. Ni en el ámbito de la conectividad, ni en el ámbito de la generación de nuevos servicios. Creemos que el partenariado con otras empresas peninsulares o de fuera de la península europeas o incluso mundiales para generar nuevos servicios es una oportunidad. Solamente para acabar 2 ideas, que no voy a explicar el modelo italiano que hemos estudiado muchísimo, pero solamente para que tengan una idea, el ADIF italiano con la liberalización ha ganado más dinero, ha bajado las tasas, los operadores ganan más dinero, los usuarios tienen más frecuencias y pagan menos. A partir de aquí yo creo que esto explica la oportunidad de la liberalización que tenemos encima de la mesa y que van a explicar ellos mejor que no nosotros, ¿no? Y finalmente, solamente yo creo que hay una realidad que es evidente, que es que para poder, de alguna manera, poder mejorar la movilidad, la interoperabilidad entre operadores públicos y privados y entre operadores de movilidad, es una evidencia que solamente se puede conseguir con unos partenariados que vayan mucho más allá de nuestras empresas públicas, que, si me permiten, aunque alguien se enfade conmigo, que puede ser, para mí creo que una empresa pública lo que tiene que tener el objetivo es que algún día sea suficientemente rentable para que ofreciendo mejores servicios, que incluso los públicos vengan los privados y tengan un porcentaje importante de las mismas, que este es el objetivo importante y por lo tanto nosotros somos abiertos en este sentido. Pues muchas gracias, Ricard, por tu aportación. Y por último, Andrea, buen amigo Andrea Giuricin,
Stay TV, que no es la de la música, tu turno. Bueno, Italo NTV, como muchos sabéis, fue el primer operador en el mundo, en la alta velocidad, a empezar en la competitividad, lo que se llama Open Access. Eso significa apertura a la competencia, en la misma línea tenéis más de un operador. Empezó el 28 de abril de 2012. Son casi 8 años ahora mismo que Italo está en el mercado, contra el operador histórico, Trenitalia, que es el operador público. Entonces hay un gestor de la infraestructura, RFI, que es como Adif, y después hay 2 operadores en la misma línea. ¿Qué ha pasado en Italia? Bueno, ha estado muy complicado. Italo al principio ha tenido muchos problemas. Hasta el 2014 perdía dinero. Desde el 2015 ha tenido completamente un cambio de modelo de business, ha empezado a hacer dinero y sobre todo ha empezado a crecer mucho. Solo algunos datos. El año pasado, 2019, solamente Italo ha transportado más de 20 millones de pasajeros larga distancia. Antes el ministro decía en España 31 millones más o menos por Renfe. Muy bien, Italo solo 20 millones. La línea italiana son 1000 kilómetros de línea alta velocidad, mucho menos que España, aunque ha costado mucho más que en España porque no sabemos hacer bien las líneas. Bueno, en Italia ha costado más de 32 millones por kilómetros de línea alta velocidad, así que hay algún problema. Aunque la línea alta velocidad italiana está lista por las mercancías, así que también tiene característica técnica diferente. Lo que ha pasado, el mercado ha más que duplicado. Eso significa que el mercado tiene más del doble de pasajeros después de 7 años y medio de la competencia. El precio medio del billete ha caído del 40%. Precio medio del 40%. Eso significa que ahora mismo hay muchas frecuencias de trenes. Italo ha comprado 47 trenes a alta velocidad. Tiene 116 conexiones al día. Ahora mismo entonces se está creciendo. Lo que ha pasado, no ha empezado Italo desde cero, en el sentido, ha empezado comprando 25 trenes inmediatamente y después ha comprado otros 22. Pero desde 48 conexiones al día ha pasado ahora mismo 116. No ha estado un empezar con toda la fuerza. No ha empezado en el Milán-Venecia, al principio no estaba. Ha empezado en el mayo de 2018. Así que ha estado un proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento ha estado posible porque hay socios fuertes, económicos. Al principio fueron empresarios italianos, el primer banco italiano, el primer seguro italiano. Después, en febrero de 2018, se ha vendido a los americanos y ahora mismo hay los americanos, GIP, que tienen el 70 y pico %, después hay Allianz, por ejemplo, así que hay grandes grupos. El sistema italiano ahora funciona, hay un problema de infraestructura, en el sentido, en algunas partes de la línea está saturada la línea, porque hay demasiados trenes, hay demasiada frecuencia, y hay, por ejemplo, entre Milán y Roma, un tren cada 5 o 10 minutos ahora mismo, en la hora de punta. Así que lo que han ganado el consumidor, ha ganado RFI, el gestor de la infraestructura, y ha ganado Trenitalia, que ha hecho experiencia por ir al extranjero. No ha entrado solo aquí con Víctor, pero ha ganado también, por ejemplo, Lightspeed 2 en Inglaterra. Ha ganado otros procesos, está entrando en Francia en la alta velocidad desde Italia hasta París. Así que creo que han ganado un poco todo. Por eso el Italia ha anticipado el 4º paquete y es un buen ejemplo con todos los problemas que hemos tenido de peaje, todo eso, después vamos a hablarlo, pero a Italia ha estado un buen modelo que ahora mismo funciona bien. Pues muchas gracias Andrea por tu aportación. Algo que creo que varios de vosotros ha comentado es el tema de la digitalización. ¿Se está planificando en las empresas una estrategia específica para la digitalización del sector? ¿Qué acciones concretas son de aplicación a la alta velocidad? Además, esa pregunta también puede ser de aplicación a Sensei Resort. Sí. I'm switching to English again. So the gentleman here mentioned that there was a question of interoperability in Europe, and as we said earlier, interoperability is physical, but it is also in the information systems. Believe it or not, today, if a train is late going from a country A to a country B, in many cases, country B, the infrastructure manager, will only know it because the train does not appear at the border on time. This means that basically we have systems for capacity allocation, for operations management that are national and will stay national for many more years, but we really need to work in our new systems to build new systems that communicate with our neighbor infrastructure managers and, of course, with European systems. We're not starting from zero because today
You have tools like the Path Coordination System, PCS, that are European, that has existed for maybe 15 years now. There's a train information system that is developing, it's called TIS, T-I-S, and that is a European project that was carried on by RailNet Europe and is used, but not enough, by different infrastructure managers. But we really have an issue around this subject, because through the development of information systems that talk to each other, through the sharing of data, through digitalization, we can improve the performance of the system and add capacity and add effectiveness, while we will still have to wait for many, many years before the system is physically interoperable. This can be done at a quicker speed. So this is really a big issue on which we are working with our other partner, ADIF, and DB, and RFI, and our partners. Las operadoras... Bueno, intentaré ir rápido. La tecnología sirve para muchas cosas. Entre otras cosas, no es el factor limitante de que la interoperabilidad no esté desarrollada. Hay intereses de muchos otro tipo, que algunos los puedo decir en público, otros no, pero ya todos ya me entienden, ¿no? Es decir, la tecnología ya está, el RTMS es fácilmente compatible, extendible. La tecnología también sirve para mejorar, todo hasta aquí no es disruptiva, porque luego sirve para mejorar el funcionamiento interno. Los trenes ahora están dotados de un nivel de sensorización altísimo, la gestión de ese volumen ingente de datos para facilitar el mantenimiento predictivo. Se va a poder testear un tren, ya estamos en pruebas, pasando un arco. Luego hay que ver que al final el arco sea uno y valga para todos los trenes que operen, porque claro, si cada tipo de tren quiere un arco, poco hemos avanzado. Vuelve a pasar otra vez lo mismo, la armonización, la homogenización, etc. Pero luego, sobre todo, lo que es más importante, la tecnología, lo que se llama la disrupción digital, eso sí ocasiona un nuevo paradigma y un cambio en el mercado. Es lo que antes me refería cuando decía que hay que ser un nuevo operador integral de movilidad. Antes, cuando íbamos a un congreso de este tipo, bueno, ese es ferroviario, pues fuera de movilidad, que era un poco más amplio, pues había gente, más o menos los que estáis aquí. Pero ahora, además, van bancos, agentes expedidores de tarjetas de crédito, entidades financieras, empresas de tecnología, etc. Y luego, sobre todo, lo que se ha llamado, digamos, nueva economía, o economía de plataforma, que ahora son plataformas, que sin activos propios y con muy pocos personal pueden gestionar todo el sistema de movilidad. Eso puede convertir, es un riesgo que tenemos todas las empresas, eso creo que es solamente el principal riesgo, nos puede convertir en una utility, debes saber qué plataforma. Y yendo hacia el camino seguramente no de la movilidad sostenible o del interés público, que no quiere decir la gestión pública, solamente la gestión ha de ser siempre en este nuevo sistema, es el de partenariado, de PPP, seguro, pero bajo un interés público. Sostenibilidad, eficiencia energética, transformación en todos los aspectos sociales, equilibrio territorial. Bueno, pues eso solo garantiza si uno es proactivo en este sector. Por eso debería ser operador integral de movilidad. Es decir, no hay que ver enemigo. Es un patinete, es un enemigo, quita viajes al autobús o quita viajes. Si el patinete sirve para llegar al tren o al autobús y del autobús al tren, es parte de nuestro servicio, que es puerta a puerta. Y ese es el gran cambio que la tecnología nos obliga, por una razón estrictamente, digamos, de supervivencia, como entendemos el servicio de movilidad, que es lo que la gente compra, no qué operador o qué otro operador. Es decir, la competencia va bien si el servicio globalmente mejora. La competencia, porque sí, en términos de cash flow, pues sirve para las compañías, pero no sirve para la gente, ¿no? Por tanto, la tecnología, en cuanto que es disruptiva, no solo mejora la eficiencia, sino que nos pone en riesgo, pero al mismo tiempo nos abre un espacio en el cual nosotros vamos a jugar y vamos a jugar en primera división. Abiertos, inclusivos, no solos, pero vamos a jugar, porque nos jugamos mucho, sobre todo el que las cosas vayan en la buena dirección, que es la que la gente necesita, y no simplemente en la rentabilidad, y más cuando esta además es a corto plazo, y sin riesgo. Pues de ante eso, quien arriesga, además ha de poder jugar en esa división. Supongo que me entienden. Gracias, Manel. Carles, Ricard, perdón, querías hablar. No, yo creo que antes en la conversación que ha tenido la consejera, en la inicio, yo creo que ha dicho una cosa que es clave y básica para entender el futuro y para una diferente planificación de las infraestructuras, que es, primero, los servicios. Es decir,
que hoy estemos diciendo que ya tenemos medio construido en la Y vasca y vamos a empezar a construir los servicios, yo creo que incluso vamos tarde, digamos, desde el punto de vista de la planificación. En la diferencia, por ejemplo, en ferrocarriles quien manda sobre la infraestructura es operadora. Es decir, cuando nosotros gastamos alrededor de unos 40-50 millones al año, tenemos unos 100 millones de pasajeros, 3 líneas, unos 100 millones al año de mantenimiento. ¿Quién decide dónde va el mantenimiento? ¿Cómo se estructura el mantenimiento? El mantenimiento, aquello, el hard, por entendernos, de todo el conjunto es la operadora, porque la operadora es la que piensa en el cliente. Y, por tanto, los servicios son los que tienen que mandar sobre el mantenimiento y sobre la estrategia de la propia empresa. Entonces, lo primero que hemos hecho nosotros para planificar las líneas de alta velocidad es un análisis de los servicios. Es decir, ¿hay o no hay mercado en Toulouse, en Montpellier o en Perpiñán para poder generar servicios de alta velocidad? Hay. ¿Hay o no servicios con Valencia para generar alta velocidad? Como siempre hemos dicho, y es una reivindicación, si algún día se hubiese hecho la planificación estratégica de infraestructuras ferroviarias con un sentido, digamos, de transporte público o de transporte, la primera línea ferroviaria que seguramente se tenía que haber construido era la Valencia-Barcelona, la segunda y la tercera, porque en la otra lado había el avión, el puente aéreo, de alguna manera podía dar un servicio, entonces no liberalizado, y aquí no sé si. Entonces, la planificación en base a los servicios para nosotros es básica y definitiva. Y la digitalización tiene sentido, pero es un instrumento. Hemos de preguntarnos qué es lo que realmente quiere el cliente. Por ejemplo, ¿no? En Cataluña, todos los operadores de transporte público nos hemos aliado a hacer un Mobility as a Service, que lo empezamos a trabajar en el 2011-2012, que el que hace es que todos los operadores de transporte público, más todos los operadores de aparcamientos, más todos los de Parks and Rides, más todos los operadores, incluso si un día llega de aviación o de aeroportuarios o que sea, todos estén en una sola plataforma pública sobre el mandato de la Autoridad del Transporte Metropolitano. Esto nos da una perspectiva pensando que realmente el cliente no busca una compañía u otra, como decía Manel, sino que busca es una oferta de transporte público. Y a partir de esta oferta y estos datos que podemos tener, podemos planificar desde los servicios más básicos regionales o locales hasta la alta velocidad. Y a partir de aquí podemos seguir planificando infraestructura. Por ejemplo, y con esto acabo de decir, la liberalización de la alta velocidad, por ejemplo, tiene un problema muy importante porque los nuevos operadores que van a entrar y los futuros van a tener que ser dónde van a hacer el mantenimiento de trenes. ¿Alguien ha planificado ahora dónde van a hacer el mantenimiento de trenes? ¿O vamos a tener que seguir teniendo cautivos de determinadas empresas que hoy hacen el mantenimiento? ¿O van a poderse instalar libremente? Estas son las preguntas, pero que son preguntas que, por ejemplo, tienen una respuesta que tiene que ver con los servicios. Depende de dónde vas, mantienes en un sitio o en otro. Pensando en los operadores, pero los operadores pensando en los clientes. Eso sí que genera debate. Mobility as a Service. Yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, Ítalo ha empezado así como la conocéis como compañía ferroviaria, ¿no? Como compañía operadora. En realidad no hace solo eso. Tiene Ítalo Bus, que hace servicio de autobuses conectado directamente con el tren y hace un billete único. Así que el cliente tiene tiene acuerdo con los parking, tiene acuerdo con navetas al aeropuerto, tienes acuerdo con compañías aéreas por tener un billete único integrado. Ya está. Tiene acuerdos con compañías de transporte público. Y todo eso está hecho por una compañía ferroviaria privada. ¿Y por qué el privado quiere hacer eso? Porque su interés es ampliar su catchment area, su área donde puede captar clientes por aumentar el recabo, por aumentar la facturación. Eso es muy importante. Por eso el cliente siempre está al centro. Otra cosa, la plataforma, cuando se habla de economía de plataforma, como justamente se decía, por ejemplo, Ítalo tiene una plataforma donde todo el CRM, todo el Customer Relationship Management está conectado con el mantenimiento, está conectado con, por ejemplo, con la crew, con los hostes y el steward. ¿Qué pasa? Que cuando hay un grupo de chinos que van a hacer 30 plazas para ir desde Milán a Roma mañana, se puede poner también una crew, una hostess, una steward que habla chino por ese cliente. O sea, esa es la utilización de la tecnología. Esto es ir ir al consumidor.
todo eso es posible, ya es realidad hace 8 años en Italia, y creo que siempre tiene que irse en esta dirección. Así que cuando Víctor decía hay que integrar, ir a un servicio integrado que sea por el cliente, siempre es el cliente, como se decía, es el centro, porque si no, el ferrocarril no va a ganar. Bueno, yo creo que llegar los últimos tiene pocas ventajas o pocas veces tiene ventajas, ¿no? Pero respecto de Italia o de Austria, de otros mercados, llegamos tarde y lo que creo que debemos hacer y ya hemos empezado a hacer es aplicar toda la industria, todo el sentido común para que todo lo bueno de las liberalizaciones previas lo amplifiquemos y todos los errores que los conocemos porque hemos analizado todos los casos, pues los obviemos, los evitemos y por ejemplo, yo creo que lo estamos viendo porque no solo la ley para los nuevos entrantes garantiza el acceso a mantenimiento, obviamente. Renfe es una empresa pública y está obligada a darnos mantenimiento por ley en las primeras fases, ¿no? Para facilitar la competencia. Pero no solo eso, sino que dentro de la competencia, y esto es un paralelismo que existe en otros modos de transporte, nosotros estamos ya hablando y tenemos un entendimiento para que lo hagan no solo de mutuo por fin, sino porque para ellos es un negocio. Lo mismo que Iberia mantiene los motores o los aviones de compañías competidoras. Por lo tanto, yo creo que llegar tarde nos hace llegar sabiendo qué cosas han funcionado y qué no, y lo que tenemos que tener todos es sentido común para implementarlas. Bueno, yo quería resaltar, se ha hablado de la tecnología disruptiva y tal, pero yo creo que es importante describir desde dónde partimos, ¿no? Y la realidad de Euskadi es que hoy por hoy tiene una red de ancho ibérico diseñada del siglo XXI, es decir, con parámetros para responder a las necesidades del siglo XIX, perdón, con parámetros para responder a las necesidades de movilidad de aquel entonces, que no tiene nada que ver con el de hoy, ¿no? Y nosotros, sin perjuicio de que no teníamos obligación, uno de los pasos que dimos fue el de la separación de la gestión de la infraestructura de la operación, porque lo que veíamos fundamental era que había que diseñar unas redes que respondiesen a lo que son los parámetros, necesidades y funcionalidades del siglo XXI, que en nuestro caso no es otro, en términos generales, que constituimos un eslabón clave, un territorio de paso, que soportamos más de 10.000 camiones diarios y una IMD diario de 10.000 camiones pesados por nuestras carreteras, que es verdad que tenemos una red de carreteras que ha sido capaz de dar respuesta, pero desde la carretera a esas necesidades de movilidad, tanto de carga como de pasajeros, pero que disponemos de una red ferroviaria que no es capaz siquiera de poder dar servicios competitivos frente al automóvil y frente al autobús para comunicarnos entre Donosti y Bilbao. Y a partir de ahí, uno de los primeros pasos que se tomaron, ya desde finales de los 90, primeros de los 2000, es realizar esa separación para aportar desde el conocimiento y desde la ingeniería vasca ya lo que, desde nuestro punto de vista y en función de esas necesidades de movilidad a las que había que responder en el siglo XXI, no con unas infraestructuras del siglo XIX, teníamos que realizar. Y por eso, a partir de ahí, y a través de la ley de concierto y el sistema de cupo, pues es el único gobierno regional de Europa que estamos participando directamente, no solo en la financiación, sino en el diseño de esa infraestructura. Curiosamente, a pesar de tener una red del siglo XIX, tenemos un PIB, una industria que tiene un peso extraordinario ferroviaria en el PIB industrial de todo el país. Eso nos ha hecho que vengamos trabajando ya desde hace mucho también en lo que son el diseño de los servicios. Nosotros sí tenemos estudiado dónde tienen que ir las cocheras de esos intercities en la Vasca, sí tenemos estudiado cuántos servicios hay que dar en horas punta, etcétera, qué trenes que tenemos, qué precios. Estamos preparados para ello y además eso ha sido consecuencia de esa colaboración público-privada a nivel de muchos programas de investigación. Ya se han citado algunos por parte del presidente de CAF. Hoy mismo la consejera ha firmado el Sea2Rail. No creo que haya muchos gobiernos regionales que estén participando en este, o ninguno, en Europa. Por lo tanto, estamos participando también directamente de esa disrupción que suponen las tecnologías, porque indudablemente, aunque la infraestructura sea el medio
y tengamos que hacerla y tengamos que acabarla, que ya arrastramos mucho retraso, el fin último es que en ese tren que discurran por la Y Vasca, pues tienen que montarse los ciudadanos y ciudadanas y tienen que también ir las mercancías. Y si no hubiésemos participado en todo ese proceso, que fue objeto de discusión, la Y Vasca ni siquiera hubiese sido diseñada para tráfico de mercancías. Y en ese sentido, el Gobierno vasco, con su participación a través de todo ese proceso, conocedor de esa demanda que había que atender de mercancías, impuso su criterio frente al del Estado de que esa red tenía que ser para tráficos más mixtos. Y, desgraciadamente, desde Vitoria hasta Valladolid, hasta Madrid, pues no se ha realizado el corredor transeuropeo para tráficos mixtos. Pensamos que es un error. Seguramente, si no hubiésemos tenido participación, ejercido presión, esa apuesta por la ingeniería que hemos hecho a través de ETS a lo largo de estos años, hoy la Y Vasca, si es que se estaría haciendo, pues seguramente que para mercancías, si hubiese sido solo por la voluntad de la Administración del Estado, no estaría disponible. ¿Puedo? Por comentar un poco, ahora os dejo. Hablaba Andrea de los servicios as a service. Creo recordar en el plan estratégico de Renfe que ya se contemplan y de hecho ya se estaba implementando. Se lo estaba explicando, si no lo sea habéis que, entendido, estamos mal. No, de hecho, la compra de billetes... Déjame que yo quiero hacer dos puntualizaciones. Una es que lo que ha explicado Pañares, vamos a ver, nosotros, Renfe está encantado, primero que nos obliga el reglamento europeo de dar mantenimiento a los nuevos entrantes en las diferentes modalidades, de ceder el espacio hasta del servicio completo, de acuerdo a los planes de mantenimiento. Nuestra filial de fabricación y mantenimiento y las filiales que operan, que muchas de ellas son mixtas con los constructores de material, están encantados porque es una nueva línea de negocio. Ya hemos presentado vía CNMC los precios, la disponibilidad. Por lo tanto, en ese aspecto, no solo que manda la ley, sino que estamos encantados. Y el segundo lugar es que no confundamos, yo sé que no hay tiempo del debate, pero no confundamos la concepción de operador integral de la movilidad con simplemente tener acuerdos comerciales con un autobús, con los aviones, con los hoteles. No, es mucho más, es transformador. Es primar el servicio por delante del modo y de la infraestructura. Y es dar, aunque se haga desde un, entre comillas, operador, es incluso si hay servicios que se prestan mejor en términos de, como estamos probando ahora, de impacto sobre la huella de carbono, de tiempo de viaje, de precio, mejor que el que damos nosotros, pues incluso poder ofertar otro. Eso es ser transparente y eso es ser operador integral de movilidad, como se entiende. Otra cosa es tener una tarifa integrada, una cosa... No, es un escalón muchísimo más elevado. Está muy bien, ¿no?, tener operar autobuses, que también tendrán novedades al respecto de Renfe en este tema, pero, quiero decir, es un escalón más. Seguramente no es el tema central y por eso no nos quedemos solo con una oferta comercial que pone de acuerdo varios servicios para optimizar. No. Es una oferta integral de servicios de movilidad que cubre donde no es económicamente rentable, pero sí es eficiente y territorialmente necesario, y que da satisfacción a una demanda que intenta ser customizada a la propia pauta de movilidad que tiene determinada persona. Y eso es el Mobility as a Service en su concepción. En el mes de mayo verán la nueva web de Renfe, que es una cosa, no sé por qué, altamente deseada, y ya verán como cuando ustedes entren, lo que verán al cabo de un tiempo será pensado en lo que ustedes van demandando. Y que si la ven desde Argentina, verán información pensada en los argentinos. Es decir, pues eso es el primer paso de pensar en eso, en customizar los servicios de movilidad más allá de nuestra empresa, a las pautas de movilidad de determinados colectivos y finalmente llegar a las familias y a las personas. Eso es, que no es un intercambio de oferta comercial, es otra cosa. Víctor. Sí, yo quería aprovechar que estamos en Donosti, que está el viceconsejero, también incluso que está Manel, para bajar un poco... Estamos todos. No, pero quizás lo que voy a expresar ahora afecta más directamente al viceconsejero y a Renfe como operador, pero bajándolo muy a pie a tierra, a todos los que estamos aquí, y es que la Y vasca necesita el tramo Vitoria-Burgos para estar conectada a la red de alta velocidad, porque si no, solo operará Renfe, porque el tramo Vitoria-Burgos habría de hacerse en ancho variable. Ningún operador, excepto Renfe,
tenemos trenes ni vamos a tener de ancho variable, por lo tanto no habrá competencia, por lo tanto los precios serán los que sean, que igual son bajísimos, pero no habrá competencia y por tanto no habrá, quizás sí, Manel, pero no habrá alternativas a Renfe para que San Sebastián o Bilbao pues, en verano puedan tener frecuencias diarias a Alicante, a Málaga, a Burdeos o a París o a donde fuere. Por lo tanto, la conexión para conectar la Y vasca a la red general de alta velocidad en España es fundamental, la conexión entre Vitoria y Burgos. Yo sé que estaréis probablemente todos los días dando la matraca en el Ministerio, pero si hace falta hacer algo más, yo creo que es vital para los consumidores, para los ciudadanos y para la competencia, el que ese tramo, que además no sé si costará 12 o 14, pero debe costar muy poco, excepto pasar por Pancorbo, porque es un tramo razonablemente llano, es vital para poder ofrecer servicios que atraigan turismo de calidad al País Vasco, a Vitoria, a San Sebastián, a Donosti, en cantidad, no en cantidad quiero decir turismo de calidad que deje dinero y por tanto es prioritario para los operadores privados. Sin duda, vamos. Efectivamente estamos trabajando con el Ministerio en ese sentido porque bueno, pues es fundamental que la red tenga continuidad. Lo que pasa es que se ha cometido, yo creo que también de los errores hay que aprender, ¿no? Se ha cometido un grave error y vuelvo a lo del mapa virtual ferroviario europeo. Si de verdad nos creíamos que tendríamos que ir todos los estados a cumplir con los mandatos europeos y construir ese mapa, pues lo teníamos que haber hecho. Y es curioso que hoy el corredor atlántico pues está sin concluirse, cuando desde 1994 está dibujado el Madrid, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Vasca, ¿no? Y, en cambio, se han construido toda una serie de corredores que en muchos casos no van a ningún sitio, o de ninguno a ninguno, y como hay aeropuertos, desgraciadamente, sin aviones, pues también tenemos estaciones de alta velocidad en el Estado que no tienen pasajeros y no paran los trenes. Entonces, claro, es que ha habido unas decisiones políticas, institucionales, que no han sido corresponsables con el mandato europeo de hacer realidad ese mapa europeo de redes transeuropeas ferroviarias, que en definitiva constituye el dar un servicio allá ferroviario donde tiene sentido. Y han predominado los criterios más bien clientelistas, coyunturales, del cortoplacismo, porque no se ha respondido a un esquema, digamos, de redes transeuropeas que entendemos que era lo prioritario y menos, además, en relación a Europa, porque todo el planteamiento ha girado en torno al histórico esquema radial de que todo empieza y finaliza en un punto. Y ese es un error que estamos pagando hoy todavía y que pagaremos durante muchos años. Pues, Darius, el último turno de palabra porque me están diciendo así desde hace un rato. Este dibattito es interesante porque el servicio es global, depending on who is talking about the service, we're not talking about the same thing. A train operating company's global service is to transport a person from his home to one place to the other. For a political authority, it is the organization of an effective global service in its region and its land. And then for an infrastructure manager, it will be how to make choices to correctly share capacity amongst different services, regional, long distance, freight, that all need to find a space, and eventually how to decide what investment to go through in a service, in a global service project, because eventually a big percentage of the infrastructure is shared. So there is a real issue on how this dialogue is organized so that there are no losers, but it needs to be a global dialogue when it is a question of investing, of maintaining, of allocating capacity, and in an open economy, of course. Pues muchas gracias. Ya digo, aquí hay ahora otra mesa y hace un rato que ya nos están diciendo, tenía un montón de páginas con preguntas, además le había pedido a un amigo de los ferrocarriles portugueses también que pudiera intervenir a través mío, bueno, ahora está en labores en el Gobierno de Portugal y me pasó también preguntas, temas laborales que vienen muy al hilo porque
como comentaba antes, creo que también Manel, hay una carencia importante de profesionales en el sector y eso no solo ocurre en el ámbito del Estado español, sino en el resto de Europa y no sé cómo se afronta, cómo se pretende afrontar, pero si no terminamos, a mí me matan, o sea que, porque el signo de que te corto. Pues muchísimas gracias a todos, es una pena que hayamos tenido tan poco tiempo, pero sí terminamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia y comienzo la mesa presentando a los participantes. A vuestra izquierda se encuentra Josu Villar, de CAF. Es ingeniero industrial, ha desarrollado casi toda su carrera profesional en CAF. Inicialmente en el Departamento de Ingeniería, del que llegó a ser director. Posteriormente ejerció como director de Calidad, Seguridad y Homologaciones. Y desde 2017 es director de operaciones de CAF Material Rodante. A su lado se encuentra Jaime Borrell, de Alstom. Es también ingeniero industrial, ha trabajado en ingeniería de señalización y de material rodante, habiendo abordado ingeniería de sistemas, compatibilidad electromagnética y diseño para todos. Posteriormente, ejerció como director de estrategia de alta velocidad de Alstom a nivel global hasta 2017, fecha desde la cual es director de desarrollo de negocio para España y Portugal. A la vez, él coordina la cooperación de Alstom con el Grupo 11 en materia de accesibilidad universal. A mi izquierda, a su derecha, se encuentran Emilio García, de Talgo. Es doctor ingeniero industrial y máster en administración de empresas. Ha compaginado en la actividad profesional la docencia. Es profesor en la Escuela de Ingenieros del ICAI, tanto en el máster de Sistemas Ferroviarios como en el grado de Ingeniería Mecánica, y también colabora con la Escuela Técnica EADIC. Desde 2009 es director de Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos en Talgo y representante de Talgo en UNIFE, que es la Agrupación Europea de Constructores de Material Ferroviario. Y a su lado, Jonander Vegas, de Bombardier. También es ingeniero industrial, ha desarrollado casi toda su carrera profesional en Bombardier, donde ha sido responsable de la preparación de ofertas para proyectos de reestructuración o de nuevos ferrocarriles en todo el continente americano, África y Europa Central. Actualmente es director de ventas para España, Portugal y Latinoamérica de Bombardier. Siendo el lema, el hilo conductor de la jornada, la puesta en servicio de nuevas infraestructuras de alta velocidad y además de muchos elementos inmateriales, los elementos materiales básicos de una línea de alta velocidad o de cualquier línea ferroviaria son las instalaciones fijas y los trenes, parece cuasi obvio el que esta mesa redonda tiene que empezar por el proceso de autorización y de puesta en servicio de los trenes. Como sabéis, se está implantando el cuarto paquete ferroviario de la Unión Europea. Los paquetes ferroviarios son sucesivos golpes normativos con los que la Unión Europea pretende plasmar su política ferroviaria. De forma general, está buscando la reorganización gradual de la estructura empresarial del sector ferroviario, dando entrada a nuevos actores y reorganizando los existentes, estimando que de esta forma se mejorará la competitividad del ferrocarril frente a otros medios de transporte. Estos paquetes ferroviarios, como han explicado antes en la conversación entre la consejera Arantxa Tapia y Andrés Arizcorreta, tienen dos pilares, el político y el técnico. Centrándonos en el pilar técnico, este se basa, por un lado, en normativa para facilitar la interoperabilidad de las redes y después en buscar
la armonización de la seguridad operacional en los distintos sistemas ferroviarios de la Unión Europea. Para ello, tiene dos elementos fundamentales: los métodos comunes de seguridad y los objetivos comunes de seguridad. El cuarto paquete ha traído importantes novedades. Una de ellas atañe a los fabricantes y precisamente a la puesta en servicio de vehículos ferroviarios. Estas novedades son: la primera, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea crea una ventanilla única a la cual hay que dirigir todas las solicitudes de autorización de nuevos vehículos ferroviarios. Y después, dependiendo del área de uso que vaya a tener ese vehículo ferroviario, si va a ser utilizado en varios estados, la autorización de entrada en servicio la tramita forzosamente la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Y si el área de uso es un solo estado, el solicitante puede optar porque tramite o analice su solicitud la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea o la Autoridad Nacional de Seguridad del país incumbente. En resumidas cuentas, aumenta mucho el papel de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Otra característica peculiar de este cuarto paquete ferroviario, que su implantación depende de cómo van transponiendo los distintos Estados miembros las directivas que lo componen. Como saben, las directivas son normas de la Unión Europea que tienen vigencia en cada Estado cuando éste las transpone a su ordenamiento jurídico. En el caso de las directivas del cuarto paquete, se planteaban dos horizontes temporales: junio de 2019 y junio de 2020. Hay estados que ya han traspuesto esas directivas, por ejemplo Francia, y en Francia está ya plenamente vigente el régimen de autorizaciones del cuarto paquete, la ventanilla única y la tramitación por la ERA de las autorizaciones de vehículos. En el Estado español será traspuesto en junio de este año y es cuando entrará en vigor el cuarto paquete. Entonces, con todo lo que el planteo como primera pregunta a los 4 participantes en la mesa, si tienen ya experiencia a través de otros estados en procesos de autorización de vehículos a través de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y los cambios, mejoras o inconvenientes que hayan percibido, y en el caso de que no sea así, ¿qué expectativas tienen puestas en este proceso? En el orden que consideréis, si queréis en el mismo orden en que os he ido presentando. Bueno, nosotros estamos entregando a día de hoy unos trenes muy concretos para los ferrocarriles holandeses. Las primeras entregas se produjeron antes de la puesta en vigor, antes de junio del 2019, que es cuando empezaba la ventanilla europea, con lo cual nos pilló justo en medio del proceso de entrega. Y lo cierto es que la experiencia y la transición ha sido bastante más sencilla de lo que en principio pudiera parecer, porque a 30 de mayo nosotros entregábamos los trenes directamente con la Autoridad Nacional holandesa y 15 días más tarde pasamos a entregar los trenes a través de la ventanilla única de la ERA, ¿vale? Menos algún tema burocrático que hubo en medio, que hubo que resolver bastante rápidamente, pero el proceso ha sido bastante sencillo. Yo diría que ha ayudado a que, como de las dos opciones que mencionabas, hacerlo a través de la ERA o hacerlo a través de la Autoridad Nacional, como el tren solo se homologan en Holanda, para no tener mayores complicaciones optamos por la segunda, porque a pesar de hacerlo a través de la ERA, fuese la autorización viniese de la Autoridad Nacional. En ese sentido, pues está funcionando francamente bien. Incluso en algunos casos la ERA actúa, yo diría casi un poco de árbitro, ¿no? ante posibles conflictos que pudieran suceder, y desde luego nosotros desde CAF estamos bastante satisfechos del proceso de homologación.
bueno, probablemente en un futuro, cuando se opte por una homologación europea completa y haya que homologar las partes nacionales correspondientes en los países en los que vaya a funcionar ese tren, probablemente algún problemita nos encontraremos por el camino, pero yo diría que hasta hoy la experiencia ha sido muy positiva. Muchas gracias. Jaime. Pues bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, Josu. Nuestra experiencia es muy similar. Lleva muy poco tiempo. Es verdad que es pronto para decir esto está funcionando bien, ¿no? Pero los 6 meses ya llevan unos 300 procesos abiertos a través de la ventanilla, casi todo de vagón de mercancías, es verdad. Pero también es verdad que esta época de transición está siendo la fácil, porque como decía Josu, la mayoría son procesos de homologaciones en un solo país. Entonces, básicamente se añade un árbitro, una interfaz estandarizada para intercambio de información, pero hay una única agencia detrás. La experiencia es muy positiva. Yo creo que se ha preparado muy bien el proceso, han colaborado mucho las agencias y la propia ERA. Y el resultado o el feedback que me han dado las diferentes personas de los diferentes países con los que he hablado es positivo, es bastante sorprendente. Dicho eso, voy a lo que comentabas de expectativas. Yo creo que tampoco hay que generar sobreexpectación, porque el ferrocarril sigue teniendo una gran diferencia con otros modos, y es que estamos muy vinculados a la infraestructura, ¿no? Y esa infraestructura sigue siendo la misma. Europa lleva muchos años haciendo un esfuerzo enorme, desde mediados de los años 90, en homogeneizar, pero bueno, las infraestructuras viven fácil 100 años cuando hablamos de túneles o de puentes, con lo cual es un proceso lento y seguiremos teniendo que ser compatibles con esa infraestructura. Entonces, sobre todo en alta velocidad, que hacemos muchos proyectos transfronterizos, seguiremos afrontando esas dificultades de homologar en 2 países distintos, con 2 infraestructuras distintas. Y qué duda cabe que pensamos que la ERA nos va a ayudar mucho, un poco un rol de árbitro va a ser muy útil, una única interfaz, y ya nos ha ayudado un montón el hecho de que se han retirado un montón de requerimientos nacionales. O sea, todo lo que no era realmente estrictamente necesario ya se ha ido alisando, ¿no? Es un proceso que está siendo largo, pero está haciéndose muy bien, diría yo. Muchas gracias. Emilio. Sí. Bueno, yo diré luego al final si ha sido positivo o negativo. Un poco para fijar el contexto en el que Talgo se mueve. En este entorno tenemos 2 proyectos claros, que es el proyecto de alta velocidad del próximo que va a salir aquí en España con 35 trenes, pero parte de esos trenes van a pasar a Francia. Entonces hemos utilizado la ventanilla única para el proceso de certificación en Francia. Ese es un proyecto. El segundo proyecto, la segunda experiencia de ventanilla única, también la estamos viviendo ahora con la venta de trenes remolcados más locomotora en Alemania. Y estos trenes tienen que pasar a Holanda, es decir, Alemania-Holanda, y también van a ir a Suiza. Entonces, como concepto de ventanilla única, yo creo que conceptualmente todos tenemos claro que es bueno. ¿Cómo lo veo ahora? Todavía muy verde. Desde el punto de vista de proceso, pues no nos estamos encontrando con problemas. Es decir, cuando nosotros solicitamos a la ERA el inicio del proceso, pues se crea un grupo entre personas de la ERA y de los países que están relacionados. Ese proceso pues va bien. Hay un pequeño matiz, es decir, cuando una compañía entrega la documentación, pues no se recibe un feedback automático si es que hay sugerencias, es decir, el constructor siempre tiene que estar atento, es decir, esas cosas hay que pulirlas todavía. Por ejemplo, otro tema que yo creo que también tiene que pulir la ERA es países limítrofes. En este caso hablo del caso Suiza, en el que el tren va a pasar 2 kilómetros la frontera, pero todavía no hay un acuerdo entre la Agencia Europea y Suiza, con lo cual va a obligar a que se certifique ese tren, aunque pase 2 kilómetros en la frontera. Es decir, el proceso todavía tiene cantos, hay que rodarlos, hay que ir puliéndolos, pero en principio está funcionando bien. Lo que pasa es que estas cosas, lo que nos estamos encontrando es que cuando empiezas a aterrizar
Cuando ya empiezas a no hablar con las partes altas del proceso, pues te empiezas a encontrar con cosas que no se ven. Por ejemplo, hay una cantidad de normas locales de país que se están cambiando, no son normas ETI y que te hacen o tienes que hacer cumplir. Pero durante el proceso, ese cambio de normas que todavía no se ha realizado, tienes que asegurar que las antiguas las tienes que cumplir. Con lo cual ahí se forma una ensalada bastante interesante y bastante entretenida en el proceso. Y luego también vemos como puntos negativos, ya a nivel práctico, pues que la ERA lo tiene todo muy bien montado, en el sentido estructurado, pero bueno, luego el constructor tiene que, entre comillas, pelear con los propios operadores o gestores de infraestructura de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso, estamos hablando de Francia, pues es extremadamente lento llegar a un acuerdo para una autorización en Francia de un tren que es español y que va a entrar en las vías. De hecho, todavía no lo hemos conseguido. Ahí hay una cantidad de no sé, de reuniones y de decisiones contrarias y yo creo que ese papel que tiene la ERA superior, por decirlo así, para facilitar esas, a nivel tierra, como llamo yo, y facilitar esa certificación en esos países, en meter un tren en esas infraestructuras, pues tiene que ser pues, cada vez más importante. Resumiendo, yo creo que vamos por el buen camino, creo que necesitamos muchísimo, que hace mucho esfuerzo en temas normativos de cada país. Hay muchas normas que cumplir que no son ETI, hay muchas cosas que no son estándar. Hablo de la señalización, tú eres experto. Es decir, un tren que va a pasar de España a Francia, pues la cabeza motriz no sé si lleva 4 sistemas de señalización, entre el LZB, entre el RTMS, entre el ASFA digital, el francés, en fin, ahí hay un follón. Entonces, que estamos ahí en paralelo haciendo cosas, cierto, pero yo creo que nos queda mucho, todavía muchísimo, como para que esto fluya. Muchas gracias. Respecto a lo que comenta de los sistemas de señalización, es particularmente interesante, pues no es solo el que incorporar en un tren más sistemas de señalización aumente su costo de construcción, sino que cuando uno de ellos se avería, el tren, digamos, queda inútil. La probabilidad de que el tren quede inútil es más alta y, por ejemplo, operadores que se mueven fundamentalmente en el tráfico internacional, Thalys, que opera los TGVs entre París, Bruselas, Ámsterdam y Colonia, si un operador normal tiene que tener un 5%, un 10% de material de reserva para cubrir averías, Thalys tiene que tener el doble. Tal es la cantidad de sistemas de señalización y de alimentación eléctrica que tienen incorporado. Pero también es más, perdona, que es en el tema de señalización, por ejemplo, en España, pues hay sistemas obsoletos que el proveedor no te da. Es decir, sin embargo, en el pliego de condiciones te lo exigen. Con lo cual, los costes de desarrollo de exponer otra vez en solfa un sistema que está obsoleto y que va a desaparecer, el EZB, estoy hablando, pues eso es un freno importante para todo el proceso de certificación. Costes y plazos. Y plazos. John Ander. Sí, creo que bueno, mis compañeros ya han explicado bastante bien el contexto en el que nos estamos moviendo a día de hoy y creo que todos los diferentes proveedores de material rodante nos encontramos un poco en una situación muy parecida. Nuestra experiencia con la ventanilla única, yo diría que todavía es pronto para juzgarla. Estamos hablando de que, si no me equivoco, 3 países han entrado a día de hoy en la ventanilla única, que son Francia, Italia y Holanda, si no me equivoco, y que la mayoría de las autorizaciones que se han solicitado no son para operación entre países. Bueno, Emilia ha comentado el caso específico de Talgo, pero yo creo que la mayoría de los restos de autorizaciones no van en ese camino a día de hoy. Entonces, sí que es verdad que es un proceso de ERA que está controlado. ERA tiene una estructura a día de hoy, la Agencia Ferroviaria Europea, limitada en sus recursos, con lo cual lo que se está viendo es que está delegando mucho en las agencias estatales. A día de hoy, como comento, teniendo en cuenta las autorizaciones que se han requerido y que hay 3 países, bueno, lo pueden gestionar. A partir de junio de este año,
que es cuando todos los Estados miembros pasan ya a disponer o a tener que solicitar todas las autorizaciones a través de ventanilla única, pues nos vamos a encontrar un escenario muy, muy diferente. Cómo va a hacer la agencia frente a la cantidad de demandas que va a tener, también los requerimientos específicos de cada país, el tema de arbitraje, no es lo mismo arbitrar, por poner un ejemplo, 200 solicitudes que 20.000 solicitudes o 2.000 solicitudes. Entonces, en ese sentido, pues estamos un poco a la expectativa de ver cómo se va a afrontar. Dicho lo cual, la experiencia a día de hoy es positiva. Nosotros hemos requerido alguna autorización, sobre todo un proceso que hemos seguido para entender cómo funciona y cómo va a funcionar, es rehomologar parte de trenes que ya estaban homologados o que estaban en proceso de homologación en el país. La experiencia es positiva. De hecho, hemos sido capaces de homologarlo en un tiempo menor del que establece la agencia, que creo que son alrededor de 5 o 6 meses para dar una primera valoración, con lo cual, en ese sentido, estamos contentos. Creemos también que es los pasos que hay que dar. Creo que es impensable para cualquier empresa, cualquier operador privado, ahora que hablamos tanto de liberalización, y también para las empresas de material rodante, que cada día más nos movemos en un ámbito internacional, como no puede ser de otra forma, el tener que homologar con diferentes agencias estatales, sin tener un ente único que actúe un poco de nexo y de arbitraje. Entonces, en ese sentido, pues somos muy optimistas, pero también hay que ver, como comentaba, los pasos que va a dar y cómo se va a estructurar. Muchas gracias. Sobre esta misma materia, quería plantearles otra pregunta. Lo ha apuntado Emilio. Digamos que el proceso de autorización por la Agencia Ferroviaria Europea cubre algunas o muchas de las cosas que hay que hacer para que un tren ruede por una determinada red. Además para obtener la propia autorización, hay que hacer unas pruebas del tren en todas las redes en las que va a operar. Y finalmente, aun cuando el tren ya tiene autorización, es necesario que el operador ferroviario de ese tren asegure la compatibilidad del tren con la vía concreta en la que va a funcionar, para lo cual tiene que hacer otras pruebas. Los quería preguntar, digamos, la incidencia de esas pruebas en el proceso global de la autorización de puesta en servicio, los inconvenientes, qué propuestas de mejora se os ocurren en ese proceso. Es materia muy controvertida. Los administradores de infraestructura suelen decir que hay que hacer muchas pruebas, pues los que echan el churro sobre el tren en parte son ellos. La compatibilidad con la ruta, hay redes en las que es compleja realizarla, pero es muy controvertido el proceso. Sí, al final, ¿cómo se soluciona? Pues yendo a una estandarización cada vez mayor, cada vez mayor. Un ejemplo muy claro de este problema que mencionas tú es el problema del RTMS. El RTMS nace como un sistema de señalización europeo estándar y que se puede usar en cualquier parte. Entonces, nosotros ponemos RTMS baseline, el que sea, 340, vale. ¿Está de acuerdo con la vía? Sí. Aplicamos el subset 2.3. no sé qué del 3. Vale, de acuerdo. Aplicamos el otro subset del subset, el mismo. Vale, de acuerdo. Oye, todo esto está perfecto. Entonces, vale, ¿puedo funcionar? Ah, no. Tú, por si acaso, vete y pruébalo en la vía, ¿no? Digo, pero si es el mismo es la misma baseline, el mismo subset del subset. Pues no, pues hasta que no lo pruebas en el tramo concreto en el que vas a circular, pues no consigues la aprobación. Y es más, y está bien que lo hagan así, porque luego cuando vas a probarlo en realidad te encuentras sorpresas, ¿no? O sea, que menos mal que te obligan a hacerlo, ¿no? Pero lo cierto es que hay un grado de personalización en un sistema que nace como estándar. Hay un grado de personalización no ya en cada baseline y en cada subset, sino prácticamente en cada línea, que esto te ayuda, pues eso, a que cada tramo de línea en el que tú vayas a circular con tu RTMS lo tienes que probar. Eso te exige conseguir las autorizaciones, conseguir surcos, probarlo, cambia el software,
Si tienes que cambiar el software, tienes que hacer un análisis de no regresión para ver que no tocas nada de lo que anteriormente has homologado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa estandarización y esa homogenización se desvirtúa un poco con todo esto, ¿no? Y desde luego, la única solución que tiene es aumentar, no sé si 1 grado o 2 grados más el grado de estandarización y que realmente los equipos que pongamos sean estándar y con un grado de personalización muy, muy pequeño. Si no, vamos a estar abocados a tener que probar, ya sea por muy RTMS estándar que sea, cada vez que pongamos un tren en Alemania, en Francia, en la Bilbao, en la Madrid-Sevilla, o Madrid-Zaragoza, o Madrid-Huesca, me da igual, en cada una de ellas habrá que probar el RTMS, ¿no? Entonces, ¿es un problema? Sí. ¿De fácil solución? Pues desde luego corta solución no, pero bueno, es algo que hay que abordar, seguro. Sí, yo creo que puede haber un poco lo que dices, puede haber a veces sobreexigencia en esas pruebas locales, pero yo me inclino a pensar lo que os comentaba antes, que hay una diferencia de infraestructura tan grande y la va a seguir habiendo que son necesarias. Y cualquiera de nuestros proyectos internacionales, un pendolino que sale de Roma y llega a Alemania, tiene que pasar por 3.000 voltios, por 25.000, luego por 15.000 en otra frecuencia, necesita 6 pantógrafos y eso no están visos de arreglarse. O sea, el RTMS, ya veamos la baseline 3, 8, 5, 4, 2, 7, tal, poco a poco vamos convergiendo, pero eso no están visos de arreglarse. El grado de inclinación de los carriles es distinto, hay que repetir las pruebas dinámicas. Toda esa infraestructura sigue ahí. Entonces, los trenes internacionales, como en el Thalys montamos 9 equipos de señalización. Los trenes internacionales son muy complejos y lo seguirán siendo, pero digamos que si partimos de nivel de complejidad Luna, pues hemos bajado a la atmósfera, ¿no? Realmente hemos alisado 1000 cosas pequeñitas que nos hacían la vida casi imposible, el tren tierra, el sistema de comunicación, el color de los chalecos, la pintura del morro. Había trenes, un tren italiano podía circular en Inglaterra porque el color del morro no es compatible en los 2 reglamentos. Todo eso sí que se ha ido peinando y ahora es más... Pero bueno, siguen siendo problemas. Los proyectos internacionales siguen siendo proyectos tecnológicamente muy difíciles y no podremos evitar una buena parte de campañas por país, ¿no? Lo bueno es lo común, los ensayos comunes. Pues si entre Francia y España el ángulo entre raíles es el mismo, las pruebas dinámicas de alta velocidad, inestabilidad, se aceptan de un país a otro y eso es un gran salto, o las pruebas de freno. Bueno, vamos progresando. Como decía antes Emilio, nos queda mucho por recorrer. Emilio. Sí, el tema de las pruebas. Yo creo que o en el sector ferroviario le damos una vuelta al tema de la homologación o estamos muertos porque los procesos hoy en día son muy rápidos. Los clientes que quieren un tren ahora es que dentro de 1 año o 2 es que van a querer otro tren. Es decir, y hoy en día, pues tener 3, 4 trenes en pruebas, un inmovilizado que vale un tren de alta velocidad, 20, 30 millones de euros, moviéndose por 2 países con un equipo de gente haciendo certificaciones X, pues eso es una ruina. Y yo creo que el sector tiene que cambiar. ¿Cómo lo hacemos o cómo se debería hacer? Pues estoy de acuerdo en que es decir, no nos podemos esconder en que todo es muy complejo, eso no lo podemos hacer. Es decir, es cierto que el tráfico internacional es muy complejo, pero yo creo que tampoco lo es tanto. Es decir, la iniciativa de las normas de interoperabilidad es una buena idea. Tenemos que avanzar muchísimo y cada país tenemos que ceder algo pues, para poder implantar esas normas de certificación. La norma dinámica de certificación, pues es cierto, si certificas una norma ETIS y lo certificas en España y lo demuestras, pues en Francia no lo tienes que hacer. Eso es así. Pero hay otras cosas que todavía no están cerradas y eso es lo que retrasa muchísimo. Y luego también tenemos que avanzar en otras formas de hacer certificaciones. Es decir, en señalización o en dinámica o en lo que sea. ¿Por qué no empezar a hacer certificaciones virtuales? Es decir, tenemos que utilizar nuevas tecnologías que ahorren tiempo, lo suficientemente fiables para no poner en riesgo, por supuesto, la seguridad.
pero tenemos que hacer uso de esas tecnologías que están pues, a la orden del día. Entonces, el hacer ciertas certificaciones de esa forma pues también ahorra tiempo, ¿no? Tiempo y, por supuesto, dinero. Yo no soy extremadamente optimista. Vamos a ir muy lentos, nos va a costar muchísimo. Yo creo que cada país ferroviario pues, guarda sus normas en el bolsillo, las normas que ellos piensan que son las adecuadas para asegurar la seguridad de la circulación. Y eso va a ser complicado, pero tenemos que avanzar por el camino de la interoperabilidad, de las nuevas tecnologías, certificaciones virtuales, todo ese tema. Muchas gracias. Jonander. Bueno, voy a intentar ser bastante breve porque creo que este es un gran debate que desafortunadamente no tiene fácil solución. Y hay que buscarle una solución. Evidentemente, partimos de un principio básico, que es que la industria ferroviaria transporta muchísima gente y que hay que exigirle unos estándares de seguridad altísimos. Eso yo creo que no quita para que efectivamente se dé en el caso de que en función del país en el que se tenga que homologar un tren y de las pruebas que se realiza al tren, la exigencia muchas veces sea diferente. Y el número de test, pruebas que hay que pasar, pues bueno, muchas veces lleven unas complejidades que probablemente eso no redunda en nada en la seguridad, cuando ya estamos hablando de niveles de seguridad en casi todo, en muchísimos sistemas de SIL 2, incluso SIL 4, y bueno, los requerimientos que se tienen ya de partida son altísimos. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Emilio, aquí yo creo que hay un cambio de paradigma claro. Venimos de una historia en el ferrocarril muy estatal, por llamarlo así, con una gran, casi todos los estados o países tienen una industria ferroviaria potente, con un gran conocimiento y una forma de hacer las cosas. Pasar de ahí a una forma común europea de hacer las cosas y homologación, pues bueno, resulta complicado. Y como comentaba, estamos en un tema cambio de paradigma básicamente porque la entrada de actores privados es cada día más importante. Actores privados que buscan competitividad en costes y en tiempos, y creo que a día de hoy la industria ferroviaria está lejos de poder suministrarlos, sobre todo en tiempo. Muchas gracias. Ha salido, y ya os quería aprovecho para preguntaros directamente. En el mundo ferroviario, tradicionalmente, la fabricación de trenes, digamos, era cuasi a medida del cliente, muy distinto de cómo es en la automoción o en el mundo aeronáutico. Actualmente hay la tendencia de estos dos mundos está replicándose en el ferrocarril, tiene que ver también con el cada vez mayor tamaño de las empresas fabricantes y la tendencia es, digamos, casi caricaturizándolo a la adquisición sobre catálogo con ciertas posibilidades de personalización o tuneo. Este proceso, que parece que inevitablemente se está dando, los fabricantes, ¿cómo lo veis? ¿Y qué problemas puede dar? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de operadores ferroviarios pequeños con unas restricciones muy fuertes de su infraestructura que les hace difícil aprovechar un producto estándar. La tendencia es inevitable, ¿no? Con la complejidad que hoy en día tenemos en los procesos de homologación, tenemos que ir necesariamente, si queremos mantener competitividad tanto en plazos como en precios, tenemos que ir, no voy a decir a producto off the shelf, pero sí a un producto que tenga una base muy estable y que podamos, digamos, personalizar de una manera fácil y sin afectar a la homologación. Eso es así, eso lo hacen yo creo todos los fabricantes que estamos en esa mesa y los que no están también. Yo creo que el cuarto paquete ferroviario en ese sentido nos abre muchísimas oportunidades. ¿La autorización de tipos? No, porque, bueno, me refiero más al entrar competencia nueva. No puede ser que no sea en todos los casos, pero normalmente la competencia nueva que entra, digamos, su historia ferroviaria suele ser bastante menor. Quiere decir que no es una SNCF, no es una DB, no es una Renfe, que tienen sus propios procedimientos, suelen ser empresas más nuevas, más ágiles, más pequeñas y cuyos
y eso se traduce en que un pliego de condiciones, en vez de ser un tocho así de 500 páginas, pues es un documento de 20, ¿no? donde te especifican pues, cuántas personas tienes que transportar, grado de fiabilidad, grado de mantenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final la libertad que deja al fabricante para suministrar el tren que él cree que tiene que suministrar para esa especificación funcional es mucho mayor que con una empresa ferroviaria clásica. Eso da muchísimos más grados de libertad a las empresas ferroviarias para poder encajar ahí productos más o menos off the shelf, ¿vale? Mientras que si vas a la SNCF con un tocho así, o si vas a la ADB, o si vas a Renfe, pues al final te empujan un poco a desviarte de lo que tú tienes, ¿no? Y sí que puede ocurrir que en algunos casos concretos de empresas muy pequeñitas, pues que tengan gálibos extrañísimos o anchos de vía raros, etcétera, pues que haya que hacer cosas extrañas. Pero en ese caso ni el precio podrá ser el mismo, ni los plazos de entrega podrán ser los mismos, porque habrá que ir a un diseño prácticamente nuevo. Jaime. La pregunta es, yo no sé si me atrevería a decir que hay esa tendencia. Yo diría que la hay en algunos segmentos del mercado, pero si miras al mercado con perspectiva global, cuando estás en todo el planeta, ves pues, que la necesidad en Estados Unidos es muy lejana de la que pueden tener en China o de la que tienes en Rusia. Una única plataforma es imposible cubrir, digamos, a escala global. Eso, por lo menos, en las próximas décadas. Sí que puedes tener subsistemas comunes y luego sí que se pueden ir homogeneizando mercados, ¿no? Y yo creo que en el caso que nos ocupa, que es el europeo, sí que en el mercado europeo pues, puede haber cierta posibilidad de homogeneizar, pero dicho eso, seguirá habiendo segmentos de mercado como en la aviación, ¿no? En la aviación no tienes un Airbus 320 y un 350 idénticos, no tienen nada que ver en capacidad, en autonomía. Pues aquí sucede parecido, ¿no? Antes hemos escuchado en España 30 millones de viajeros de alta velocidad, en Francia son 120, la línea París-Lyon está saturada desde el año 92, pues la capacidad que necesitas en ese material rodante es enorme. Si yo ese mismo tren se lo propones a Euskotren para hacer el servicio Intercity, estará sobredimensionado seguro, ¿no? O sea, habrá segmentos de mercado sin duda, para a lo mejor 2, 3 tipos de trenes en función de su capacidad. Y después hay el perfil del operador, que lo ha apuntado muy bien Josu. Un operador, no es por criminalizar, pero un operador como Renfe o como SNCF, que tiene una gran experiencia y que de hecho son los inventores del ferrocarril actual, ¿no? Eran quien hacía la ingeniería antes. Es normal, con su tradición y con su experiencia, que exijan, oye, yo el freno siempre lo he hecho así, a mí házmelo a mi manera. Entonces, vamos a tener que vivir bastante tiempo. Es cierto que hay cierta tendencia, y eso sí que es una tendencia, yo creo, contrastada, a no tanto especificar solución y sí especificar prestación. O sea, yo quiero que el freno me garantice tal fiabilidad, tal distancia de freno y tales modos degradados, pero ya no, como sucedía hace 5 años, me lo tienes que hacer con la norma UIC y con 2 tuberías y con 2 no sé qué. Eso sí que ha habido un salto que nos permite estandarizar un poquito más las plataformas. Pero vamos, pues voy a terminar con un ejemplo. Nosotros tenemos un tren, el Pendolino, que ha sido un éxito comercial enorme. Está operando en 13 países diferentes y en cada país tiene una configuración distinta. Desde 4 coches o 3 coches incluso que hay en España o en Eslovenia hasta 11 coches que hay en Reino Unido, velocidades de 200, 230, 250. En la misma plataforma tiene que responder a necesidades muy distintas, ¿no? Entonces, nos permite el mercado cierta estandarización en subsistemas, pero tenemos que hacer los fabricantes trenes lo suficientemente flexibles para adaptarnos a los distintos operadores. Y solo ya como anécdota para acabar, que antes mencionaba yo los operadores privados, yo, aprovechando además que está Andrea representando a NTV, en el concurso de NTV fue muy ejemplar. Fue un pliego de prácticamente una hoja por las 2 caras de requisitos técnicos. Básicamente quiero un tren ETI y que funcione en Italia. La responsabilidad es tuya. O sea, busco un socio tecnológico, yo no quiero meterme en eso. Pero luego había decenas y decenas y decenas de páginas sobre el pasajero.
cómo quiero la experiencia a bordo, el cuero, no sé, y ahí entraban en detalles tremendos sobre el milímetro del reposabrazos, sobre los tonos, sobre el acabado de calidad. Entonces, el comentario simplemente, el mercado del operador privado nos va a hacer o nos está haciendo una gran revolución en la industria en cuanto a que tenemos que seguir siendo compatibles con esa multitud de infraestructuras, pero ahora vamos a tener que ser a bordo compatibles con multitud de operadores diferentes y con requisitos muy diferentes en cuanto a la experiencia del viajero, ¿no? Incluso ahora en el mismo país, porque se quieren diferenciar los unos de los otros, ¿no? Y eso en la aviación sí que se da. En la aviación lo veis que los modelos pues, tienen 2 o 3 gamas de avión, pero mucha flexibilidad a bordo en cuanto al interiorismo, galleys, número de clases y demás, porque no es lo mismo Ryanair que, yo qué sé, me voy a cualquier aerolínea de Medio Oriente, ¿no? Así que, bueno, estandarizar, pues haremos lo que podamos, haremos plataformas flexibles, pero tenemos un mercado muy complicado delante de nosotros. Muchas gracias. Emilio. Sí. Bueno, yo creo que estandarizar es posible. Es decir, que tengamos diferentes mercados, tenemos que copiar de otros sectores, como por ejemplo el automóvil, que tiene dentro de una misma plataforma puede abordar diferentes países. Es decir, debemos de tener ese concepto metido en la cabeza de que podemos tener unos estándares dentro del tren, aunque sea pues 3 tipos de freno, 4, no sé cuántos pantógrafos. Pero yo creo que hay un problema de raíz, sobre todo en los operadores, tal vez no los operadores privados que van más a la práctica, lo que decía, el pliego de condiciones de 2 hojas, ¿no? Pero tenemos o nos encontramos con la fea costumbre, yo creo que es fea costumbre, de que en un pliego de condiciones técnicas, aparte de ser muy amplio, para un tren que lo quiere en 18 meses, pues empiezan a poner unos requisitos que están más allá del estado del arte. Eso que nos exige a los operadores, a los fabricantes, pues que con un tren que va a salir al mercado en 18 meses tenemos que hacer unos desarrollos nuevos, innovadores, que con un gran riesgo de que falle y fuera de lo estándar que tenemos. Con lo cual ofertamos trenes, porque tenemos que ofertar, y empieza a salir pues, unos trenes que no es el estándar que tenemos de la antigua generación. Con lo cual empezamos a perder estandarización. Creo que los pliegos de condiciones de los operadores deben de ser extremadamente sencillos en cuanto a técnica, a requisitos. Creo que los operadores y los fabricantes debemos de trabajar conjuntamente más en el largo plazo, es decir, los operadores, la sociedad, ¿qué trenes va a querer dentro de 6 años? Trabajarlo con los operadores y con los fabricantes de tal manera que dentro de 6 años los fabricantes tengamos un estándar con esos requisitos que va a exigir la sociedad. Porque si no, es que el tren tiene un precio, es un precio X, competitivo, ahí no nos podemos salir porque si no nos sacamos del mercado y sin embargo estamos metiendo pues, productos no estándar por los requisitos extremadamente exigentes y fuera algunos del estado de la línea del arte y que tenemos que trabajar profundamente. Y eso fulmina la fiabilidad del tren, el precio, la puesta a punto, la homologación, la puesta en servicio, en fin, los plazos se empiezan a alargar, los costes son muy altos. Jonander, nos quedan 2 minutos. Bueno, a ver si nos sobra uno entonces. Yo creo que realmente comparto más la opinión que comentaba yo al principio. Creo que o sea, en todos los ámbitos diferentes de la vida se está estandarizando coches, ropas, tecnología y el sector ferroviario se tiene que mover en la estandarización. Por supuesto, creo que nadie está pensando en que tengamos un solo modelo de tren para operar en 10 países. Eso es obvio que no va a ser así. Y también es obvio que hay que diferenciar entre lo que es un tren de alta velocidad o un metro. Nadie cree que el metro de Londres va a cambiar su gálibo y va a hacer el túnel más ancho porque los fabricantes le digamos que nos sale más barato y más rápido. Es evidente, pero también es verdad que se están haciendo nuevas líneas, que se están renovando líneas, que se están renovando material rodante y creo que también es parte de todos conseguir caminar hacia una estandarización que redunde en coste y plazo. Habrá siempre clientes que quieran su tren específico,
pagando un precio y aceptando un plazo, y habrá empresas que estén más interesadas o menos interesadas. Creo que nicho de mercado, en ese sentido, habrá para todos, pero que es indudable que tenga una estandarización y que la industria ferroviaria se mueve más hacia lo que se podría decir un negocio ferroviario, es evidente. Y en el negocio priman otras variables que quizás no han sido las que han primado en la industria ferroviaria clásica. Pues muchas gracias a todos, Josu, Jaime, Emilio y Yonander. Muchas gracias también a la organización por su impecable trabajo y muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Gracias. Good morning to everyone. I'm Carlo Borghini. I'm the Executive Director of the Shift2Rail joint undertaking. It's a great pleasure and honor to provide you with this video message. Unfortunately, I was not able to join this important event that is taking place in the Basque region. And I would like to thank all the authorities present there for the kind invitation to be part of it. But unfortunately, as I said, I'm already obliged to be in another event already previously booked. I would like, for us, this is a great opportunity because it's the occasion of the signature of the Memorandum of Understanding between the Shift2Rail joint undertaking and the region of the Basque Country. Today, I know there are high-level authority present at the event. The rail sector is represented, the innovation activities and companies are present at this major conference, and having the occasion to sign this memorandum of cooperation is really a sign of the importance of the collaboration between the Basque country region and the Shift2Rail joint undertaking. Why we would like to sign this memorandum of cooperation is because we would like to maximize the opportunity for collaboration in rail research and innovation for the ongoing programming period under Horizon 2020, and also in view of the new programming period that is expected to start on the 1st of January 2021 under Horizon Europe. And the objective of this collaboration is really to strengthen the overall coherence in favor of innovation, competitiveness, and economy, especially for the SMEs, but not only. It's a full dimension that we want to introduce inside the Shift2Rail joint undertaking, because the research and innovation that we do together at European Union level, including with champions coming from the region of the Basque countries, like CAF, but not only, has an impact on people, on companies, on growth, on economy at local level. And for us, the signature of a memorandum of cooperation set the basis to create such an impact. We want to move the results of research and innovation at a level that make a change on the way people are moving, people are connecting, the economy of a region is changing, and the economy of the overall Europe is changing. Let me mention, and I think you are all aware of this, and you should be proud of this, that the region of the Basque Country in Spain is one of the 3 regional innovative hubs in moderate innovator countries, including together with Prague in Czech Republic and Bratislava in Slovakia. This is a key element of the collaboration also. We count on the collaboration with the Basque countries, as I said, to enhance the leverage effect of the research innovation we do in Europe and bring the results together in each of the key regions in Europe. So why we would like to sign such memorandum of cooperation is because we would like to understand and define common priorities and the potential synergies between the funding instruments that are available at European Union level
and at national level and at the regional level. We want to be sure that we leverage the resources available to maximize the impact for the people that are living in a different region. We need to identify the program that we can run together that will be at the different phases of the research innovation, and in particular in the context of the future deployment of the solution, but also in the design of the possible future solution, in the demonstration of the solution, and anticipate as much as possible the positive impact of such a solution. And finally, we want to be sure that we maximize the follow-up of such activities. So we do research innovation, and after we have a decision-making process in place to ensure that research innovation solution and results are going to the market. Because it's through the market that we make a change in the way people are living and people are moving in Europe. So this is the framework into which we would like to work, and this is the framework and the basis to establish the cooperation between Shift2Rail and the Basque Country region. I would like to thank most of the actors that have been involved in this process, a process that lasted more than 1 year to arrive to the signature of such agreements, because, as we know, it's an important step for us and for the Basque region. But the first time I met the authority in the Basque Country, I met in particular Vice Minister for Transport, Antonio Aiz, and with him we discussed such type of collaboration. But after the discussion continued at a different level, and I had the opportunity to visit the Basque countries this year, well, effectively last year, and it was a great experience to see all the innovative activities that are going on in the Basque Country region, and the opportunity for collaboration came from this type of discussion. I would like also to thank the Regional Minister for Economic Development and Infrastructure, Arantxa Tapia, who will be signing the Memorandum of Understanding today at the presence of our staff member, the representative of Shift2Rail, that is Monique van Wortel, that she's there with you for the signature of the event. I think it's a great opportunity. It's only the starting point, the signature of Memorandum of Cooperation. It's the opportunity to create and collaborate on concretely changing the way mobility and transport is running in Europe. We are aiming to be one of the key elements of the delivering the European Green Deal that President von der Leyen presented last year. We believe that rail can become the backbone of the future sustainable carbon neutral mobility and transport. And I believe that working together with regions such as the region of the Basque countries, where there is a key innovative hub, will create a major leverage effect for achieving such results. Thank you very much. I wish you all the best for the successful conference today, and I count on coming to the Basque Country in the short future to see and to really see the Memorandum of Cooperation realized and becoming operational. Thank you. Tira, honen bestez, gaurko hitzaldi nagusia entzuteko unea iritsi da. Es hora ya de escuchar y de dar la bienvenida al principal invitado, principal conferenciante de esta mañana, que es el señor Libor Lokman, director ejecutivo de CER, Community of European Railways, que agrupa fundamentalmente a la mayoría de los operadores ferroviarios de la Unión Europea. So we welcome Mr. Lokman, the main speaker of this conference, who will talk in the following minutes about the main and the new railway challenges in Europe. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. Thank you. Thank you. So, why Brussels? Because I'm representing, as the executive director, the association that is the principal lobbying arm of the railways in front of the policymakers, in front of the European institutions, so namely the European Commission, the European Parliament, and the Council. We represent a variety of the companies, various businesses,
including, obviously, also the companies based in Spain, so namely Renfe and Euskotren. So I'm really proud that we also represent the regional company operating in the Basque Country. So that's what you can see, that we have really a number of companies privately owned by the states, operating infrastructure, operating passenger and freight services, which gives us the right to be the strong interlocutor vis-à-vis, as I said, those who do shape the European law, who do shape the European policy for us, for the European Union. How do we do it? Of course, I will be talking also about that slightly later. But at the first place, and I said that this is what is the challenge of the railway, is how we can perform better so that we are really serving the society. We are really the solution for the society with regards to the future mobility, the future system. And we can deliver it. So we say that not only by stopping flying, because not everyone can afford it, but what we have to do is we really have to provide the best value for the European economy so that the European citizens will see us, as I mentioned already, as the solution for Europe, thanks to our low carbon emission, thanks to our low general emissions that we produce to the environment, and also thanks to the fact that we are by far the most safe motorized land transport system. So for that, we have the best opportunities how we serve the society. And for that reason also, and this is kind of the picture that you see on the right side, if you talk about the future challenges, and I say that we are the partners for the interlocutors in Brussels, we have presented to them already end of the last year the short brochure depicting what the railway needs to be seen like within the next 5 years of their duty in Brussels, because we had the new European Parliament as from 2019, we have the new Commission, as you know very well, by the way, mentioned also by Carlo Borghini before me. So this we have to connect. So the way, how do we provide the important arguments for the future of railways, and how do policymakers do shape the legislative framework? So this is what we have produced, this is what we have presented to them, and this is what in fact also is based on the situation that is really going in our favor. The society is more and more moving to the environment-friendly modes of transport. You see the pictures that we have, this is on the left bottom side. We are gaining the ridership of the railways on the passenger side, and we have to not only buy that, we have to increase this potential that the railway is able to provide for the customers. And that's also thanks to the Eurobarometer, that's the system that I would say monitors the happiness or unhappiness of the citizens in Europe with regards to the variety of the services. And the one last presented a year and a half ago was also mapping the situation of the satisfaction of the railways. So we can proudly say we are performing quite well. But obviously, when you see the picture of, for example, the punctuality or the frequency of the train, we can still be better. So we can still be the part of the society that can help the citizens even more. So this is the trend, but not only. I already mentioned that with regards to our, I would say, performance, what concerns the emissions, or in other words, external costs, we are, again, by far the best. And we have to benefit from that, we have to promote it, and we have to convince the policymakers in the society that this is where the railway can, again, deliver even more if it's seen as a solution. Here what you can see is the total level of the externalities that are produced by the individual transport modes. And obviously here rail next to the buses is on a comparable level, but very low producer or the emitter of the various externalities. And not only that, the right part of the slide shows that we also not only emit the very small portion of the externalities, but and that's the top line, we more or less cover already all those externalities in a price that is embedded in the expenditures of the railway itself. So we do cover already the variable costs that are somehow produced by the rail transportation. Unlike, and this is important to learn, unlike the other transportation modes. So when it comes to the cost structure, again, we are already covering all what the society otherwise bears when it comes to the other transportation modes. So again, we have the good arguments, and it's our role in Brussels, and with your help also in your regions and the countries, to help us to promote that in the context of shaping the future legislation.
So when I go back to what I said, what we want to promote in the next 5 years, and not only, because we of course have to shape the future also beyond those 5 years. At the first place, and this is really the essential point that is on our shoulders, how to make the rail the first choice transport mode amongst all the customers, obviously not passengers only, but also the freight. How to continue to be the safest transportation mode. So how do we continue rolling the standard way of servicing the system in a way that it will not jeopardize the safety. How we can be furthermore contributing to the cutting of the greenhouse gas emissions or other air pollutants that the mobility otherwise produces. How we can get better connected and seamlessly connected as a part of the integrated transportation, and how we help, and this is also something which is vastly omitted, how can we help the competitiveness of the Europe's economy as such? We are an essential part of the Europe economy. We are not, I would say, just an eater of the European public money. No, we are producing, we are generating the benefits for the European economy as such. And for that reason, this is another argument that we want to go ahead with, because this is an essential one. And it's also what needs to be understood also at the national level and not only on the level of the European policymakers. That's, if I take part of what the brochure says, that's in fact the picture that shows on the left side what is the commitment of the rail companies, the members of our association, as I said, it's also the Spanish member of our association. And on the right side, this is what we would request from the policymakers to help us. Obviously, on the left side is all what we have to deliver, we collectively, so all who are here in this hall, collectively deliver in order to be more attractive for our customers. Because that's so obvious that if we are not attractive for our customers, we will never be winning essential increase of the market share on of the mobility. So we have to be better in digitalizing the services, we have to be better in customer-oriented services, better again integrated across all the transportation modes, so the connectivity is ensured even more in a more efficient way than ever. But on the right side, obviously, we have quite a lot on the plate that we need to work with the policymakers on, whether it's, and that will be what I will be continuing with, ensuring the stable regulatory environment. It sounds as an obvious thing, but whoever has been following us for the last 2 decades of the process of changing the regulatory framework for the railway knows very well what I'm talking about. Promoting digitalization and innovation. I will also talk a few minutes about the Green Deal, as Carlo did before. So this is where we had an opportunity to innovate, but with the help, again, of the general framework that needs to be promoted on the side of the EU policymakers, but also on the national level. For that, I really appreciate the words of Carlo from the Shift to Rail before. The funding is essential, and I don't talk here about the subsidies. And you know, when we work with the current regulatory framework for the railways in Europe, there is nothing like a subsidies even legally permitted. So we should stop thinking, you know, that whoever puts the money into the railway talks about the subsidies. That's wrong. We put the railways basically into the infrastructure in order to improve the quality and capacity of the system as such that can then help serve better the clients, the customers. So that's where we see the funding. We don't see the funding as any means by subsidizing railway as such. Then there are other things relating the environment, sustainability, also the transport security. But obviously that's what is on our plate and which will only be possible to win if we work collectively on the side of the European Union, but also with your help on the side of the member states and regions. Because essential what is, and I mentioned it before, we in Brussels work with the European Parliament and the Commission with the help of the Council. But you need to help us lobbying your national authorities in order to have the right understanding of the member state representative in the Council for what the Commission and Parliament are going to agree in Brussels. So what needs to be the right framework for the regulation, right framework for the funding. So your role is really absolutely crucial. Now, I mentioned the regulatory framework, the stable regulatory framework. This is the picture that shows
the principal regulatory framework, of course, it's much more detailed in reality, but the principal regulatory framework of the railways, so what are the major components that are affecting our services towards the customer, and also on the right side, our competitive environment with regards to the other transportation modes, mainly the road or the aviation. So I'm not going to describe that on all the detail, that will be more for the lecture, but what I wish to show here, especially with regards to the passenger services, that there are many regulatory provisions, the dossiers that are affecting the final service for the customer, involving not only the companies themselves, but essentially also the state, so the government and the ministries and the competent authorities in the regions. And they are all connected. And if all the whole system doesn't work well, we will fail and we will not be able to deliver. That connects me also with the other component of the stable regulatory framework, which is the fourth railway package. Here, let's be clear. The fourth railway package is massively changing two pieces of the European regulation for railway. One, and this is the core part of what you see inside, which I'm sure that the majority of you is aware of, and that's the shift of the responsibilities of the technical harmonization with regards to the technical specification, interoperability, certification, authorization from the national safety authorities to the European agency. Why so? The aim is clear, to come as fast and as closer to what we call the single European rail area on the technical side as quickly as possible. As quickly as possible. And that you can only guarantee if you would have single authority that will be not only responsible for issuing the specification, but also delivering the certificates and authorizations. So for that, the agency is now playing the crucial role in all the states that have already transposed the technical part of the fourth railway package. The rest will come this year because the June of 2020 is an ultimate deadline for transposition of the technical pillar of the fourth railway package. And after that, we'll have one single agency for whole Europe, for all the certificates, for the companies, and all the authorizations of the vehicles that should move across the European Union territory. So we have the first good step. Why so? Because, again, if we want to be more competitive, more attractive for the customers, we need also to be cost attractive, and we have to reduce the cost significantly. And the cost reduction is related to the less complexity of the technical specification of our system that we operate in the various countries of the European Union. So that's an ultimate target. How can we reduce the complexity? How can we reduce the cost? For that, the agency is going to play the role. What is around that is the other component of the fourth railway package that I'm sure that you know, and it's the opening of the domestic passenger market. Of course, it's got various issues that I'm going to now to talk about, but this is also indeed important. If we want to be attractive for the customer, we need to be competitive, and the competitiveness outside is also boosted by the competition inside the system. So let's go for that. Let's not oppose it. This competition has got two elements, obviously, as you know quite well. It's the public service obligation contracts awarded by the competent authorities and also the open access services. As you can see on this slide, the picture in the landscape, I would say, of those services across the European Union territory is quite mixed. It's mixed because each country enjoys the different geographical conditions, distribution of the population, distribution of the, I would say, the network, and so on. So for that reason, you will not find one single solution everywhere. And for that reason, if you will be carefully reading also the provision in the fourth railway package, you will find that there is a flexibility that allows each competent authority in each country to shape the system accordingly. So we can do it, but we can do it, as I said, that in a way that will produce the final competitiveness of the railway by using the opportunities of the internal competition. Typical example is then how to award the public service obligation contracts. This is just a warning. I mean, we have already passed the deadline of December of 2019. That has been allowing us to work in an old system. Now we have to migrate quickly to the new system, which is more or less about all the contracts in the future awarded by the competent authorities needs to be tendered, unless they are subject to very specific provisions as listed on the right side. But they are mostly specific to the very small regions. I mean, I must admit that probably the Basque region would be eligible for that.
Luxembourg is, for example, one of the cases where we can go for the direct award in the sense of what will be applicable also after 2023. But those are, again, you know, the flexibilities that are embedded in the regulation in order to be able to serve the society, serve the customers in the best possible way. And for that reason also, you and everyone who will be involved, engaged in the decision-making with regards to implementing the force sale package in the right manner and awarding the PSO contracts, we have to combine it also with the open access services. Again, there we have the picture mixed, as I shown before, because in each country you will have to decide what is the portion of the long-distance services subject to the high demand that is then, let's say, available for the non-compensated services. Like in Spain, by the way, it is the case of the high-speed connections. Or what will be then the right mix in a smaller territories like the Basque Country, where you may have a high-speed connection, but still used, for example, by the commuters. The other aspect is, of course, how to award the PSO. I mentioned already that the regulation is pretty flexible, but more or less directing us from what we see today in not only the eastern part of Europe, but also in the central part of Europe and the western part of Europe, from the directly awarded services to more tendered services. So we have certain shift. It's not a shift to rail in the context of the shift to rail like Carlo Borghini has to manage, but it's a shift to rail in the context of how to attract the customers by providing the competitive services. So far about the awarding. What is also good to know that in the context of the force sale package, there have been adaptation of the PSO regulation concerning the accessibility of the rolling stock, or of the rolling stock as such. So for anyone who would wish to operate the services, it needs to be known in advance what will be then the access to the vehicles in order to be able to serve the customers for the next period of the contracted 10 to 15 years. As you can see again, we have the mixed picture in Europe. So each authorities, whether on the national level or competent authorities on regional level, will have to decide and do decide already today in what way to shape the availability of the vehicles, if it's, which is mostly the case of the countries shown in red, or vehicles owned by the operators, or it will be the situation like it is in the violet countries. That's mainly, now you see that in Norway, you see it also in Estonia or in Greece, that the whole rolling stock the fleet is owned by the state or the competent authority and is handed over to the winner of the contract for the PSO services. And then, of course, you have the mixed situation in the countries depicted in blue. So you have various models, but the essential is, if we would wish, again, to open access to the competition, to shape this provision well in advance. The other provision that has to be shaped in advance, and this is honestly our headache still today, and this is also maybe one of the reasons, not because I flew yesterday, I missed my flight, but because the people are, some of them, the customers are preferring to fly instead of taking a train for the long distances or across the borders, because it is today much easier to book the through ticket for the airline connectivity or connections rather than to book the through ticket for the train services. So what we have to do, and this is something that we need to deliver because it's an ultimate interest of the railways themselves, but we have to do it also because it's embedded in the regulation. We have to go relatively quickly and fast to the system that will open up the distribution channels of each individual train operating company, and as a minimum to the third-party ticket vendors, giving the opportunity for one single contract selling the tickets across the various operators from the origin to destination, including ideally also the integrated systems of the commuter services. If we come to that, then we will be really delivering the massive move in attractiveness of the rail system. And as I said, that we have to do it in our interest, but please help to understand also that if we fail to do that, we risk a major blow in the end of 2021 or 2022, where the Commission will be assessing the situation on the railway market, and if finding that we have not been able to deliver by ourselves, we can risk also the regulatory provisions that will be forcing us to have one single system across Europe, which you can imagine will by far be ideal because whatever is put in the details of the regulation never delivers what we need to have. So that's just a warning signal. I'm sure that a number of you
are involved in a shaping also the way of the distributing the tickets. So that's the signal that we have to move, and we have to move quickly. So that was last about where do we stand, what are the current regulatory provisions, what are the challenges that stay in front of us with regards to the legislation that is in place. But obviously now we have new opportunities, or you can call it new challenges. And again, when I refer back to what Carlo Borghini said, he referred to the Green Deal. Indeed, the next what we have to expect already this year will be the new European Union mobility strategy, which will be well embedded in the European Green Deal. I can only suggest you, if you will have a bit of time, reading what the Commission President, Madame von der Leyen, has presented. But more importantly, I suggest that we work together collectively on various components that the Green Deal will need to deliver in the next 4 years or 4.5 years, where the mobility is essential, the smart mobility is essential, and where the railways, again, have to be seen as the solution. So this is what will happen next. The next, and it will be within the next 6 months, we have to move quickly to shape the arguments for the policymakers to understand that without the railway, not only the mobility will not be smarter and greener, but the Green Deal will not be possible to be delivered as such. Here you have the full picture. So again, I suggested that you may wish to read it yourself, but at least if you would wish to see what is the whole bubble, I would say, you know, the framework of the Green Deal, this is what you can see. And the blue parts of that are relevant, highly relevant for us. So starting from the commitment to decarbonization. When I showed previously the externalities of the mobility, you have understood, I'm sure, that the railway is very, very low. Railway is even decreasing the emissions of the carbon or the CO2 gradually throughout the years. But we are the only mode like that. The other transportation modes are constantly producing more and more, whether it's the aviation or whether it's road. So if we talk about the commitment to decarbonize, again, rail needs to be seen as a solution because we are already on the way how to decarbonize. So higher market share we can get, more we will be able to help the green mobility. The second is the renewable sources of the energy will be boosted. I can tell you already today, we have a number of countries or regions that do run the trains on 100% green energy. Whether it's the energy from the windmills, whether it's the energy from the hydropower, or even partially the solar energy, you have already the train services that are 100% green. So we can, and we have to, of course, expand it. And we have the opportunity. And especially in the southern countries like Spain, Eastern, we can really benefit from the solar power. On the right side, the better mobility where the rail will play the role, that's what I said, that we need to connect better. We need to have a much better connectivity across the transportation modes than we are able to offer today. It will be partially related to the physical connectivity, partially again through ticketing. Because we can't stop short of just connecting the rail, just connecting the trains, but if we talk, for example, about the distribution of the services and the tickets across the whole mobility chain, we have to be able to offer that as well. So this is about the Green Deal. Now, the components of the Green Deal that are essential for us in the details. At the first place, we should see the strategy for the sustainable smart mobility. I'm sure that some of you may recall that in 2011, we have been seeing the last edition of the so-called European Transport White Paper. There will be not more white papers. We will have, instead of the white paper, the Sustainable and Smart Mobility document, but part of the Green Deal and kind of following up on what the white paper has been delivering before. Second, we will see alternative fuel infrastructure directive, which will be essential for us as well. Why so? Because, again, as I said again, we are more or less running on the green energy today, but we need also to electrify more. We need also to be able to switch to the hydrogen or the battery power. So for that, this directive can help us. The third bullet point is obviously essential because we will need to have also certain funding for certain infrastructure component. And then it cascades to some more details related to the freight mainly and the infrastructure, combined transport, the TEN-T directives, and also the initiative to increase the capacity of the railway. So it's all connected with the way how the member states, and mainly member states, so again, you know, my call is more on you rather than on what we can achieve on the side of the Brussels bubble. You will have to help us to convince your
your policymakers, your decision makers, that we will need to invest even more into the capacity of the railways, both the hard capacity of the railways, so building more lines, but as well as to the re-signaling of the lines, so increasing the soft capacity through the better control command and signaling system. What next? Of course, we don't stop short of just listening and following and reading what the Commission proposes. We have proposed the Commission even before the Green Deal has been published, what should be the essential elements in it, and we're quite happy to see that the European Executive Vice President, Frans Timmermans, and his team has partially considered our expectations in the paper. And for the next 4.5 years, I said that we will work mainly with him, with Mr. Timmermans and the team and the Commissioner Vălean on delivering. On delivering what? On delivering the greenhouse gas emission-free mobility by 2050. On delivering, and the second point is really essential, and especially for the Transport Commissioner, we will need to see the action plan for rail freight. I mentioned before that the passengers' volumes are relatively good and they are growing. On the other side, we are still not good on the side of the freight for various reasons, but we have the framework that we don't need to change this from the perspective of the regulation, but we need to have a better understanding, or you can call it a roadmap of what else can and will need to change in order to boost also the rail freight opportunities, rail freight competitiveness. And for that, we need to have this roadmap. For that, there is an expectation that from the current 17% of the market share, and I know that in Spain it's much, much lower than it is the average of Europe, we need to boost it, and we have even our document called Rail Freight Forward that is saying the target, the ultimate target by 2030 is to have the market share of 30%. So it's more than doubling the volumes of the cargo transported by the rail from today's figures. The third is clearly to the policymakers, internalize the transport externalities for all the modes. I explained before, the railway does that already today. The railway is covering the cost of the externalities. The other modes do not. So we are disadvantaged. In order not to be disadvantaged, we need to be helped in the overall legislative or regulatory framework. Again, we will do part of our job with the Parliament and with the Commission, but you will need to help us on a national level because the major opposition against this principle comes from the member states. Number 4, electrification, digitalization, reducing the freight noise. It's the package that is already rolling on, so it's nothing completely new. What is essential is we will need to have, again, the bits and pieces also embedded in the multi-annual financial framework, so we will have enough means in the funding instruments of the Union that will be supportive to that. And the same applies also to the funding of the research innovation, again, connected with the future of the shift to rail, connecting with the future and boosting of the innovation that we need to perform. The last one you can find a bit tricky, but this is where we see also the bigger role, not only of the policymakers, but the railways themselves. Are we going to be able to attract the private investors? And we need to be able to, because we know very well that the volumes of the funding instruments and the means whether available from the Union or from the national means, is limited. So we will have to explore, and even more than ever before, what are the chances of getting more money also from the private investors, so how we can be attractive from the long-standing perspective in order to get and gain more for the railway projects. So it's really a big issue. Now the last points, carbon pricing for the transport is more or less related to, I said, the lower emissions. And low emissions also with regards to how we promote ourselves, so how we publicize our services. And this is where we are also not super good. You have much more publicity, or you see much more publicity even given by the aviation, how they are better and better in decreasing and reducing the emission. What we have to be more clever is how do we sell our services towards the society saying, we are green. You should come to us. You should also come and help in front of the competent authorities in establishing such a frequency of the service that will be even more valuable for the society and the commuters. And the last one is about the cross-border interoperability and connectivity. Those are the issues
on one hand related to the single European rail area, which I mentioned already before. So everyone should help to remove unnecessary the national rules, to integrate the networks better, to work in a harmonized way, so not being encapsulated in its own bubble, but really trying to find a way how to cooperate with the neighbors. Very difficult, extremely difficult subject that we have to tackle, especially with regards to the cooperation at the border between various infrastructure managers. And it's really not easy. So if we do that all, so if we deliver what is on the basis, so what is the pillar, so how do we implement the market-oriented reform, how do we implement the basic regulation which is leading us to the single European rail area, if we succeed in that, if we succeed with the policymakers, both on the European side as well as on the national side, in delivering the regulatory level playing field across the modes, in delivering the infrastructure funding, in delivering the innovation and intermodal integration, collectively, I said, with the policymakers, then yes, that we will be able to accomplish this challenge that I mentioned right at the beginning, how to be more attractive for the customers, how we can be seen as the solution for the society, how we can be seen as a solution for the green mobility, for the Europe's economy, for what for the new Green Deal we wish to see means that we will be the real net contributor to Europe, and we will be seen as an appreciated part of the European system. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Esperemos que haya sido todo de su agrado. Las conferencias, las ponencias interesantes. Esperemos que haya sido así. Así que muchas gracias.